Kaixo, ongi etorriak Donostiko Udalbatzarrera. Kaixo, ongi etorriak Donostiko Udalbatzara.
aurretik daukagu akziodunen batzar orokor bat, deusena, hain zuzen ere, eguneko gai zerrendan 2 puntu datoz, horietako denengoa izango ditzake kontu ikuskaria izendatzea, konsejutik datorren proposamena. Proposamena eukiko dezute pentsatzen dut, Saima Auditores Sociedad Limitada izango ditzateke konsejoak egiten duen proposamena, eta hori bozkatuko genduke lehenik eta behin. Da, prest badima gaude, bozketari ekingo genioke. Beraz, erabaki honen aldeko botuak. Hau batez, eta hurrengo puntua da, erabaki hau jasotzen duen akta onartzea. Akta honen aldeko botuak. Hau ere, barkatu. Y por favor, cuando tengáis que votar, levantar la mano, porque es que lo demás, no sé qué os tengo que hacer costar. Tiene que continuar el alcalde pidiendo quiénes votan en contra, quiénes se abstienen. El que no ha votado ya sabe quién es. Bueno, berriro errepikatzen dut, akta onartzearen, ja. No se puede incorporar al estrado una vez que se han comenzado las votaciones. Pues no votes y ya está, bai. Akta onartzearen aldeko botuak. Bueno, onartzen da. Eta honen bestez, plenoari ekingo genioke, plenoaren eguneko gai zerrenda jorratu aurretik 2 gai daude eguneko zerrendatik kanpora proposatzen direnak. Lehenengoa izango ditzateke Elkarrekin Podemos taldeak aurkezten duen kontrol mozio bat. Bueno, jakina danez, eta nik azalduko, eta Elkarrekin Podemosek azaldu nahi badin badu, gai honen inguruan adostasuna lortzeko bide bezala ikusten zen modu hau, eta bozeramale batzordearen aldetik ikusten zen premiazkotasuna onartzeko komeni dela onartzea gaurko pleno honetan gai honen inguruko posizionamentu bat onartu izateko, eta horregaitik proposatzen da eguneko gai zerrendan sartzea. Eta beste talderik hitza hartu nahi duen gai honen inguruan posizionamentua adierazteko. Beraz, botatu egingo genuke, kontrol mozio hori eguneko gai zerrendan sartzea, aldeko botuak. Hau batez, eta eragozpenik espadin badago, dauzkagun kuadroak eta ez deskuadratzeko, 13. kontrol mozioen 13. lekuan tratatuko dugu, jatorrian aurreko mozioak zeukan leku berdinean. Eta bigarren gaia eguneko gai zerrendatik kanpo premiaz tratatzeko ekartzen dena, interpelazio bat izango ditzateke, baita ere Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztua, Bellas Artes eraikinaren ingurukoa, eta hor premiazkotasuna defendatzeko, den hitza proposatzen duen taldeari emango nioke. Bai, egun on guztioi. Bueno, nosotras hemos presentado una interpelación urgente a pleno para tratar este asunto relativo al permiso que la propietaria del inmueble del edificio Bellas Artes solicitó hace ahora 3 meses con el objeto de derribar el techo del patio de butacas y la cubierta del edificio. Bien, como saben, esta solicitud se cumple ahora 3 meses desde que se realizó y entendíamos que era importante, a tenor de la circunstancia en la que estábamos en pleno verano, que debiera de darse una respuesta por parte del Ayuntamiento, porque hasta el momento no se ha realizado ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa ante la citada solicitud. Quiero recordar que en su momento, una vez realizada esta solicitud, el propio alcalde advirtió que sería extremadamente estricto y muy exigente a la hora de analizarlo y que se iba a solicitar un estudio externo a especialistas para que la citada intervención que solicitaba la SADE fuera estudiada de forma pormenorizada.
El edificio del Teatro Bellas Artes lleva sufriendo amenazas de derribo de forma prolongada en el tiempo. Se trata de un edificio protegido por el Ayuntamiento y que hasta hace un par de años estuvo protegido también por el propio Gobierno vasco. Diversos movimientos ciudadanos se han manifestado a lo largo de los años abogando por la defensa del inmueble y ya el pasado mes de abril, como todos saben, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, la mayor red internacional de conservación ligada a la UNESCO, lanzó con el objeto de salvar el monumento una alerta internacional solicitando que se protegiera la integridad, autenticidad y singularidad del Bellas Artes. Por tanto, entendemos, y creo que toda la ciudadanía y tanto instituciones también por los posicionamientos que ha habido, que el propio edificio tiene un valor histórico, arquitectónico y simbólico, ¿no? Tras el inicio de la legislatura, sabemos que la Asociación para la Conservación del Patrimonio Ancora solicitó hasta en 3 ocasiones una reunión con la concejala delegada de Urbanismo, y la primera de ellas sería el propio 24 de junio para tratar esta cuestión. Sin embargo, bueno, hoy salen medios que parece ser que han finalmente obtenido respuesta y que van a ser recibidos en el mes de septiembre, pero teniendo en cuenta el momento en el que estamos, en pleno mes de julio y agosto a la vuelta de la esquina, y que no tenemos medios para poder interpelar al propio Gobierno municipal en comisión sobre este asunto, entendemos que es importante que, bueno, que se trate hoy este tema y que pueda darnos respuesta a las preguntas en la interpelación que hemos trasladado para saber si van a permitir por silencio administrativo derribar el interior del edificio, las causas por las que hasta este momento no se ha dado respuesta a las asociaciones patrimonialistas en relación a la solicitud que realizó la SADE. E igualmente, nos parece importante saber el motivo por el que no se ha informado a los grupos de ese estudio que se ha tenido que encargar y que anunció el propio alcalde en el mes de mayo, relativo a analizar la solicitud de la SADE de derribo del interior del edificio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain gainontzeko taldea posizionatzeko aukera, talde popularrak ez, talde sozialistak ez, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, gu babestu egingo dugu egiten duen elkarrekin Donostia egiten duen proposamena bi arrazoengatik. Alde batetik normalean horrelako eskaeraetan beti onartzen dugulako, baina bigarren arrazoi bezala, gu aurrekoan aurkeztu egin genuen galdera bat idatziz erantzuteko. Egia da, orain arte ez dugu erantzunik jaso egin dugu komunikabide baten bitartez, ematen duen hirigintzako delegatuak deklarazio batzuk egin dutela, guri erantzunik gabe, guretzat hori da gobernu berria ohitura txarrak, guri ustez errespetuz jokatu behar dezue, eta nola eskatu egin dugun honi buruz galdera bat idatziz erantzuteko, gustatuko litzaiguke lehenbailen erantzun hori, eta ez jakitea gauza komunikabide baten bitartez. Eta hori kontutan hartuta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bai, egunon guzti, argi hitz egin da eta argi esan da, guk ez dugu interpelazio honen premiazkotasuna babestuko, 3 arrazoiengatik, lehenik eta behin, formarengatik atzo bertan, goizeko 9:00, bozeramaile batzorde bat ospatu genuen, bertan ginean udaletxe honetako 5 indar politikoen bozeramaileak, ordu bete pasatxo izan zen bilera hura, eta bertan etzan aipatu inondik inora ere hau aurkezteko inolako iniziatiba zegoela, ez da? Bozeramaile batzordea amaitu eta mahai gainean aurkitu genuen hau erregistroan sartuta, beraz uste dut, konplizidadea edo hau lantzeko babesa lortu nahi baldin bada, badaudela beste kanal edo modu batzuk hau lortzeko. Hori lehenengoa. Bestalde, premiazkotasuna ez dugu onartzen zen, zuek zalantza moduan, zalantza jartzen dituzue eta hauek baieztapen gisa tratatzen dituzue, ez hainbat zalantza, baieztatu egiten dituzue, eta orduan guztion artean nahi dezue, gu kunplize bihurtu, ez da, eta gure kasuan hemen ez dago ez zalantza, ez ezer, eta hemen informazioa lortzea baino, uste dugu hemen helburua alarma sorraraztea dela, ez da. Beraz, gure aldetik behintzat, uste dugu badaudela beste kanal batzuk informazioa lortzeko, adierazi bezala EH Bildu taldetik eginda galdera bat idatziz erantzuna jasoko dena, hor egongo da informazioa ere eskuragarri guztiontzako, eta existitzen dira beste bide batzuk ere iraileko plenoa baino lehen honen inguruan informazioa jasotzeko, eta guztioi kontuan hartuta guk ez dugu, esan bezala, interpelazioen premiazkotasuna babestuko. Eskerrik asko, jarraian bozkatu egingo dugu premiazkotasunaren inguruan, da beraz premiazko
Izaera horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz ez da eguneko gai zerrendan txertatuko, eta adierazi bezala eguneko gai zerrendari ekingo genioke. Lehen puntuan daukagu 2019ko ekainaren 20an izandako bileraren aktaren onarpena. Eragozpenik ez badin badago bozkatu egingo genuke, beraz akta onartzearen aldeko botuak. Aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 2. puntua alkatearen ebazpen bidez emandako hainbat erabakiren berri ematea. 1. Dación de cuentas de diversas resoluciones de alcaldía. Se da cuenta así de resolución de alcaldía delegando atribuciones conferidas a la alcaldía por la legislación sectorial, resolución de 21 de junio. Asimismo, resolución de 21 de junio igualmente, delegando las funciones de la presidencia en los organismos autónomos locales. Por otra parte, resolución asimismo 21 de junio, de adscripción de organismos públicos y sociedades municipales y participadas, entidades participadas y entidades supramunicipales. Del mismo día, resolución de nombramiento de presidencias y vicepresidencias de las comisiones de pleno. Del día 27 de junio, resolución de alcaldía, nombrando personal eventual, con los detalles que se adjuntan. Del día 12 de julio, resolución de alcaldía, haciendo un nuevo nombramiento, en este caso de una asesora de portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 3. ordezkaritzei buruzko eta eskuordetzan emandako ahalmen eta eskumenak erabiltzeko arauei buruzko tokiko gobernu batzarraren akordioen berri ematea. Asunto número 3, dación de cuenta de acuerdos de Junta de Gobierno local sobre delegaciones y sobre normas para el ejercicio de las facultades y atribuciones delegadas. Se da cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno local de 21 de junio, por el que se establecen atribuciones y facultades que son propias de la Junta de Gobierno en los concejales delegados. Asimismo, se acuerdan las normas para el ejercicio de las facultades y atribuciones delegadas. Y luego también se da cuenta de un acuerdo de Junta de Gobierno, en este caso de 16 de julio, en el que se realiza una modificación de los acuerdos sobre delegaciones en relación con la división de la Dirección de Hacienda. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 4. hainbat erakunde, sozietate eta entitateetako kideen berri ematea. Asunto número 4, dación de cuentas de nombramientos en organismos, sociedades y otras entidades. Se da cuenta así de acuerdos de la Junta de Gobierno de 27 de junio, por el que se nombran a personas como miembros del Consejo de Administración de los organismos públicos. A continuación se detallan cada organismo público en qué nombramientos se han realizado. Asimismo, acuerdo de 27 de junio, por el que se eleva a Juntas Generales de Accionistas de las mercantiles municipales y los nombramientos, las designaciones de nombramientos de consejos de administración a realizar por las Juntas Generales. Son las sociedades públicas municipales 100% y las participadas. Posteriormente, con fecha 9 de julio, se ha producido una modificación, la designación, digamos, de miembros de consejos de administración, nombrando miembro del Consejo de Administración de Tabacalera y de Cursal a Sigor Etxepurúa en lugar de Jon Insausti Maizterrena. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 5. bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación de declaración institucional conjunta presentada por los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin Donostia con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Fue aprobada por unanimidad.
Jarraian, erabaki zatian sartuko ginateke eta 6. puntuari ekingo genioke. 2019ko maiatzaren 23ko zinegotziaren ebazpenaren berri ematea udalbatzari. Auzitegi Gorenak kanabis elkarteen kokapena arautzen duen udal ordenantzari dagokiona. Asunto número 6. Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de la resolución del concejal de fecha 23 de mayo de 2019 en relación a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ordenanza municipal reguladora de la ubicación de los clubs de cannabis. Y así se da cuenta de esta resolución de fecha 23 de mayo por la que, en ejecución de la sentencia que anula la ordenanza municipal reguladora de la ubicación de los clubs de cannabis, se da cuenta al Pleno y se publica en el boletín. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. behin betiko onartzea Donostiako HEIN 03 intxaurrondo berri B20 lurzatiaren Zubiorri paselekoa 27 xehetasun azterlana. Erabaki proposamenak: 1. Behin betiko onartzea Donostiako HEIN 03 intxaurrondo berri B20 lurzatiaren Zubiorri paselekoa 27 xehetasun azterlana. Eta 2. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arau-xedapen eta guzti. Asunto número 7. Estudio de detalle, parcela B20, aprobación definitiva, Paseo Zubiaurre 27, AU, IN03 y Chaurrondo Berri. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela B20 en Paseo Zubiaurre 27 del AU IN03 y Chaurrondo Berri en Donostia, San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. En relación con este asunto ha sido solicitado un informe al Secretario General, a mí mismo, informe preceptivo, con antelación en la sesión. No ha podido ser, fue solicitado el pasado lunes al mediodía, no ha habido tiempo material para poder hacer con seguridad y con garantías un informe jurídico. El plazo establecido en el reglamento orgánico es de 10 días. En cualquier caso, sí que manifestar mi impresión de que no hay elementos de preocupación importantes, cuando menos en el expediente. Eskerrik asko, txanda irekiko dugu eta den hitza delegatuak izango du. Bueno, antes de empezar con mi exposición, quería comentar que hemos incorporado al expediente el informe jurídico hecho por Jon Mikel Garagarza, la aprobación definitiva del estudio de detalle que hace referencia al informe solicitado al secretario por parte de H. Bildu y del Carrequín Podemos. Bueno, estamos ante la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela, de una parcela B20 y que se encuentra ubicada en el ámbito urbanístico y en E03 Intxaurrondo Berri, que se trata de un ámbito con desarrollo urbano consolidado y calificado en calificación global A30, donde las parcelas terciarias se les asigna una edificabilidad urbanística de 1 metro cuadrado techo por metro cuadrado parcela, consolidándose el perfil de las edificaciones existentes. Es concretamente, como ya hemos indicado, la parcela objeto del presente estudio detalle tiene legalmente la categorización de suelo urbano y con una edificabilidad urbanística de terciaria. La propuesta concretamente del estudio de detalle se limita a posibilitar, a partir de la calificación asignada por el Plan General vigente, la implantación de un uso terciario de tercera categoría, definiendo las alineaciones rasantes y su volumetría. Ante la imposibilidad también de ceder una superficie de cierta entidad para cumplir el estándar de espacios libres, según Decreto 123/2012, se procede a compensar económicamente dicha cuestión y, asimismo, se establece también el cálculo de la cesión del 15% sobre el incremento de edificabilidad urbanística. Ambas cantidades, en cuanto a la cesión del 15%, son 146.771 euros y la dotación local son de 151.905. Nosotros entendemos y estamos de acuerdo con el informe efectuado por Jon Mikel Garagarza. Entendemos que no es verdad, además, que no hay una construcción sobre rasante, es todo sobre rasante, no hay bajo rasante ninguna construcción. De hecho, se excava toda la parcela, con lo cual todo lo que es su perímetro queda reflejado con un patio inglés, y es planta baja, planta primera y cubierta, que son la planta primera y la cubierta destinadas a parking. Yo creo que es un estudio que en toda su tramitación no ha tenido ni una sola alegación.
suscribimos el informe también de John Miquel, en el que no hace falta el informe sociolingüístico y tampoco el informe de AENA, porque el estudio de detalle se limita a establecer lo que son las alineaciones y rasantes. Y yo creo que es un equipamiento muy importante para la zona. Va a conllevar a que la gente de alrededor no tenga que desplazarse a otros sitios para poder hacer su compra. En cuanto a todo el tema de los viales, también se mejoran, con lo cual también es una cuestión importante, y además de todo ello va a conllevar a que haya también más volumen de tráfico, tanto con las aceras que se van a hacer, tanto de pie como rodado, y eso también de cara a la seguridad también yo creo que es importante. Entonces, bueno, nosotros desde luego vamos a llevar adelante esta iniciativa. Eskerrik asko. Taldeen txanda orain, Elkarrekin Podemosen txanda. Bai. Bueno, el decreto de 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos, en su disposición transitoria primera, establece que los estándares de dotaciones locales previstos en el artículo 6 de este decreto para el suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, así como al urbano no consolidado que haya de gestionarse mediante actuaciones integradas, se adaptarán a esta norma a través de la modificación de la ordenación pormenorizada. En el artículo 59 de la Ley de Suelo, dice en su artículo 73, referente a los estudios de detalle, que su competencia no incluye la previsión contenida en el artículo 7 del Decreto 123/2012 para el caso de imposibilidad de cumplimiento total o parcial de los estándares de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado, de establecer motivadamente su traslado o compensación. Pues bien, en el expediente que traemos hoy, que trae el Gobierno a aprobación definitiva, no consta que se haya hecho ningún estudio sobre la posibilidad de ubicar en otro lugar el estándar, por ejemplo, de zonas verdes y espacios libres que corresponden a esta actuación. Simplemente se dice que es imposible su materialización y se pasa a su compensación económica. Bueno, desde nuestro punto de vista esto no debería de ser aceptable y, teniendo en cuenta que es la forma habitual de actuar del Ayuntamiento, llegamos a la conclusión de que en suelo urbano no consolidado se está continuamente perjudicando la calidad de vida del vecindario al aumentar la edificabilidad y la intensidad de usos de las dotaciones existentes sin el debido aumento de las zonas verdes, espacios libres y demás dotaciones exigidos en la ley. Igualmente, de los 3.275 metros cuadrados de edificabilidad ordenados por el Plan General, solo se van a materializar 2.000, lo que nos parece que no case con los principios de desarrollo sostenible, ocupación eficiente del suelo, uso racional de recursos naturales recogidos en el artículo 3 de la Ley de Suelo y de Urbanismo. E igualmente, como saben, hemos presentado junto con EH Bildu una solicitud de un informe jurídico al secretario, ya que el expediente carece de informe de impacto sociolingüístico, tampoco tiene un informe preceptivo de servidumbre aeronáutica, que en este sentido la legislación en vigor determina que tal informe es preceptivo y vinculante, y como decíamos, creemos que es importante que aclaren la adecuación del instrumento de ordenación elegido para aprobar el expediente, habida cuenta de que se pretende implantar usos principales en espacios que, según el Plan General, de implantarse en espacios calificados como semirrasantes, requerirían su autorización mediante un plan especial. Entendemos que es necesario aclarar estas cuestiones, independientemente de que el Gobierno pretenda seguir adelante con la aprobación definitiva de este asunto, pues entendemos que será importante que ese informe se realice y, a tenor de todos los argumentos expuestos, desde nuestro grupo vamos a votar en contra de la aprobación del mismo. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, sozialistak ere ez, EH Bilduk. Pues efectivamente hemos recibido como consecuencia la petición de informe que se realizaba o que realizábamos desde Elkarrekin Donostia, desde EH Bildu, hoy un informe elaborado por el Departamento de Urbanismo. Vistas, sin poner en tela de juicio la solvencia técnica y profesional del personal, pero vista la disparidad de criterios fundamentalmente en el campo jurídico que ha existido entre Secretaría General del Ayuntamiento y el Departamento de Urbanismo, obviamente la delegada no se sorprenderá si decimos que, lógicamente, nosotros, en uso de nuestro derecho, seguimos exigiendo el informe jurídico, que evidentemente tiene un plazo de 10 días, como ha manifestado el secretario, y llegará, pero nosotros no renunciamos a esa petición, al igual que ha hecho público Elkarrekin Donostia. Efectivamente, nos encontramos ante el primer expediente urbanístico que viene a este ayuntamiento en esta legislatura y, casualidad o no, es de un supermercado. Estas cosas
cosas son así. Luego cada uno establece sus prioridades o deja de establecer sus prioridades o establece unas justificaciones o existe otras. Pero el primer expediente urbanístico que viene no viene para resolver ningún problema de vivienda, no viene para resolver otro tipo de cuestiones urbanísticas, de necesidad de reordenación urbanística, sino para poner un supermercado. Bueno, cada uno puede hacer la valoración que dice. Y se dice que es muy bueno y que tiene una gran demanda, bueno, o que ha sido por lo menos que poco menos que demandado por la ciudadanía de Inchaurrondo. Hombre, yo aquí lo único que nuestro grupo tiene constancia escrita, al igual que también la tienen, por cierto, los grupos que dirigen el gobierno municipal, son de las casi 2.200 firmas que ha habido para solicitar un microbús en Inchaurrondo. Eso sí que existe efectivamente una demanda social sobre ese aspecto. Yo aquí no he visto ninguna firma. Yo he mirado el expediente de la primera página a la última y no he visto ni una sola firma que demande que se ponga un centro comercial en esta zona. Que, por cierto, existe otro también en el ámbito de Inchaurrondo. Con lo cual, bueno, no me parece que la justificación esté. Pedimos el informe jurídico porque entendimos que el mismo tiene una serie de cuestiones que, cuando menos desde el punto de vista jurídico, pueden ser bueno, pues, confusas. En primer lugar, porque el propio informe jurídico del expediente que resuelve la cuestión está incompleto. Está incompleto, lo recogemos y así está establecido en el expediente, está incompleto la justificación de por qué se llega a la determinación de que no es necesario tramitar un plan especial. Y en segundo lugar, porque efectivamente, bueno, pues tenemos efectivamente lo que mandata la Ley Vasca Municipal con respecto a la necesidad de realizar informes sociolingüísticos, y no tenemos tan claro que no sea preceptivo un informe sociolingüístico, al igual que durante muchos meses se ha estado discutiendo si era necesario o no realizar la evaluación estratégica, y al final esa cuestión pues ha terminado por aclararse y ha terminado por realizarse esa evaluación estratégica. Nos encontramos con que todavía se sigue discutiendo de una forma o de otra la necesidad de elaborar dos informes. El informe sociolingüístico, que en este caso no se hace ni siquiera referencia a él, y el informe de género, que sí es verdad que se hace una referencia, e incluso ahí sí hay un parecer, un posicionamiento por parte del área de igualdad del propio ayuntamiento, pero entendemos que es necesario también sobre esto avanzar en establecer una serie de criterios de cómo se deben realizar los informes de género. No estamos ante una mera complicación o un mero trámite que hay que cumplimentar, sino estamos de verdad ante algo necesario, evidentemente, si queremos seguir ordenando ciudad. Y cuando se están realizando los informes de género, lo estamos tirando el balón y despejando con un chute, sin de verdad entrar al contenido que tiene que desplegar efectivamente esos informes, más allá de que efectivamente haya sido ratificado en ese caso por el área de igualdad. En suma, nosotros nos vamos a posicionar en contra de este expediente. Entendemos que el mismo se debiera haber dejado sobre la mesa, pero más allá de esto entendemos que no es una buena ubicación para establecer, en este caso, un supermercado de 2.000 metros cuadrados. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak dauka. Bueno, nosotros entendemos que este estudio de detalle tiene todos los informes que son necesarios para su aprobación. Entendemos que es una zona en la que se demanda que haya además en el plan general está contemplado con una parcela terciaria, con lo cual estamos dando cumplimiento y desarrollando lo que establece también el plan general, con lo cual pues entendemos que tiene todo el beneplácito que necesitamos para llevarlo adelante, con lo cual. Jarraian bozkatu egingo dugu beraz, eta diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 8. Donostia Kulturan 2 lanpostu sortzea onartzea. Erabakia da, ondoren aipatzen diren lanpostuetan beste dotazio bat sortzea. Festa jardueretako teknikaria eta UTZ liburuzaina. Asunto número 8. Aprobación de la creación de 2 puestos en Donostia Cultura. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la creación de una dotación adicional de los siguientes puestos. Técnico-técnica de actividades festivas, bibliotecario, UTC. Puntu hontan zuzenean bozketara joango gera, beraz aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera.
Gai zerrendako 9. funtzionario bat arlo pribatuan bigarren lanpostua betetzeko bateraezintasuna aitortzea. Bitarteko funtzionario den Laida Arrieta Cristobal Andreari arlo pribatuan bigarren lanpostua betetzeko bateraezintasuna aitortzea. Abenduaren 26ko administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasuna arautzen duen 53.984 legean ezarritako baldintzak ez betetzeagatik. Asunto número 9 del orden del día. No reconocimiento de compatibilidad a personal funcionario. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. No reconocer la compatibilidad a la funcionaria interina que se señala para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado como psicóloga por no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 53/84 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Hau ere zuzenean bozketara eramango dugu, aldeko botuak. Hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 10. 2018ko kontu orokorra. Erabaki proposamenak lehenengoa 2018ko ekitaldeko kontu orokorra onartzea. Bigarrena, udalbatzak ezaguntzat jotzen du tokiko entitateentzat finkaturiko aurrekontuaren egonkortasuna, finantza egonkortasuna, hornitzailei ordaintzeko batez besteko epea eta 2018ko ekitaldiko gastu araua, kontu hartzailetza orokorrak Donostiako udalaren bere erakundeen eta menpeko entitateek 2018ko ekitaldian izan duten jardueren isteari buruz egindako txostena. Bertan azaltzen denez, Donostiako udaleko sektore publikoak 2018 urterako aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko helburuz finkaturiko irizpideak bete ditu. Eta hirugarrena, kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea 2018ko ekitaldeko kontu nagusia kanpoko fiskalizazioa egin diezaion, erakundeak berak erabakiko dituen helmen eta baldintzekin. Asunto número 10 del orden del día. Cuenta general, correspondiente al ejercicio 2018. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018. Segundo, el Ayuntamiento Pleno se da por enterado del informe de la intervención general en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, periodo medio de pago a proveedores y regla de gasto al cierre del ejercicio 2018 del Ayuntamiento y sus organismos y entidades dependientes. Del citado informe se deduce que el sector público del Ayuntamiento de San Sebastián ha cumplido los objetivos establecidos para el ejercicio 2018. Tercero y último, poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general del ejercicio de 2018 para su fiscalización externa con el alcance y condiciones que el propio tribunal determine. Hau ere zuzenean bozkatu egingo genuke, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta honen bestez, eguneko gai zerrenda agortuta dago eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke, deno esan dut, oker uste dut esan dute da, eguneko gai zerrendatik kanpo sartu duguna, 13. sartzen duguna, 16. lekuan sartuko dugu. Eta, bueno, mozioekin hasiko gera jarraian. Aurreneko kontrol mozioa, Olaia Duarte López EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, etxerik gabeko adingabeak kale egoeran uztearen inguruan. Moción de control relativa a las y los menores sin hogar que pasan a estar en situación de calle, presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, txanda EH Bildu taldeari dagokio. Eskerrik asko, egun on guztioi. Donostiako udalak baditu kale gorrian dauden pertsona atenditzeko hainbat baliabide guztio dakigun bezala. 2018an 1962 pertsona lo egin zuten Intxaurrondon dagoen abegi etxean. Bestetik gaueko aterpea ere daukagu, Zorroagan, bertan 153 pertsona hartatu ziren 2018an. Eta gero badugu ere eguneko zentro bat, Estia izenekoa, non 528 pertsona pasa ziren lehengo urtean. Familientzako improvisatutako zerbitzu bat daukagu, urteetan horrela mantendu den zerbitzu bat eta berrikuntza bat behar duena, eta bertan 37 familia, 109 pertsona, lo egin zuten edo bizi izan ziren 2018an. Beraz, datuek agerian uzten dute
2.200 pertsonetaz baino gehiago hitz egiten ari garela. Eta honekin batera, hirugarren sektoreko eragileak ere kontuan izan behar ditugu, bertan atenditzen diren pertsonak eta eragile hauek, Caritas, CEAR, Gurutze Gorriak dituzten baliabideak. Hala ere, zerbitzu hauek ez dira nahikoak, dirudienez dauden beharrei aurre egiteko, eta 2018an kale egoeran bizi diren pertsonei buruzko azterketak errealitate bat mahai gainean jartzen du, eta errealitate hori da 2016tik gaur egunera arte Donostiako kalean bizi diren pertsona kopurua bikoiztu egin dela. Egoera hauetan kezkagarrienak emakumezkoen kasuak dira eta adingabeen kasuak. Behin baino gehiagotan jakin izan dugu adingabeak dituzten familiak kale egoeran uzten direla, eta azkeneko kasua ekainean gertatu zen. Ekainaren 5ean hain zuzen ere Donostiako Harrera Saretik, etorkinak eta refuxiatuak atenditzen dituen Harrera Saretik dei bat jaso genuen esanez 4 pertsoneko familia bat kale egoeran geldituko zela, eta familia hau 4 egunez egon zela begietxean, baino plazari gabe gelditu behar zirela. Gizartekintzako delegatuak azalpenak eman zizkigun eta adierazi dugu egia dela horrelako egoerak eman daitezkeela, batez ere zerbitzuak beteta daudenean, esate baterako 2019ko udara hontan 7 familia egon dira eranskineko zerbitzu honetan, eta kasu hauetan beste baliabide batzuk erabili behar direla, emergentziazko pisuak, hotelak eta beste baliabide batzuk. Baina uste dugu gehiago zehaztu behar direla horrelako neurriak eta prozedurak. Pensamos que no podemos tener a familias con menores de edad dando vueltas entre servicios y con la incertidumbre de no saber si van a pasar la noche bajo techo o en situación de calle, por no hablar de que la ley nos obliga a las instituciones a atender y a proteger a los menores de edad en este caso. Y vemos necesario definir de forma clara el procedimiento a seguir y el protocolo a seguir, porque en este caso, que es un ejemplo de tantos, esta familia se queda sin saber dónde va a pasar esa noche, pasa a la red ciudadana de acogida, de la red de acogida vuelven a llamar al ayuntamiento, del ayuntamiento pasa a CEAR. Pensamos que se improvisa y que se tiene a las familias dando vueltas, generando todavía más dificultad a situaciones que ya de por sí son muy dramáticas. Por eso pedimos al Gobierno municipal con esta moción a que exponga por escrito qué procedimiento de intervención se va a seguir en el caso de familias en situación de calle. Ya hay protocolos, ya hay métodos de atención, pero creemos que hay que definir mejor qué pasa con las familias que se quedan en el ABEGI, en este caso en el anexo, para evitar que los menores queden en situación de calle. Y también consideramos oportuno que se compartan estos procedimientos y pasos a seguir con los agentes que atienden a estas personas, los agentes del tercer sector, como puede ser la red de acogida, porque a fin de cuentas son estas organizaciones las que están a diario, en muchas ocasiones, con las personas en situación de calle. Eskerrik asko. Bai, zuri. Elkarrekin Podemos taldeak. Bai, kaixo egunon. Guri ere gai hau tratatzea garrantzitsua iruditzen zaigu, eta zentzu horretan gogoratu nahi duzke 2016an ere egon zirela hainbat mozio ABEGI etxearen funtzionamenduaren inguruan. Interpelazioak. Eta hauetako batek esaten zuen por qué motivo no existe un reglamento sobre el funcionamiento del anexo de ABEGI etxea. Zentzu horretan ere bai, bigarren interpelazio bat ere izan zen 2016ko urriaren 6an, non eskatzen zen reglamentu horren zuzenketa edo, literalki irakurriko dut, la modificación del reglamento del Centro Municipal de Acogida Social para responder mejor a las necesidades planteadas en el documento registrado por diversas personas usuarias del mismo. Eta zentzu honetan familien gaia behin eta berriro ateratzen zen. Kasu honetan, kalean geratzen diren haurrek bereziki, babes berezi hori beharko dute, eta zentzu horretan bere biziko garrantzia duela iruditzen zaigu argitzea zein izango den prozedimendua, bai familia hauek eta bai haur hauek babesgabetasun egoera horretan ez geratzeko, eta zentzu horretan guk ere botu positiboa emango dugu
gai honen inguruan. Eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bai, bueno, mila esker presidente jauna eta egun on guztioi. Gizarte zerbitzuren legearen 3. artikuluak mugatzen du zeintzuk izan daitezkeen gizarte zerbitzuen onuradunak. Eta artikulu honen 3. partean edo 3. artikuluan artikuluak honela esaten du. Erroldaturik egon gabe eta benetako bizitokia bertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden personak informazio, balorazio, diagnostiko eta orientazio zerbitzuez baliatu ahal izango dira, bai eta gizarte kontuetan laguntzekoaz ere, eta gizarte zerbitzu eta prestazioen karteran gizarte premia larrikotzat definitutako zerbitzu eta prestazioak ere. Eta horixe egiten dugu Donostiara adin txikikoak dituen familia bat etortzen denean ere. Normalean eta guk nahiago izaten dugu eranskina deitzen dugun errekursoa erabiltzea lehenengo harrera egiteko zergatik, bertatik bertara dauzkalako 2000 gehiagotan esaten deten bezala, bai gizarte laguntzaileak eta bai gizarte hezitzaileak. Eta hartara egiten dena da lehenik eta behin ahalik eta familia horri buruzko informazio gehien bildu, informazio hori erabiliz diagnostiko egokiena egiteko eta diagnostiko noski egin ahal izateko balorazio egin behar da. Eta horren oidana egiten danean familia bakoitza orientatu egiten da. Familia bakoitza mundu bada eta batzuetan 3 egun, beste batzutan 5 eta hemen izpide ekarri dugun familiak 15 egun pasazitun eranskina deitzen danean. Eranskina beteta badago bilatzen da ostatua, ez da familia kalean uzten. Zer egiten da azken batean? Bueno, prozedura bati jarraitu. Eta zer da protokolo bat? Hiztegian begiratuta zerbait garatzeko jarraitu beharreko prozedura multzoa. Beraz, protokoloa egon badago. Eta ez dugu ikusten, ez zerbitzuan eta ez guk, ez dugu ikusten beste protokolorik egin behar denik. Porque helburua beste bat baldin bada, pues helburua beste bat izango da. Baina, desde luego, arreta eta legeak eskatzen diguna eta familia hoiei ahalik eta orientazio egokina eman alizateko pauso guztiak eman egiten dira. Hau esan da, ez dugu aldeko botoa emango. Bigarren puntu bat badauka mozio honek lotuta dagoena lehenengoarekin, eta ez esaten badugu, ezin dugu puntuka bozkatu, baina horrek ez du kentzen gure ohiturari jarraiki, ez dakagu inolako problemik, bai gizarte aholku batzordian gaiaz hitz egiteko, eta egiten duguna azaltzeko, eta baita nahi duen erakunde edo elkarterekin ere tratatzeko. Bai, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, protokoloa egon badago, dagoena, argi dago ez dela egokia edo behintzat ez dela aplikatzen adingabe guztiak babesteko. Ha leído el artículo 3, me parece, de la Ley de Servicios Sociales y me llama la atención que no es casual que haya mencionado el tema del empadronamiento. Entiendo que entonces la delegada no da la misma prioridad o la misma atención a los menores empadronados o a los no empadronados, pero si vamos a hablar de leyes, en la Ley 3/2005 de atención de menores, el artículo 50 lo dice muy claro. Todas las autoridades y servicios públicos, como las personas físicas, en particular aquellas que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o de posible desamparo de un niño, niña o adolescente, tienen obligación de prestar la atención inmediata que la persona menor de edad precise. Aquí no hablamos ni de empadronados ni de no empadronados. Hablamos de atención a menores obligada por la ley y es nuestra responsabilidad, en este caso su responsabilidad, atender a estas personas. Y yo le preguntaría, ¿las personas menores en esta ciudad se quedan en situación de calle, sí o no? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí porque precisamente la última llamada, que ha sido de junio, pero es una de tantas, ha sido una llamada en la que 2 menores de edad se iban a dejar en situación de calle y siendo conscientes los servicios sociales de este ayuntamiento y, en su caso, usted como responsable de servicios sociales. Entonces, si hay protocolos
está claro que no son los adecuados o que no cubren las necesidades de todos los menores que necesitan una protección. Y creo que bueno, pues este gobierno municipal está dejando de forma muy clara con este voto negativo que no es una prioridad y que hay menores de primera y de segunda, dependiendo de si estén empadronados o no, cosa que a este grupo le parece por lo menos vergonzoso. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, orain ez daki botu azalpen txandarik nahi dan, ez, hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Reyes Carrere Zabalak aurkeztua indarkeria matxistaren kontrako udako kanpaina delata. Moción de control presentada por Reyes Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, en relación a la campaña de verano de prevención de la violencia machista. Bigarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak egina indarkeria matxistaren kontrako udako kanpaina dela eta. A las personas de este pleno la importancia que tienen las campañas de prevención de la violencia. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la campaña de verano de prevención de la violencia machista. Una agresión y que se les haga la vida más fácil a partir de entonces y que, bueno, en la medida de lo posible desaparezca el miedo que han podido tener y que van a tener, creo que es innecesario. Esta moción de control tiene un primer objetivo que es decidir y hacer ver al Gobierno y en particular a su consejera delegada, doña Agirrezabalaga, de la importancia y necesidad que tiene que la campaña de verano para prevenir y combatir las agresiones machistas contra las mujeres se extienda y abarque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Porque no encontramos ninguna razón por la que se dé inicio el 12 de julio, tal y como se ha hecho este año y los años anteriores. Porque no se entiende que desde el Departamento de Igualdad y desde este Gobierno no perciba la necesidad de adelanto de las fechas y anuncie el comienzo de la campaña, insisto, de verano, el 12 de julio. Además, con la gravedad que tiene últimamente y con la alarma social que hay con respecto al aumento de las agresiones sexistas, que en esta ciudad el pasado año fue del 43%. Recuerdo además que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se hace esta petición en este pleno. Por lo que también debemos recordar que el Consejo Sectorial para la Igualdad en los años 2016, 2017 y 2018 instó a este ayuntamiento a presentar la campaña de verano al inicio de la época estival. Pero no solamente a nivel local se hace este tipo de recomendaciones. A nivel de la comunidad autónoma, Emakunde advierte que la prevención de las agresiones sexistas durante las fiestas es una preocupación de la ciudadanía en general y de las instituciones, especialmente en el ámbito local, por su cercanía a los espacios festivos. Y si ampliamos el círculo de recomendaciones, ya en otras comunidades autónomas y desde incluso el Observatorio de la Mujer, pasando por diferentes departamentos a nivel del Estado español, de comunidades autónomas, advierten del peligro del aumento del riesgo de agresiones de tipo sexual, de agresiones machistas en época estival y en contextos festivos. Es responsabilidad de esta institución poner en marcha todos los mecanismos que están a su alcance para que las mujeres caminemos libres a cualquier hora, día y por cualquier lugar libremente durante todo el año, pero especialmente en aquellos entornos y momentos en los que se prevé que las agresiones van a aumentar. Es curioso este tema de que la campaña de verano empiece el 12 de julio, porque en otros departamentos de este mismo ayuntamiento las campañas de verano sí empiezan antes. Por ejemplo, Patronato Municipal de Deportes, su campaña de verano comienza en junio. Incluso cambian los horarios de los polideportivos en junio, porque comienza la campaña de verano. En las casas de cultura, su horario de verano se modifica en junio,
y hacen también cursillos especiales en junio, porque empieza la campaña de verano. El día 1 de junio, del 1 de junio al 30 de septiembre, empieza la temporada de playas, con lo cual los socorristas están a tope, haciendo su estupendo trabajo. Se incrementa también las labores de limpieza desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Andrea. Porque entiende que es así. Entonces, no entendemos cómo el Departamento de Igualdad no establece el mismo periodo. Por otra parte, lo que pedimos también es extender las campañas de prevención de violencia machista a los barrios, porque desde el 1 de junio hasta el 12 de julio son 10 las fiestas de barrios que ya se han dado. Por lo tanto, también entendemos que esos focos son importantes en cuanto a la campaña de prevención, porque desde el 1 de junio hasta el 31 de septiembre son exactamente 23 las fiestas de los barrios que se organizan, y entendemos que esos necesitan también su campaña adaptada. Eskerrik asko. Mila esker. Elkarrekin Podemos taldeak, bai? Bai. Bueno, indarkeria matxistari dagokionez eta bereziki sexu indarkeria dagokionez, tamalez denok dakigu udaran bereziki ohikoak bihurtu direla eraso hauek. Hortaz, sentsibilizazioa, informazioa eta prebentzio kanpainak berebiziko garrantzia dute garai hauetan. Kanpaina uztailaren 12an hasita, kanpaina beraren eraginkortasuna mugatu egiten da. Eta izan ere, udara lehenago hasi eta festa asko lehenagotik gertatzen ari baitira. Indarkeria jasango dutenek bereziki baloratzen dute egoera zehatzetan zer errekurtso dituzten eta nola jokatu jakitea. Konfidantza beste gai batzuen artean, baina konfidantza handia ematen baitie. Beraz, kanpainak gara izastea ezinbestekoa da, kanpaina beraren eraginkortasuna bermatzeko. Eta bestalde, ezin dugu ahaztu festen kontestuan izaten ditugula, Karrere Andreak esaten zuen bezala, eraso sexual eta sexista gehien. Eta beraz, auzoetako festak hasten diren garairako kanpaina honek abian behar lukeela. Ezinbestekoa da, mota honetako kanpainei dagokien garrantzia eta larritasunarekin esku hartzea. Urgentzia horiei erantzuten dien kanpaina, epe luzeagorako, sexuen bizikidetzarako hezkuntzarekin uztartuz. Beraz, guk pentsatzen dugu, kanpaina honek ere lehenagotik, ekainaren hasieratik hasi behar izango lukeela. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, egunon guztioi, eskerrik asko. Bueno, yo creo que estamos hablando de un tema, como ya se ha confirmado aquí, que nos interesa a todos los grupos políticos que estamos en el ayuntamiento. No soy consejera, soy concejala, señora Reyes Carrere. Yo quiero decir, por un lado, que, bueno, que esta preocupación compartida al final es lo que nos va a ayudar a que podamos hacer y mejorar todo lo que son las políticas de igualdad en esta ciudad, ¿no? No he sido la única concejala de igualdad, me han precedido y yo creo que lo que hacemos las que venimos es continuar el trabajo que han iniciado a veces otras personas. Pero bueno, estamos reforzando. Los 4 años anteriores se reforzó la campaña de verano, pero bueno, a nosotros que ni casi igual ni nos gusta llamar campaña de verano, porque no hacemos una campaña en los meses de junio, julio y agosto. Es que la campaña sigue en septiembre, sigue en octubre, sigue en noviembre, sigue en diciembre, sigue en enero, febrero. Estamos con los carnavales, en marzo estamos con el 8 de marzo, en las escuelas se trabaja y en junio en muchas escuelas lo que se hacen son las conclusiones de la labor, por ejemplo, de un programa como el de Beldurbarik que se desarrolla en distintas escuelas. O sea, estamos haciendo campaña de sensibilización a lo largo de todos los años. Es verdad que queremos y asumimos un compromiso de iniciar la campaña y procuraremos hacerlo antes y también estamos haciendo y llevando adelante el compromiso de ir incorporándolo en todas las fiestas de los barrios de la ciudad. Pero yo creo que el año pasado se empezó ya con Ulía, con las fiestas de Ulía. Este año se va a incorporar las fiestas de Gros y poco a poco las iremos incorporando. Había una fiesta que tampoco aparecía nunca y nunca se nombra, pero también descubrimos que la fiesta de Halloween
pues que para los que tenemos cierta edad igual no es una fiesta muy llamativa, pues para la gente joven sí es una fiesta, y tuvimos que incorporar también la campaña precisamente porque aparecían incidentes y se ocurrían también agresiones, sobre todo entre la gente más joven, ¿no? En este sentido, yo creo que luego también recordar que la campaña del 25 de noviembre también la hacemos con los alumnos y alumnas del Instituto Politécnico, que son quienes además realizan el diseño. Durante todo el año se están realizando campañas de autodefensa feminista en la Casa de las Mujeres y se están dando charlas, formación, información y recogiendo a muchísima gente, y recordar que además ha ampliado también el número de socias en esta casa y precisamente de mujeres jóvenes. Las fiestas de verano se dan en todos los barrios de Donosti, pero las chicas y chicos de Donosti no solo se quedan en Donosti, salen algunos de turismo, algunos de fiesta, y la gente le gusta divertirse. Y en este sentido las campañas no se están haciendo solo en Donosti, las está haciendo Diputación, las está haciendo Emakunde desde el Gobierno vasco, y yo creo que son campañas que van en todos los territorios. Estamos haciendo, yo creo que también un esfuerzo importante de coordinarnos entre las distintas instituciones para ir mejorando muchos de los sistemas que en algunos lugares se están poniendo en marcha. No todos estamos de acuerdo, pero bueno, yo creo que sí estamos trabajando por ese acuerdo de todos los grupos políticos, y yo en ese sentido sí quería poner de manifiesto la colaboración que hay a la hora de hacer los trabajos y también el éxito compartido de todos los grupos cuando las cosas salen bien, pero por desgracia sigue habiendo agresores y seguimos sin corregir la conducta de los agresores, y eso es lo que sigue haciendo que las mujeres sigamos teniendo miedo. Entonces, mientras no corrijamos lo otro, y lo otro no lo va a corregir una simple campaña de sensibilización del Ayuntamiento de San Sebastián, sabemos que es un trabajo mucho más complejo, pues ese es en el que tenemos que seguir remando todos en la misma dirección. En cuanto a la moción que presentáis, al primer punto, pues vamos a votar que no, porque nos parece pobre decir que la campaña de verano va a ser del 1 de junio al 30 de septiembre, también podríamos poner lo que dura el verano, pero es que la campaña que hacemos en San Sebastián es más larga y no acaba el 30 de septiembre. Continúa con las fiestas de Santo Tomás y con las fiestas de San Sebastián y, como he dicho, con la de Halloween también. Y el día 25 de noviembre también se hace una campaña de sensibilización. Y en el segundo punto vamos a apoyar, para no decir que estamos en contra de todo y que también aceptamos las aportaciones, por supuesto, porque no nos pones un plazo o no se pone un plazo, y progresivamente y en la medida de lo posible, cuanto antes iremos incorporando a todos los barrios de la ciudad en estas campañas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadeak ez du txanda erabiliko, eta beraz, izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, me alegro de que la concejala adquiera un compromiso de extender las fiestas a los barrios, y vamos a ver en qué medidas y en qué plazos se hace se aplica esa medida, ¿no? Por lo tanto, es un poco, perdóneme, pero es un poco de risa hablar de la campaña de verano y hablar de Santo Tomás. Estamos hablando de la campaña de verano. Indudablemente hay otro tipo de campañas que son de fiestas, que puede ser campaña de todo el año, campañas de prevención, pero esto es, yo creo que el enunciado es muy concreto. Estamos hablando de la campaña de verano y estamos hablando de una campaña de verano en una ciudad que es eminentemente turística y que tiene en ese periodo en el que se hace la propuesta 25 focos festivos, 25, más el Yasaldia y más todas las actividades que pueda haber en el centro de San Sebastián. Entonces estamos hablando de la campaña de verano, que especialmente, y tal y como he dicho antes, y tal como el Consejo por la Igualdad, sectorial por la igualdad de esta ciudad, aconseja que especialmente se pongan medidas para precisamente prevenir la violencia, porque como ya he comentado antes, todas las entidades dicen que eso es un foco y es un momento en el que aumentan las agresiones en la campaña de verano. Por lo tanto, otro día podemos hablar de la campaña anual y qué tipo de campañas de prevención hace este Gobierno a lo largo de todo el año, que me parece muy bien, insisto. Y por otra parte da un poco la sensación que se escurre como una anguila, porque empieza a hablar de las campañas que hace la Diputación, de las campañas. Nos vamos a lo concreto y a lo local, que ya creo que es lo más cercano y es donde este ayuntamiento tiene esas competencias, y vamos a ponerlas encima de la mesa ya. Entonces, da la sensación de que se escurre, ¿no? Se escurre hablando de otra serie de temas, o hablando de Santo Tomás o de la fiesta de Halloween, que me parece muy bien, pero creo que estamos hablando de lo que estamos hablando. Eskerrik asko, ulertzen dut ez dagoela eragozpenik
bi puntuak banan-banan bozkatzeko, orduan horrela egingo dut, bozkatzera goaz beraz, eta lehen botoaren, den puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuaren aldeko botuak, bigarren hau batez onartzen da, eta beraz mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da, ez dakit botoa azalpena nahi den, bai, talde popularrak. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, egun on guztioi. Para justificar, queríamos esperar a la respuesta al debate y a la respuesta de la concejal delegada para fijar posición. Y hemos votado a favor porque seguimos sin entender cómo es posible que haya a lo largo de todo el año campañas, y esto es algo que compartimos todo, que existe, hay una concienciación generalizada, no solo en esta corporación, sino una concienciación que se va extendiendo afortunadamente cada vez más entre la población, aunque siga siendo insuficiente, porque es verdad también, como se ha dicho en el debate, que no solo con campañas de concienciación se erradica y se va a erradicar este terrible fenómeno, sino que tiene que ir acompañada de otras medidas, pero seguimos sin entender cómo es posible que estemos debatiendo sobre el adelanto de una campaña específica que existe, y es una campaña específica que existe de cara al verano por razones obvias, que el debate sea si lo adelantamos un mes y medio, y esto sea un objeto de debate y de problema. Yo creo que si se hacen campañas durante todo el año, parece razonable que la específica de verano también se pueda adelantar un mes y medio. Por esto hemos votado a favor y esto es lo que quería compartir. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera, hau irakurri egingo da, ez? Bai. Hirugarren kontrol mozioa, Garbiñe Alkiza López de Samaniego EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Hirugarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Hirurak kaleko arkitektura oztopoak egokitzeko eta lurzorua berritzeko izeneko proiektua dela eta. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa al proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y de renovación del suelo de calle Hirurak. Egunon eta eskerrik asko, eta eskerrak eman edizkiet ere Intxaurrondoko bizilagunei hemen egoteagatik gaur. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari, Hirurak eremuko bizilagunen mugikortasun beharrak kontuan hartuz, eta aurretik esan zitzaien betetze aldera, lehen bailen gauza dezala Hirurak kaleko arkitektura oztopoak egokitzeko eta lurzorua berritzeko proiektua. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a que, teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas del área de Hirurak y dando cumplimiento a lo que anteriormente se les indicó, ejecute cuanto antes el proyecto Acondicionamiento de barreras arquitectónicas y renovación del suelo en la calle Hirurak. Eskerrik asko, aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako laugarrena, Garbiñe Alkiza López de Samaniego EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, Intxaurrondon mikrobus linea bat jartzeko. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Intxaurrondon mikrobus linea bat jartzeko proposamenari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la propuesta de poner una línea de microbús en Intxaurrondo. Aurreko mozioa ikusita eta oraingo hau urrena, ikus dezakegu Intxaurrondon dauden mugikortasun arazoak ekarri nahi izan ditugula gaur udalbaltza honetara. Argia da, Intxaurrondok daukan orografiagatik mugikortasun arazoak ditula aspalditik eta bizilagunak horiek konpontzeko eskaerak egiten ari direla. Arrapala mekanikoak, mikrobusak, eta horregatik adibidez gaur Hiruraken onartu berri den mozioa. Baina mikrobusarena aspalditik datorren eskaera dela badakigu, ez dela berria, baina eskaera zaharra izan arren, udal gobernuak ez duaren partetik inongo proposamenik egin orain arte. Eta berdin du 10 urte izatea, 9, 8 edo 5. Horregatik, apirilean bizilagunek eta izbek, Intxaurrondo Zaharreko bizilagun elkarteak, gai honekin haiek beraiek iniziatiba hartzea erabaki zuten eta honi aurre egitea. Horregatik ere, etorri ira honea, pleno hontara, y es aquí donde tenemos algunos de los vecinos y vecinas hoy que sufren este problema de movilidad en el barrio de Intxaurrondo y al cual queremos dar solución. Bizilagunen eskaera hau ez da asmatu duten zerbait, ez da bururatu zaien zerbait. Hau beharrak bultzatutako eskaera bat da. Auzoaren beharrak ikusita, Intxaurrondoko bizilagun elkarteak, Intxaurrondo auzoa zeharkatzen lineak aztertu dituzte. Eta oinarrizko zerbitzu batzuetara, ambulategia, kulturetxea, kiroldegia, gizarte zerbitzuetara, farmaziara, iristeko bizilagunek oztopoak dituztela ikusi ahal izan dute. Udalak ez zuen proposamenik jaso.
Eta ondorioz, izbek sinadura bilketa bat egin zuen. Sinadura bilketa horretan, 2186 bizilagunek babestu dute. Beraz, argi dago hori bai dela behar bat. Eta hori egiteko ere, jada, Intxaurrondoko bizilagunek mikrobusak egin zezaken ibilbide proposamen bat ere egin zuten. Hau da, hutsez ez datorren proposamen bat da. Informazionekin guztiarekin, bizilagunak udaletxe ontara jo zuten. Eta erregistroan erregistratu zuten proposamen hori eta sinadura bilketa. Maiatzaren 8an. Eta hau eskatzen zuten. Alde batetik, udal teknikariek eta politikariek proiektua aurrera eramateko beharrezkoak diren pausoak abiatzea, eta bestetik, bizilagunek haien prestutasun agertu zuten bilera bat egiteko eta beraien azalpenak eta beharrak azaltzeko. Baina, beste behin ere, ez zuten erantzunik jaso. Ondorioz, berriro ere, erregistroa etorri bertzen izan zuten bigarren aldi batean, ekainaren 24ean, eta kasu honetan zuzenean bilera bat eskatzen zioten Eneko Goia alkate jaunari eta mugikortasun eta garraio zinegotzi ordezkaria den Pilar Aranari. Berriro ere, erantzunik ez. Eta badirudi gainea, ez zutela horren berririk izan. Bueno, bigarren horren erregistroen erantzunik ez dagoenez ikusita, bizilagunak hemen ditugu eta guk eskaera hori ekarri nahi dugu honea. Alde batetik, ordua dela bizilagunekin biltzeko udal teknikariek, politikariek, eragile, elkarte eta honi buruz hitz egiteko eta bilera ireki bat egiteko hau aztertzeko. Eta mesedez mikrobus horren beharraren proposamena aztertu eta bideragarritasuna azter dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Podemos taldearen txanda orain. Egun on guztiei eta eskerrik asko bizilagunei honea etortzeagatik eta EH Bilduri proposamena hau ekartzeagatik. La Asociación de Vecinos de Intxaurrondo Zaharra ISBE trasladó al Ayuntamiento en el mes de abril una propuesta para crear una línea de microbús que permitiera conectar el interior del barrio de Intxaurrondo, facilitando el acceso a servicios públicos, tal y como comentaba el grupo proponente, al ambulatorio, centro cultural, polideportivo, centro de servicios sociales, entre otros. Y tras la citada solicitud, la Asociación de Vecinos inició una campaña de recogida de firmas que trasladó luego y registró en el registro municipal el pasado 8 de mayo y hay que recordar las 2.200 firmas casi que alcanzaron, ¿no? Es decir, pues un elemento importante y a tener en cuenta. Solicitaron en ese registro también, tal y como han comentado, que se realizara una reunión con el alcalde y la concejala de movilidad, así como con personal técnico del ayuntamiento para tratar este asunto. Sin embargo, no se ha producido tal reunión y la concejala delegada de movilidad, ante las preguntas que este grupo también, el Carrequín Donostia, formuló en comisión y ante la interpelación que nos ha traído hoy aquí a la moción que estamos tratando, la respuesta que dio fue que sí que reconocían que era una reclamación histórica, aunque, y a mí me parece sorprendente que se hiciera este apunte, que parecía que llegaba en periodos electorales y entendía la concejala delegada que con las líneas actuales que atraviesan el barrio era suficiente. Ante este planteamiento, desde nuestro grupo, el Carrequín Donostia, consideramos que si esta reivindicación está siendo trasladada al menos desde hace una década, lo mínimo sería estudiar y valorar las indicaciones de los y las vecinas, que son quienes mejor conocen sus carencias y necesidades, y apuntar a que, que llega en periodo electoral. En periodo electoral entendemos, por un lado, que no es cierto y que, por otro lado, también es tirar balones fuera. Son las personas que viven en el barrio quienes mejor conocen las carencias que sufren y, por tanto, el ayuntamiento no puede mirar para otro lado, ¿no? Y simplemente entiendo que, escuchando a las vecinas y conociendo mínimamente la distribución de los servicios públicos en el barrio y a quienes atienden, podrán certificar que las líneas actuales no son capaces de cubrir las necesidades de unir el interior del barrio. Y voy a poner un ejemplo simplemente. Las personas que viven al comienzo del Paseo de Zarategui no tienen una línea de bus que pueda acceder hasta el centro cultural, polideportivo, al ambulatorio, ya que la línea que pasa por el comienzo de Zarategui, que es la línea 8 de bus, llega solamente hasta el Paseo de Mons y no sigue hasta el final del citado paseo o hasta Txara y Baratzategui para acceder a esos servicios públicos que comentaba, ¿no? Estamos hablando de una zona que, como en el resto de la ciudad, cada vez hay más vecinas y vecinos de edad avanzada con problemas de movilidad, y tengamos en cuenta la orografía propia del barrio, y que requieren que para poder acceder a esos servicios públicos se satisfagan sus derechos básicos, facilitando así medios de transporte públicos, ¿no? En el último Consejo de Bus, celebrado este mismo lunes, se ha tratado el asunto. La propuesta que se plantea a través del taxi bus que da servicio a Ulia no resulta suficiente para las necesidades del barrio.
En todo caso, desde nuestro grupo entendemos que la propuesta que realiza el grupo proponente nos parece apropiada y que es necesario plantear todas las propuestas que se estudien a los vecinos y vecinas para conseguir de forma consensuada una solución a las necesidades del barrio y, por tanto, apoyaremos la moción presentada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak daukatzen da. Egun on danoi. Astelehenin ja hitzen genuen pixkat honi buruz, azaldu zenuten pixkat gainetik. A nuestro grupo nos parece razonable sobre la propuesta que ponéis aquí sobre la mesa. Al final es un servicio público, un servicio de transporte urbano y con estas medidas a corto o medio plazo, más corto que medio, que queremos tomar creo que todos acerca de dejar de utilizar el coche, dejar de utilizar moto, utilizar más bici y servicios públicos, pues creo que medidas como esta van un poco de la mano, ¿no? con la propuesta de H. Bildu y sobre todo sabiendo que hay una recogida de firmas y de verdad hay una necesidad en el barrio de Intxaurrondo de una línea de microbús para unir, como bien decían en el Elkarrekin Donostia, de unir líneas que, aunque unen ciertas zonas de San Sebastián, luego entre ellas parece que hay un poco como una grieta, ¿no? que no se unen. Eta horregatik bakarrik pixka bat azaltzeko gure baiezkoa neurri honi. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai. Bueno, cuando en comisión expliqué que esta es una petición antigua, en realidad lo hice para, pues porque había gente nueva que podía no conocer el histórico y sobre todo para señalar que parte de esa línea que es antigua, ese recorrido es antiguo, ya se da servicio a parte de esos movimientos con las líneas que ha incorporado de bus en los 10 últimos años. Es decir, que parte de esas necesidades de desplazamientos ya se cubren, parte efectivamente no. Hay una muy clara que es una de las líneas nuevas que que ya está en proceso de implantación, de incorporación a Debus, que es la línea 46 y que atiende a toda la zona de San Antonio Montesol. Y por eso lo puse en contexto. Ese servicio de esa línea interna del barrio de Intxaurrondo, hay algunos de los movimientos que ya se cubren. Efectivamente hay algunos que pasan, que faltan. Y en ese sentido lo que dijimos es que lo analizaremos y lo incorporaremos, y así se hizo. O sea, no se ha analizado todavía en Debus, se dijo que se analizara en el Consejo y así lo haremos. Analizaremos esos movimientos que faltan, tanto en Debus como en movilidad, y lo pondremos encima de la mesa en la lista de necesidades de Debus necesidades de desplazamientos hay en muchos barrios, en muchas zonas, y hay que decidir a cuál dedicar los recursos limitados que se tienen. Yo no tendría ningún inconveniente en ir al barrio en una asamblea abierta o como se quiera a analizar o a explicar cuando hagamos ese trabajo técnico para explicarlo. Lo que creo que hay que hacer primero es explicarlo y hacer esa defensa o esa explicación dentro del Distrito Este, porque en Distrito Este, que está en reciente lanzamiento, vamos a decir, sí que se nos ha solicitado también hacer una nueva línea de autobús para conectar las distintas zonas, los distintos barrios del Distrito Este, y creemos que esta petición de línea encaja perfectamente en esa Distrito Este, ¿no? En esa petición. Por tanto, con lo que esta explicación que estoy diciendo, resumo en que vamos a votar que no a la primera opción, porque primero lo pasaremos por Distrito Este, y la segunda, por supuesto que la estudiaremos, analizaremos, pondremos encima de la mesa los costes que lleva consigo y se decidirá en qué momento se incorpora a las mejoras de Debus. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Ni harridura sartzen dut ezezkori. Egia da berria naizela udalbatza honetan, baina nik uste dut hemen ari gehala bizilagunen hobe beharrez lanean, edo hori uste dut nik. Orduan, ni udal gobernuaren balintz eta 2186 pertsonak eskatzen badiate zerbait, uste dut kontuan hartzeko izango litzatekela. Orduan, benetan dezepzio sartzen dut, Pilar Aranak ezezko ematea bilera bati. Gauza da, ekialdeko distrituan horren azalpen bat ematea, badakit horrela aipatu dela autobus baten ekarpenaz, baina izango zen ekialdeko guztia lotzeko, orain ari gea Intxaurrondo barne mikrobusari buruz. Eta uste, Intxaurrondoko bizilagun horiek azalpena beharko luketela. Hori da bintzat nire iritzia. Orduan, esan azken finean Donostia mugikortasun eredu berri bat behar duela. Eta eredu berri hori ez da bakarrik auzoak beraien artean komunikatzean. Auzo barneetan ere gaur egun arazoak daude. Eta orografia arazoak, adinaz jendea gora dijoala. Orduan, horri heldu egin behar diogu.
Eta uste dut, gobernu honen lehentasuna dela horrelako eskaerei aurre egitea. Orduan, zure jarrera ikusita, uste dut eskaera baten aurrean gobernukide batek olako jarrera hartzea, nik ez nuela, egia da berria naizela, baina udalbatza honetan ez nuela horrelakorik irudikatzen. Orduan, EH Bilduren iritziz, hiri honen mugikortasuna ereduak aldaketak behar ditu, eta ereduak behar ditu auzoetatik hasita. Oinezko eta bizikletaren erabilen aldeko apostu egin behar da, baina baita ere garraio publikoaren aldeko apostua. Eta apostu hori hasten da auzoekidei entzunez eta auzokideen beharrak asetuz. Orduan, honi jarraipena emango diogula eta mesedez eskaerari kasu egiteko. Eskerrik asko. Ulertzen dut ez dago eragozpenik bi puntuak modu banatuan bozkatzeko. Aurre da ingo dugu orduan. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, bigarren hau batez, eta beraz mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz urrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren kontrol mozioa, Olaia Duarte López. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Alderdi Ederreko pentsiodunen elkarteak aurkeztutako eskaeraren ingurukoa. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la solicitud presentada por la Asociación de Pensionistas de Alderdi Eder. Peticiones de los pensionistas, las asociaciones de pensionistas que se reúnen en Alderdi Eder. EH Bildu taldearen txanda. Egunon berriro ere, eta ongi etorriak Alderdi Ederreko pentsionisten batzordetik etorritako pertsonak. Lanbidek apirilean bertan argitaratutako azkeneko datuek pentsiodunek astelenero udaletxe aurrean salatzen duten errealitate bat mahai gainean jartzen dute. Eta errealitate hori da, diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea dutenen artean emakumezkoak direla gehiengoa. Emakumezko pentsionistetik ehuneko 65 RGIa jasotzen dutenen 65 dira emakumezkoak, eta udal diru laguntzei dagokienez ere, 2018an gizarte larrialdeetarako laguntza jaso dituzten familietatik, ehuneko 80 10etatik 8 emakumezko pentsionistak dira. Pleno honetan askotan hitz egin dugu errealitate honen inguruan eta pentsionistek ekartzen dituzten beharrei eta eskaeren inguruan, eta 2018an hain zuzen ere talde honek EH Bilduk 2 kontrol mozio ekarri zituen neurriak proposatuz. 2 kasuetan udal gobernuak eta alkate honek baiezkoa eman zien kontrol mozio horiei, aho batez onartu ziren, baino urte bat eta gero mozio horiek baiezkoarekin baino kajoi batean gordeta jarraitzen dute. Esta vez es la Asamblea de Pensionistas de Alderdi Eder aquí presente la que le recuerda, señor Goya, que pese a aprobar medidas para mejorar la situación del colectivo de pensionistas de la ciudad, en este caso esas medidas siguen en un cajón y las mociones aprobadas en 2018 no se han cumplido. Y paso a leer el escrito presentado por la propia Asamblea el 29 de abril, en la que recuerdan al Gobierno municipal que tiene todavía pendiente realizar una campaña de comunicación específica para pensionistas con ingresos escasos para que conozcan qué ayudas económicas les corresponden, realizar una sesión en cada uno de los hogares de jubilados y jubiladas de la ciudad en torno a las ayudas económicas que se pueden solicitar en los servicios sociales municipales y realizar un estudio sobre las mujeres pensionistas que se encuentran en situación de pobreza en nuestra ciudad para disponer de un diagnóstico sobre el que poder trabajar y mejorar la situación de estas mujeres. Señor Goya, creemos que la petición es muy clara, es muy concreta y la urgencia también. Y el colectivo de pensionistas, no solo EH Bildu, este colectivo le pide compromiso y le pide cumplir las mociones aprobadas sin que queden en un cajón. Porque aunque a algunos les parezca que no es un tema prioritario o que no es importante,
hay situaciones muy complicadas a las que tienen que hacer frente, sobre todo el colectivo de mujeres pensionistas. Y recuerdo una entrevista realizada a una mujer, a Pilar, una mujer de Bidebieta, y voy a leer un trocito porque a veces me parece que nos perdemos entre expedientes y entre emociones o burocracia y se nos olvidan estas realidades y luego pues eso, se quedan en un cajón como se han quedado todo este año. Pilar Martilla también se ha visto ahogada por las facturas de casa y para pagarlas ha tenido que reducir gastos, como por ejemplo en la compra. Dice Pilar, antes de deber 1 euro por la luz me quedo sin comer. Tiene 74 años y vive en el barrio de Bidebieta, sola desde que en abril se quedara viuda. Su pensión apenas supera los 400 euros. No enciendo mucho las luces, reconozco que me da vergüenza que los vecinos sepan que veo la tele con la luz apagada para no gastar, señala. Ella tampoco tiene calefacción porque no podría pagarla. Ha pasado un año desde esta entrevista y desde que aquí este grupo municipal trajera 2 mociones con puntos muy concretos para cumplirse, se aprobaron por unanimidad y queremos destacar, sobre todo subrayar el tema del diagnóstico sobre la situación de las mujeres pensionistas de la ciudad. Le insistimos una vez más en que cumpla esas mociones, ponemos un periodo de 6 meses que nos parece muy razonable, más que razonable, y invitamos a que responda a esta petición que le ha traído una vez más la Asamblea de Pensionistas de Alderdi-Eder. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Podemos taldearen txanda orain. Bai. Bueno, egunon eta eskerrik asko pleno honetara etortzeagatik, zuen presentziak bere biziko garrantzia dauka eta gure taldearen aldetik eskerrak nahi dizkizuegu eman por la lucha que estáis llevando. Astelenero udalaren aurrean kontzentratuta ikusten ditugu pentsiodunak eta hainbat alditan adierazi dute udalak 2018an birritan onartuko mozioei kasu egin eta betetzea eskatzeko. Gainera argi dago pobreziak emakume aurpegia du. Emakume adinduarena, izan ere aurreko hamarkadetan gizonezkoekiko bizi izan duten sistema patriarkal honek lan arloan ere eragina izan du, eta asko dira pentsio baxuekin, edo etxean lan egiteagatik pentsio minimo edo alargun pentsio kaskarrekin bizi diren emakumeak. Kontutan hartu beharreko beste faktore bada adinen aurrera goazen ala, pertsonak gehiago bizitzen garela, eta beraz pentsiodunen kopurua gora joango dela. Eta emakumeak dira eta izango dira horien gehiengoa. Zentzu horretan, gogorarazi nahi dugu 2000 bai Bilduk aipatu dituen mozioak, baina baita ere 2018ko martxoaren 2an EAJak eta PSek aurkeztu zuten mozioan honakoa adierazten zutela. Por un sistema de pensiones garantizado, solidario y que recupere el consenso social y político. Bertan azaldutako sentsibilitate horri jarraiki, pentsiodunen eskaera hauek bere biziko garrantzia dute eta guk ere eskatzen dugu 2018an onartutako mozio hauek betearaztea. Eta Donostiako emakume pentsiodunen ikerketa eta azterketa hori ahalik eta lasterren garatzea. Izan ditzaketen zaurgarritasun egoerei erantzun egoki bat emango bazaie. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, jeltzadeak bai, ez, bai izteko txanda orduan Bilduk dauka. Bai, bueno, el gobierno municipal, para que los pensionistas y las pensionistas que están aquí presentes entiendan un poco la dinámica, nos propuso que votaría a favor de esta propuesta y quería que leyéramos la propuesta sin debatirse. Nosotros hemos considerado que es importante hablar de estos temas porque dedicamos muchos minutos a hablar de otras prioridades y consideramos que esta también es una de ellas. Y bueno, entiendo que aunque no hemos escuchado la opinión del Gobierno municipal, votarán a favor pese a que hayamos debatido la moción. Y vuelvo a insistir, esta no es una petición que solo le hace este grupo, EH Bildu en este caso, es una petición que le recuerda al colectivo de pensionistas y que consideramos que tiene que atender porque antes no lo he mencionado, pero bueno, desde abril el Gobierno municipal no había respondido ni siquiera por escrito a esta petición, cosa que nos parece, bueno, pues que ya más de 3 meses de tiempo es más que suficiente para responderlo.
Besterik gabe, eskerrak ematea bertaratu zareten pertsonei eta zai geldituko gara ikusteko zein den udal gobernuaren jarrera eta bozka. Espero dugu baiezko bozka izatekotan berriro ere ez gelditzea ekimen hau kajoi batean eta hemendik 6 hilabetera diagnostiko horren berri edukitzea gure hirian bizi diren pentsionisten beharrak hobeto atenditzeko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txandan talde popularrak dauka hitza. Sí, simplemente decir que, lógicamente, votamos a favor de esta moción porque en los términos que se presenta parece imposible votar en contra. Es decir, ¿cómo vamos a votar en contra de una campaña de comunicación a nuestros conciudadanos para que sepan cómo acceder a los beneficios o a las ayudas a las que tienen todo el derecho, ¿no? Sin más, ya está. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bueno, mila esker berriro, presidente jauna, egunon guztioi, baiezko botoa eman diogu, bazenekiten, eta espero zenuten bezala, aurrekotan eman genulako eta gaina batzordean esan nuen bezala, aitortu nuen bezala, berandu ibili ginalako, ibili garelako, baina berandu ibiltze horrek esplikazio bat bazeukan. Zaharretxe gehienetan juntak berritzen aritu dira. Eta hori dela eta orain arte ezin izan dugu egin. Onartu nuen ez ginela finaritu eta beraz, aldez aurretik, mozio aurkeztu aurretikan ere konpromisua eta batzordearenak takantxe daude izan zalako, irailetik aurrera, behintzat lehenengo puntuari ekitea lehen bailen. Eta bigarrena noski, lan gehiago emango digu, beste departamentu batzukin batera dagoeneko lagunkoiakin jarri gera harremanetan, eta noski, ingo dugu. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gineteke. 6. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Semper Pascualek aurkeztua. 6. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Agility Parkeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el Parque Agility Wow. El Parque Agility Wow. Bai, talde popularraren txanda. Hola, buenos días. En el 2017, ¿se me oye bien? En el 2017 se inauguró el Parque Agility, Wow. Consideramos que es un proyecto bueno para la ciudad, pero pésimamente ejecutado. Y digo que está pésimamente ejecutado pues por lo que las críticas que suscitó antes y durante su construcción y por lo en que finalmente se ha convertido. Ahora volveré a esto. Es una buena alternativa, un buen proyecto para la ciudad por su singularidad, porque no existe ningún parque de agility para las mascotas. Consideramos que puede haber, y hay mucha gente que lo demanda, pero el lugar en el que se construyó provoca muchos más impactos negativos de los beneficios que tiene en la ciudad. Desde el primer momento, el parque, como he dicho antes, suscitó un importante rechazo entre los vecinos por varios motivos. En primer lugar, lógicamente, por el ruido y las molestias que suscita. En cuanto empezó a llover, se vio que toda la arena del parque se desplazaba por el vecindario, provocando pues, también problemas importantes para los vecinos. El horario del parque no se ha cumplido nunca, sigue sin cumplirse, no hay un control efectivo sobre ese control por parte del ayuntamiento, lo que provoca que a altas horas de la noche se haga un uso también muy intensivo de ese parque, con las consiguientes molestias. Además, y esto probablemente sea lo más perjudicial, se ha convertido el Parque Wow
en un entorno de lucro privado. Es el lugar en el que multitud de paseantes o muchos paseantes de perros que cobran 10 euros la hora para pasear a perros que no son propios, sueltan a sus clientes canes durante el tiempo necesario, descuidando efectivamente la recogida de las heces, etcétera, etcétera, provocando pues una contaminación importante del entorno del Parque Guau. Tal es así que recientemente, hace un par de meses, el Ayuntamiento por fin envió un fumigador a fumigar el parque, ¿no? Es curioso que prácticamente ningún perro del entorno del entorno de Amara utilice el Parque Guau para pasear a sus perros, utilicen, sin embargo, el Parque de la Memoria, que está justo enfrente. Por todo eso, consideramos que es importante que se traslade el Parque Guau y, mientras tanto, se haga un uso efectivo del horario establecido. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Podemosen txanda. Egunon, eskerrik asko. Bueno, yo quería empezar diciendo que hay un derecho, poner de manifiesto que hay un derecho reconocido a los que tienen mascotas de tener lugares de esparcimiento adecuados en la ciudad. Se trata de un parque con elementos agility, está enfocado en una mejor forma de educación de los perros y un refuerzo de los lazos entre el dueño y el perro y el entretenimiento que esto conlleva. Este tipo de instalaciones son importantes y ahí es donde puede cada dueño estar con su mascota, y me parece que es una iniciativa que realmente tenemos que preservar. Somos conscientes también de las quejas de algunos vecinos de la zona, y yo creo que tenemos que conjugar los intereses contrapuestos, pues que eso es el tema, esa es la convivencia en una ciudad. También somos sensibles a las necesidades de las personas que tienen perros, porque tienen un horario de uso y tienen que cumplir las normas. Los vecinos siguen acudiendo al parque y bueno, yo realmente sí que conozco a personas que van con sus perros allí y viven allí y trabajan allí y no he visto que haya tanta queja. Supongo que seguro que hay quejas de vecinos que se quejan, pero yo creo que es un desafío la convivencia. Si realmente hay necesidades contrapuestas, pues vamos a buscar la forma de que los propietarios de los perros pues cumplan las normas, así como los vecinos también tengan que respetar el uso y que los dueños de sus perros que viven allí y ya tienen un sitio donde poder ir a ejercitar con sus perros, realmente no considero que sea urgente y trasladar a la ubicación del Parque Amechagaña, pues realmente estamos quitando a esos vecinos de Amara a poder utilizar, porque los horarios por ejemplo, de Amechagaña pues son bastante más limitados, son desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía, y eso supone que en invierno pues haya personas que tengan que ir a las noches a esos parques, a Orgul y todo esto. Vale, y bueno, en principio eso es lo que un poco quería comentar, que lo importante es poder hacer compatible las necesidades de todos los vecinos. Por eso, desde el Grupo Elkarrekin Donostia, por supuesto que vamos a votar en contra de mantener, de llevar la ubicación al Parque Amechagaña, y por otro lado también vamos a favor del segundo punto, porque nos parece que la especificidad del Parque Agility tiene que seguir manteniéndose. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egunon guztioi. Pues efectivamente coincido con quien me ha antecedido en el uso de la palabra, y lo dije en la propia comisión. Una ciudad es el objetivo de los representantes políticos es gestionar los diferentes intereses de la ciudadanía, intereses que muchas veces son contrapuestos. Y yo no tengo mascota, pero tengo que ponerme en el lugar de quienes tienen mascota y de quien no tiene mascota. Y quien tiene mascota, y tengo amigos y residentes en Amara que la tienen y están encantados del parque. Es una iniciativa pionera que, bueno, como todo puede ser mejorable,
pero hay ya más peticiones en otros barrios de la ciudad para hacer otros parques guau. Y en el fondo yo creo que la moción lo que va es en contra del parque. Y esto de marcar especificidades, que el agility para Mezzagaña y el otro en tal, no, ustedes están en contra del parque guau, porque lo acaba de decir, los problemas que genera, que si la arena, que si no sé qué, van a seguir siendo los mismos cuando se mantenga el parque, que se va a mantener tal y como está. Otra cosa es que podamos ver de qué manera se pueden mejorar, pero ya establecer una especificidad de parque para perros, perdónenme, ya me parece rizar el rizo, y que es un lujo asiático que esta ciudad tiene otras muchísimas prioridades, porque el parque es lo que es un parque para que las mascotas estén allí. ¿Que hay algunos ejercicios? Bueno, pues como en los parques infantiles también, ¿no? Hay diferentes ejercicios y diferentes, no sé cómo se llaman, artilugios, máquinas, mecanismos, juegos. Bueno, pues eso mismo se ha intentado hacer en el parque guau. Pero creo que ustedes lo que pretenden es quitarlo de ahí. Y nosotros pues entendemos que es una iniciativa que puede gustar a muchos, de hecho la están utilizando, y a otros no. Bueno, también tenemos que insistir que tiene un horario, y ese horario los usuarios y usuarias del parque lo tienen que respetar. Y intensificaremos las labores de vigilancia para que así sea. Y el uso lucrativo del parque, en fin, eso es como decir que los turistas que contratan un tour en bicicleta y utilizan nuestros bidegorris no los pueden utilizar porque hay un uso lucrativo de la empresa que pone a disposición de los ciclistas el alquiler de las bicicletas. Perdónenme, pero no tiene mucho sentido y desde luego, insisto, veremos la manera de mejorar las prestaciones, de que los usuarios y usuarias hagan un buen uso del parque y veremos de qué manera también se pueden ampliar a otras zonas de la ciudad atendiendo a las peticiones que a verlas, haylas también. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bai, zuri, Bildu taldeak, ezagitzan da erabiliko duen, ez? Talde jeltzaleak ere ez? Eta beraz, izteko txanda talde popularrari dagokio. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría tranquilizar a mi compañera de Podemos. Nosotros no queremos erradicar un parque para perros de Amara. Lo que pretendemos es que la singularidad de ese parque, es tan singular que solo hay uno en San Sebastián, no tenga incidencias negativas en los vecinos del entorno de la calle, del entorno del parque guau. En cuanto a la concejala, a mí me gustaría que le preguntara a sus compañeros de partido por qué se comprometieron. Tengo aquí exactamente la fecha. Bueno, pues creo que fue el 2019, el 8 del 2 del 2019, a trasladar el parque a otro lugar. ¿Por qué adquirieron ese compromiso si no pensaban cumplirlo? ¿Por qué aseguraron a los vecinos de Amara que efectivamente iban a estudiar un nuevo emplazamiento? Y dieron tanto detalle como decir que estaban pensando trasladarlo al entorno de Anoeta. Sin embargo, se estaba planteando la construcción de un pabellón multiusos y ya no iba a ser posible ese nuevo emplazamiento, pero se comprometían en el menor tiempo posible a trasladarlo, a sacarlo del entorno de Amara. ¿Por qué entonces sí? ¿Por qué ahora no? Eso me gustaría que me lo aclarara. Muchísimas gracias. Vale, gracias a... Disculpe un segundo. Sí, tengo tiempo todavía, ¿verdad? En relación al lucro de esos paseantes. Las empresas de bicis, de alquiler de bicis, me imagino que pagan unos impuestos que ayudan a mitigar los efectos negativos del uso de esas bicicletas. Los paseadores de perros
Me gustaría ver si efectivamente trabajan en una empresa, trabajan con contrato, declaran esos ingresos o no. Me gustaría verlo, me gustaría verlo. Bueno, eskerrik asko. Señora Huarte, no he entendido que pedían la votación por puntos o... Pregunto, ¿eh? Sí, no hay ningún problema, ¿no? Entiendo. Bueno, pues orduan puntuz-puntuka botatuko dugu, 2 puntu dira, mozioak dauzkanak. Lehen puntuari aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Eta bigarren puntuari aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioak. Bigarren puntua onartzen da, eta beraz, bigarren puntu honekin mozioa onartuta geldituko ditzateke, ez dakit boto azalpen txandarik nahi ote dan, ez, eta aurrengo puntura pasatzen gera beraz. 7. kontrol mozioa, Borja Semper Pascual talde popularraren bozeramaileak aurkeztua. 7. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Donostiako kirol instalazioetan dauden ordutegi desberdinen ingurukoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las diferencias horarias de las diferentes instalaciones deportivas de San Sebastián. De popularraren txanda. Bueno, cuando presenté esta propuesta, esta interpelación, de forma de interpelación en la comisión, se me dijeron varias cosas, pero ningún dato. O sea, se me dio un poquito de humo, se vendió. Se hablaba de costes, de aumentar costes, que ya solo de oírlo me duele. Que la primera razón sea el coste, o sea, que la primera razón que me pusierais fuera el coste en un servicio público y que ni siquiera nos planteemos o nos sentemos a hablar de cómo poder llegar a lo que vosotros llamáis coste, cómo poder llegar a financiar eso, pues cuanto menos me parece llamativo. Y más siendo un servicio público, me imagino, como habláis de costes, me imagino que la recogida de basuras y la limpieza de las calles también tendrá un coste y no por eso escatimamos, me imagino. Sin embargo, nosotros desde el Partido Popular no vemos esto como un coste, sino como una inversión directa en salud. Creo que todos sabemos lo que conlleva además una inversión, que es o una retribución o por lo menos una reducción de costes en otros ámbitos, en este caso, como bien he dicho, en salud. Y no me valen luego con cuentos chinos, como los que también se nos han vendido, de que ahora se abre alguna hora más en algún gimnasio, o que no hay demanda, que ahora también hablaré de este tema, o que se ha abierto un gimnasio en Alza cuando llevan desde 2016, un gimnasio provisional, cuando llevan desde 2016 sin el servicio, y encima luego colgarse la medalla. Pues hombre, a mí no me parece tampoco de recibo. Se habla también de oferta y demanda, como he dicho, es otro punto que se abarcó, y se hablaba de estudios que lo justificaban, que no, bueno, de estudios o de datos, cosa que no hemos visto nadie, nadie ha visto esos estudios que lo justifiquen, y puedo llegar a entender los datos que justifican el cierre de un gimnasio, porque como bien sabemos, con la Quirol Txartela entras, sales, pues se puede ver un poco pues cuánta gente queda a las horas, se puede hacer un poco, ahí sí un estudio, pero como digo, no tenemos ningún dato. Pero ya de apertura, ahí sí que permítame que le diga que no entiendo cómo me podéis hablar de datos en apertura de un gimnasio cuando no se ha abierto nunca a unas horas como para saber si hay demanda o no, cuando creo que todos sabemos que en la mayoría de las instalaciones hay colas a la hora de apertura. Y sí, ya sé que hay algún gimnasio que efectivamente abre a las 7 de la mañana, hay 2 en este caso, y creo que además tiene una demanda bastante grande, pero es que los otros gimnasios que ahora en horarios de verano también abren a las 8:30, tienen colas a las 8:30. Y hablando también de oferta y demanda, yo creo que los primeros interesados en aprovechar los picos de demanda son las empresas privadas, gimnasios privados en este caso, y la mayoría, qué casualidad, que abren a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 7:30 los que más tarde, y cierran entre las 10 y las 11 de la noche. Creo que estos son los primeros, o los principales, los que tienen como principal preocupación precisamente el poder llegar ya no a llegar a unos gastos, sino a tener un beneficio. Si estas personas están hablando, que estos sí que miran por el beneficio propio lucrativo, están hablando de que abren a las 6 de la mañana y cierran a las 11, no me explico cómo podemos estar hablando aquí de costes en un servicio público de deporte. Precisamente por esto digo que no entiendo el rechazo a querer abrir antes. Y el último punto, el horario. Se citaba también que los diferentes horarios están condicionados en parte por la apertura de las piscinas también. Yo, sinceramente, no veo esto, no sé, no veo que sea un punto de, no sé,
O sea, que pueda haber una reciprocidad perfecta. O sea, un horario, o sea, que si todos los gimnasios abren a la misma hora, que pueden abrir perfectamente a la misma hora para no marear al usuario, al ciudadano, en este caso a los donostiarras, no tiene nada que ver con que luego las piscinas abran a otra hora. Oye, es que este abre antes porque tiene piscina. Bueno, el otro no tiene piscina, pero también puede abrir antes. La piscina, que tenga unos horarios comunes, las piscinas en Donosti. Y los horarios, por otro lado, que tengan sus propios horarios para no marear a los donostiarras y, como digo, para apostar por la salud de los donostiarras. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Podemos taldeak orain. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que en la ciudad hay diferentes tipos de instalaciones deportivas. Creo que los horarios son cubren bastante las necesidades de los ciudadanos. Por supuesto que siempre se puede mejorar, pero yo lo que he visto es que en diferentes tipos de instalaciones deportivas, en las instalaciones que hay piscinas, abren todos los días durante el verano, incluyendo domingos y festivos. Los polideportivos Paco Yoldi, Echadi e Inchaurrondo tienen unos horarios también bastante amplios el fin de semana, y que son los festivos de 9 a 8 y media de la tarde. Entonces, bueno, yo desde luego pienso, desde nuestro grupo municipal, Elkarrekin Donostia, creemos que, por supuesto que los horarios pueden ser mejorables, pero creo que también hay que tener en cuenta otra serie de ideas, que hay que sacar mayor rendimiento a las infraestructuras, una visión integral para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que también es importante una sociedad inclusiva que requiera que todas las instalaciones municipales deportivas estén habilitadas para el uso de todas las personas. Creo que también esas son referencias importantes a la hora de considerar una mejora en los centros deportivos. La oferta adaptada, equipamientos accesibles, sería aconsejable diseñar programas a medida de las peticiones de cada sector social, por ejemplo, personas con diversidad funcional, la práctica del deporte adaptado. O sea, yo veo que hay muchas demandas que también pueden ser consideradas en este pleno. Un espacio deportivo inclusivo es una manera de concebir la práctica de la actividad física como la función social de la instalación deportiva que funciona para poder que el cambio social y actividades basándolas en la igualdad de oportunidades y en la participación, en donde la diversidad es un valor en alza. O sea, creo que en nuestro sentir es realmente que hay otra serie de cosas que son importantes también considerar y que los horarios realmente nos parece que sí pueden ser mejorables. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bueno, guri bidezkoa iruditzen zait PP alderdiak egiten duen eskaera. Egia da, gaur egun kirola egiten duten pertsonak ere oso eta ordutegi aldetik oso anitza da. Udaletxe honetatik eta gizarte aldetik ere kanpaina ugari egiten direla kirola egiteko, eta nik uste moldatu egin beharko genukeela ordutegia, adibidez lanera joan nahi duten goizean joaten direnak, eta orduan goiz-goiz kirola egin nahi dutenak, nik uste aukera hori kirol txartelak edo udal patronatuak eman beharko liokeela. Argi dago, kirol txartela dela la joia de la corona kirol udaletxe hontan ere, kirol patronatuan, eta hartarako uste dugu bidezkoa bintzat hori ordutegiaren asunto hau bintzat aztertzea eta ikustea zenolako aukerak eman jende horri. Por otra parte, a estas personas que quieren hacer deporte a primera hora de la mañana, que sabemos que son bastantes, porque como muy bien ha dicho el concejal del PP, a las 8:30 pues hay colas para entrar, los estamos lanzando a que vayan a empresas privadas, ¿no? Es decir, no tienen oportunidad, no tienen esa oportunidad por parte del ayuntamiento que en teoría entendemos que les debería de dar. Por lo tanto, creemos que esta es una cuestión que se puede empezar a ver y tal puede ser empezar a tener experiencias pilotos, hacer realmente un estudio de cuál sería la viabilidad por parte del patronato, baina esan deetan bezala uste dugu zerbitzu publiko bezala guztioi eman beharko liokeela udaletxe honek aukera kirola egiteko eta batez ere bere egoera pertsonalera egokitzeko aukera.
Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, egunon. Bueno, pues voy a ver si me da tiempo en 4 minutos de explicar esta cuestión. Previamente quiero gastar unos breves segundos en decir que el señor Lezama y yo hablamos de esta cuestión antes de que él presentara una interpelación a la comisión, le di las explicaciones que consideré oportunas, las que entendía que me pedía. Posteriormente presenta una interpelación a la comisión a la que le respondí de una manera mucho más amplia que la que usted ha definido aquí. Si no, coja y escuche la grabación y ahí está la respuesta que yo di. Me ciño a la grabación. Y hoy aquí ha querido enfatizar en que yo hablé básicamente de costes. Y no es así, pero también es así. Esa es una parte importante, porque esto tiene que ser viable. Y ir entendiendo por qué es importante que los servicios públicos sean viables. Cuentos chinos, me dice, mire, voy a centrarme en lo que usted pide, porque es lo que pide y sobre lo que tenemos que debatir en este momento. Primera frase, nuestra ciudad cuenta con 16 instalaciones deportivas públicas. Pues error, acabo de hacer una pequeña lista: Bentaberri, Pío Baroja, Echadi, Yoldi, Gasca, Atano, Velódromo, Yumbe, Minestadio, Estadio, Socereguía, Mons, Incharrondo, Alza, Bidebieta, Zuaisti, Manteo, toda la red de frontones, toda la red de campos de fútbol, los campos de multideporte, todas esas y más, fútbol, tenis, Egalac, todas esas son instalaciones deportivas públicas, sobre la que usted está pidiendo que se abran de 7 a 10. Eso es lo que usted está diciendo. Mire, usted no diferencia si tiene que ser un horario de verano, un horario de invierno, si tiene que abrir los domingos, los festivos, si la tipología de la instalación, si tienen piscinas, como yo señalé, si no la tienen, si tienen exterior, si no la tienen. Hay un montón de modelos. Nosotros estamos singularizando la oferta. Ya le comenté, su modelo y el nuestro es antagónico. Nosotros estamos singularizando esa oferta. Le voy a dar un pequeño dato. Extrapolar solamente a los polideportivos de gestión directa, que hay más modelos. El horario que usted aquí plantea, porque es un dato económico, y que para que todo esto funcione lo primero que tiene que cumplir es un criterio, que es que sea viable económicamente, porque por algún lado hay que equilibrarlo, supondría 18.000 horas más de personal directo, 18.000 horas más de personal directo, porque en la mayoría de los polideportivos la gente trabaja de 2 en 2, y eso solamente ya ascendería a día de hoy a más de 600.000 euros. Luego súmele servicios de socorrismo, servicios de limpieza y todos los gastos corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos también de esto, porque esto es la piedra angular. Como esto no sea viable, ya llegará el debate presupuestario y ya lo abordaremos. Luego habrá que abordar una cuestión tan importante, por lo menos para este Gobierno municipal, como es la conciliación familiar de los trabajadores. Es otra cuestión también que tendría que estar encima de la mesa. Me señala que los gimnasios privados abren. Mire, el gimnasio privado fundamental más importante de esta ciudad, que más clientes tiene en este momento, los domingos a la tarde no abre, para empezar. No abre. Vaya y revise el horario. Por lo tanto, yo tengo que votar, nosotros como Gobierno tenemos que votar a lo que usted aquí señala. Y usted pretende que todas las instalaciones deportivas municipales, dice, se abran entre las 7 y las 10 de la noche de forma ininterrumpida para el conjunto de la ciudadanía. Evidentemente, le doy la misma respuesta que le di en comisión. No es viable, pero eso sí, le digo, voy a coger esta moción, la pongo encima de la mesa y cuando llegue el debate presupuestario atenderé gustosamente todas aquellas iniciativas y todas aquellas enmiendas que el Grupo Popular desarrolle. De la misma manera que mis compañeros atenderán nuevas líneas de autobuses, nuevos recursos en servicios sociales, etcétera, etcétera. Será un debate muy interesante para saber de dónde ponemos y de dónde quitamos, porque esto funciona de esa manera. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Primero, solo aclarar que me has sacado desde el Carrequín Donostia, es verdad, el tema de Echadi, por ejemplo, solo por apuntar el gran problema que también en Echadi, que los usuarios se quedan fuera de la piscina porque han puesto un límite y llegan al aforo completo prácticamente todos los días. Y hay gente del mismo barrio que se queda fuera esperando a ver quién sale. Solo como apunte también para ponerlo encima de la mesa. Respondiendo directamente, me has dicho que me diste toda la información y ahora me dices que no. Porque me dices que hay muchas más instalaciones deportivas. Allí hablábamos de 16 los dos, por lo tanto no me diste toda la información, como bien he dicho al principio. Y encima, haciendo trampa. En cuanto a la viabilidad económica, me habla de 18.000 personas o 18.000 contratos nuevos que habría que hacer con un coste de 600.000 euros anuales, o por lo menos 18.000 horas de más. Bueno, esto me gustaría saber si es contando solo con los 16 instalaciones a las que hacíamos mención o aquí también ha incluido todas, inclusive las bibliotecas.
En cuanto al gasto, que seguimos igual, estamos hablando de gasto, 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 cuando nosotros hablamos de inversión. Hay datos y muchos estudios que hablan por cada euro invertido hay una vuelta, un retorno de 50 euros de ahorro en salud pública. Por lo tanto, ahí podemos tener, mira, parte de la financiación de la que hablábamos. Y el CSD también habla que se puede llegar hasta un 10% de ahorro en inversión. O sea, si se invierte en deporte, se puede llegar hasta un 10% de ahorro económico, que esto a nivel nacional supone 5.000 millones de euros. ¿Acaso se escatima en Osakidetza? Hablamos de que no hay que tener tiritas, de que no hay que tener vendajes, de que no hay que tener vacunas, porque aquí estamos hablando de salud y creo que no hay que ponerlo, creo que no hay que separarlo. Tenemos un problema más serio, bastante más serio del que me pensaba, si el Ayuntamiento cree que la salud, Osakidetza y el deporte no van de la mano. Si el equipo de gobierno, en este caso, vota en contra de esta propuesta, estará enviando un mensaje muy directo y gravísimo a los donostiarras. Y es que este gobierno no está a favor de trabajar por la salud de los donostiarras. Y por cerrar, si se invierte en salud, se invierte en deporte, si se invierte en deporte, se invierte en salud, así que espero que por favor le den una vuelta y rectifiquen o piensen mejor su voto. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz hurrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, ilunpeguneraren etorkizuneko erabilei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre los futuros usos del complejo de Ilunbe. Les evitaré detalles que todos ustedes conocen en cuanto al procedimiento, el tortuoso, ya largo y tortuoso procedimiento para rescatar la concesión del 2008 de Ilunbe, con el objetivo, en su día declarado, de dar salida al mismo complejo, a los 34.000 metros cuadrados de los que estamos hablando. Pero sí quiero que me acompañen un momento hacia atrás y quiero compartir con ustedes, para contextualizar la moción, me parece relevante, que hagamos un poco, hacer reflejo de la hemeroteca. Solo les traigo la prensa escrita, prensa local, pero podríamos también referirnos a radio y televisión. En el año 2016, hace ya 3 años, la prensa local recogía: Ilunbe recibe la primera propuesta de compra después de 8 años de decadencia. Recogía unas declaraciones del entonces delegado de Impulso Económico, el señor Gasco, que decía: se ha hecho un trabajo importante para que Ilunbe vuelva a generar desarrollo económico y empleo. Un día después, también en octubre del año 2016, otro medio de comunicación recogía unas declaraciones del entonces y hoy también alcalde, señor Goya, que decía: el consistorio podrá resarcirse en gran medida del quebranto económico provocado por el complejo, y mostró su satisfacción por poder poner en valor un bien que está en proceso de degradación. Las alegrías no terminaban aquí, porque ese mismo año, también el año 2016, un mes después, uno de estos medios de comunicación locales, con un titular a 4 columnas, de Mercadona se perfila como una de las marcas que llegarán al nuevo Ilunbe. Señor Gasco explica que un informe elaborado por Fomento revela el interés que ha suscitado el proyecto también en Eroski, Kiabe, CIA, Esfera e Inditex, entre otros. Este mismo medio de comunicación reflejaba que un informe técnico estimaba positivo, también seguimos en el año 2016, el impacto de la ampliación de Garbera. Y para terminar, en el año 2018, en enero, el entonces concejal de Hacienda, que hoy también, el señor Domínguez Macaya, afirmaba que el nuevo Ilunbe se empieza a construir este año, con cines, hotel y grandes firmas. Los propietarios tienen ya un 70% de la superficie comercial comprometida. 3 años de anuncios, 3 años de anuncios sobre el complejo de Ilunbe. 3 años o más de 3 años de anuncios sobre el maravilloso acuerdo en torno a Ilunbe. Y como todos sabemos, de aquello, nada. Esta operación, anunciada en tantas ocasiones, vendida en tantas ocasiones, ha quedado en nada. Esto puede suceder. Esto puede suceder y de hecho sucede en muchas ocasiones con muchos proyectos relevantes también de este ayuntamiento. Por eso lo que les queremos proponer y lo que proponemos a este pleno, a esta corporación, es que, teniendo en cuenta que lo que se propuso, que es fundamentalmente que Ilunbe tenga y albergue superficies comerciales, más superficies comerciales de una ya de por sí saturado
entorno comercial, con lo que eso supone también para nuestro comercio local, le demos la vuelta y entre todos acordemos un nuevo impulso a este ámbito que dé respuesta fundamentalmente a dos grandes necesidades. Una, la de empleo, apostando por la ampliación del Parque Miramón, para tener nuevas empresas ligadas al mundo de las tecnologías en San Sebastián, y por otro lado, nuevos espacios residenciales para jóvenes. Iyumbe es el espacio adecuado, no para tener nuevas superficies comerciales. Iyumbe, nosotros creemos que es un espacio adecuado y extraordinariamente interesante para ampliar Miramón y para tener espacios residenciales para jóvenes, como una gran operación y una gran apuesta de futuro que no solo resuelva no solo resuelva Iyumbe, sino que también dé respuesta a la demanda, a la ingente demanda que hay de vivienda para jóvenes en esta ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Podemos taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, queremos recordar ante la iniciativa que presenta el Partido Popular que el pasado mes de marzo mis compañeras de Irabaz y Donostia interpelaban sobre este mismo asunto y en la citada interpelación pues se planteaba los motivos por los que, transcurrido el tiempo establecido para la formalización de la escritura de compraventa, no se había llevado a cabo. Y bueno, pues en la comisión que se trató este asunto en el mes de marzo, pues se planteaba que el Gobierno planteaba que la única opción que se valoraba en ese momento era la subcontratación de la gestión de Iyumbe, incorporando en un mismo concurso las modificaciones a aportar y la gestión del espacio. Quiero recordar que tras el comienzo de la nueva legislatura, tras la interpelación que se presenta en comisión por parte del Partido Popular, el concejal de Hacienda señala que el planteamiento que había hasta ahora de destinar Iyumbe a centro comercial estaba agotado, noticia que desde nuestro grupo calificamos como positiva, ya que la proliferación de centros comerciales en la ciudad, primero, suponen un grave problema para el comercio local y de proximidad, y en segundo lugar provocan un aumento del tráfico de vehículos privados para poder acceder a ellos, es decir, generan un problema de contaminación ambiental. El concejal delegado adelantó igualmente en comisión que se estaban analizando otros usos terciarios, tal y como autoriza el pliego siempre y cuando sean viables, pero no un centro comercial clásico. Por definición, otros usos terciarios serían los hoteleros, de oficinas docentes, deportivos, asistenciales o sanitarios, entre otros. No descartaba que no se fueran a autorizar usos residenciales y los terciarios se descartaban. En todo caso, sí planteó que el cambio de usos urbanísticos requeriría la modificación del plan general, por lo que no era la primera opción que se manejaba. Yo quiero recordar que ese mismo día en comisión la concejal delegada de Urbanismo Sostenible realizó una comparecencia sobre las líneas de trabajo en la legislatura y apuntó a que se iba a llevar a cabo la modificación del plan general. Por lo tanto, creemos que es esencial que se lleve a cabo esa revisión del plan general antes de seguir aprobando planes parciales que no tienen una visión en conjunto de los usos urbanísticos establecidos y con ello conseguir responder a las necesidades reales de los y las ciudadanas de Donostia. De la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo se desprende que los alojamientos dotacionales tienen carácter residencial, si bien se configuran como equipamiento público de dotación pública destinada a resolver necesidades de habitación, tanto transitorias como de colectivos o personas vulnerables, y debe de disponer de los equipamientos y dotaciones correspondientes. Por otra parte, cuando son parte del estándar legal ordenado, tienen carácter estructural, esto es, deben ser regulados por el plan general. Habida cuenta de lo que acabo de exponer, desde Elkarrekin Donostia entendemos que la calificación de la parcela donde se van a ubicar los alojamientos dotacionales debe de ser residencial. Por tanto, no vamos a poder apoyar la iniciativa o la propuesta del Partido Popular para mantenerlo como terciario, y además consideramos que se debe abordar de forma urgente la revisión del plan general. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Sí, algunos quieren comenzar esta historia en el 2016. Hombre, empecemos desde el principio. ¿Por qué Iyumbe es una patata caliente? Porque los responsables que en su momento decidieron la operación de Iyumbe se declaró después en los juzgados que era ilegal. Y usted, señor Semper, debería saberlo. Usted debería saberlo, sí, todo el planeamiento que impulsó alguna persona como Gregorio Ordóñez y otras personas que luego continuaron, en los tribunales se tumbó y se declaró ilegal. Y el ayuntamiento tuvo que afrontar la compra por más de 20 millones de euros de este espacio. A partir de ahí, esa patata caliente la han heredado distintas consistorios y distintos ayuntamientos. Ya en la legislatura anterior a la pasada se planteó la posibilidad de hacer un concurso para buscar una cierta rentabilidad o acomodo a que esos 20 millones que habíamos pagado todos los donostiarras por ese espacio, pues tuvieran
un cierto reconocimiento o pudieran regresar a las arcas municipales. Y se trabajó en esa línea y el gobierno pasado, en la legislatura pasada, continuó esa línea de trabajo. Se hizo un concurso público, se presentó un licitador y ganó. Es verdad que las situaciones económicas, los contextos económicos han ido cambiando y probablemente las necesidades de la ciudad también. Y este gobierno es flexible. Y el gobierno actual también, el anterior y este, y van a buscar el acomodo más razonable y más lógico de las posibilidades que se puedan dar. ¿Que se pueden instalar unos cines? Pues creo que es bueno para el conjunto de la ciudad, para la cultura y para todo el mundo. Sabemos de la falta de instalaciones cinematográficas en este momento en nuestra ciudad y muchas veces lo he escuchado por parte incluso de ustedes. ¿Que puede ir una clínica sanitaria, un espacio biosanitario y demás? Pues perfecto, todos estaremos probablemente de acuerdo. Es desarrollo, investigación, ciencia y actividad económica. Que además puedan ir unas figuras residenciales, pero dentro de ese terciario, que permitan que los jóvenes puedan acceder a unos apartamentos de alquiler a precio razonable, pues también estaremos probablemente todos de acuerdo. Entonces, traer aquí esta cuestión, yo creo que la compañera del Carrequín Donostia, que ha hablado anteriormente, ha explicado muy bien que en comisión el señor Jaime Domínguez Macaya ya explicó que hay una disposición a la flexibilidad, al diálogo y al entendimiento dentro del contrato vigente. Porque si no lo hiciéramos así, que es otra opción, como luego han planteado ellos, tendríamos dos. Una, un nuevo concurso que requeriría mínimo 2 o 3 años, o la revisión del plan general que puede requerir 7, 8 o 10 años, hasta que la COPU lo apruebe definitivamente. Claro, porque estas cosas son así, porque el concurso que se sacó en el 2016 y que venía de trabajo de años anteriores está fundamentado en trabajos de técnicos de esta casa muy solventes, de toda la dirección del área financiera, de análisis contrastados, de estudios de mercado, etcétera. No se hace por capricho ni voluntad de un concejal determinado, se hace un concurso extraño. Aquí hay mucho trabajo detrás. ¿Acertado o no? ¿Mejorable? Probablemente. Pero venir aquí a hablar solo del 2016, olvidándose de los precedentes y de cómo se perdió, y por qué se perdió y por qué Jumbe hoy en día es una patata caliente por parte del Partido Popular de San Sebastián, me parece que es cuando menos injusto hacia el resto de los agentes que usted ha citado. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que es verdad que los partidos que sustentan el gobierno en una cosa sí se demuestran campeones, que es en vender y en generar expectativas que luego la inmensa mayoría de ellas no se terminan convirtiendo en una realidad. Y efectivamente el recorrido a través de lo publicado en determinados medios de comunicación de prensa escrita lo que pone en valor o pone de relieve precisamente esa cuestión. No es una cuestión nueva, ha sucedido históricamente en otros temas y efectivamente es una constante. Pero yo creo que hoy se ha dado una de las claves importantes, que es efectivamente si una posible o un necesario e imprescindible replanteamiento de qué es lo que se tiene que hacer en Jumbe cabe dentro del actual contrato o no cabe dentro del actual contrato. Y nosotros tenemos muy claro, no cabe dentro del actual contrato. Y no cabe dentro del actual contrato porque cuando se ha sacado el contrato se ha establecido unas condiciones determinadas, es decir, aquellas personas que han participado en el mismo lo han hecho con unas condiciones determinadas para un proyecto concreto y determinado con un objeto concreto y determinado. Y lo que no se puede hacer ahora es pretender modificar los cálculos económicos que les ha llevado a presentar una operación o a otros a no presentarla, para eliminar cargas de urbanización previstas, ya sea de determinados accesos previstos como carga obligatoria en la operación, o establecer posibilidades distintas, porque cada una de ellas es objeto y tiene que ser objeto de una valoración económica realizada efectivamente por parte de los técnicos municipales. Y lo que no cabe ahora la posibilidad es efectivamente de decir, bueno, vamos a modificar las cuestiones. Nosotros sí creemos que es necesario modificar las cuestiones, nosotros sí creemos que evidentemente lo primero que hay que hacer es dar por rescindido el contrato por incumplimiento, en este caso del adjudicatario, porque hay que recordar que tenía que haber pagado una cantidad que todavía no la ha pagado, que para eso tenía un plazo, que es verdad que se está intentando jugar como el chicle con el plazo que tenía para pagar la cantidad, pero que yo creo que ya es necesario de verbalizar y poner negro sobre blanco que no se ha producido, que se ha pedido un incumplimiento, y eso efectivamente nos llevará ¿a qué? Nos llevará a replantearnos desde el punto de vista
urbanístico, cuál es la mejor solución, y ahí coincidimos con el Partido Popular en que nosotros entendemos que una apuesta que pivote sobre elementos comerciales no nos parece la mejor apuesta para ese entorno. Y en ese sentido, efectivamente, estamos de acuerdo. Y más todavía estamos de acuerdo con la aprobación hace poco de la modificación en el Parlamento Vasco de la ley que establece precisamente una limitación de implantación de grandes superficies comerciales, en las que efectivamente participamos muy activamente en la génesis, y me consta que el Partido Popular también participó en la modificación que llevó después a esa aprobación. Por tanto, sí nos gusta efectivamente, pero nos vamos a abstener en la moción porque, en primer lugar, hay una cosa que nos dice: lo primero que hay que poner en fin es precisamente hay que resolver el contrato que está ahora mismo, y hay que resolver el contrato no porque el Ayuntamiento decide, sino porque hay un incumplimiento por parte de los adjudicatarios. Esta resolución del contrato, ¿qué nos va a permitir? Esta resolución del contrato nos va a permitir efectivamente establecer cuál es la previsión urbanística que queremos hacer sobre la zona, y nosotros no estamos pensando que esta zona tenga que tener un desarrollo comercial. Estamos pensando que efectivamente en su caso tendrá que ver qué es lo que cabe o lo que no cabe. Creemos que dentro de qué es lo que cabe o lo que no cabe, la reflexión la tenemos que extender en su conjunto, y cuando digo la tenemos que extender en su conjunto, digo que también hay que extenderla con el Donosti Arena, que está allí. Nosotros, desde luego, consideramos que ese elemento que está ahí tiene que desaparecer, que hay que repensar efectivamente toda la zona, y que la modificación del planeamiento lo que nos permite efectivamente es ver cómo complementamos la oferta, seguramente deportiva, puede ser en un determinado tecnológico, puede ser con algo de terciario, pero evidentemente eliminando usos que lo único que hacen es hipotecar y gravar una zona de la ciudad que se utiliza de forma totalmente residual. Desde ese punto de vista nos vamos a abstener a la moción. Sí coincidimos con que no tiene que haber un desarrollo terciario en la misma, sí coincidimos con que es necesario reformar seguramente y planificar una revisión del plan general, y sí consideramos imprescindible que se rescinda el contrato por incumplimiento del adjudicatario. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Egunon. Bueno, pues efectivamente aquí se ha comentado que yo expliqué con detenimiento cuál era la situación, y esa es la situación es la que yo expliqué en la comisión. En todo caso, toda esta panoplia de recortes y demás que se han traído aquí a colación, pues lo que demuestra es que efectivamente esto es una cuestión muy importante para la ciudad, para los ciudadanos, por eso la prensa lo recoge con tanta profusión, y también para nosotros. Y nuestro objetivo sigue siendo el mismo: dar una salida legal, por supuesto, y razonable al complejo Iyumbe, que efectivamente es un elemento que ha dado muchos problemas aquí a este ayuntamiento, y que ha supuesto para nuestros conciudadanos pues un montón de dinero de déficit que intentamos de alguna manera paliar. El tema de los usos urbanísticos y no urbanísticos, es decir, el que una cuestión sea desde el punto de vista urbanístico residencial o no, pues es una fina línea, pero es una línea en todo caso, pero es muy fina. Entonces, esto hace que efectivamente la cuestión del análisis de si una determinada tipología de uso que se pueda dar allí cumple o incumple el pliego, y por lo tanto eso no es posible hacer con la actual contratación, pues eso no va a ser una opinión del concejal delegado de Hacienda, que puede suponer que sí o que no. Tampoco va a ser una decisión, lógicamente, del concejal, del amigo Ricardo, sino de nuestros servicios técnicos que determinarán, y jurídicos que determinarán si, en concreto, lo que se pretende hacer es posible o no es posible hacer. Si no fuese posible hacer, lógicamente no lo haremos. Si fuese posible hacer y se puede hacer, efectivamente lo haremos. Nosotros, por lo tanto, como dije también en comisión, pues la implantación de un centro comercial clásico, que por otra parte estaba previsto, y era lo que estaba previsto y lo que hubo allí, es decir, esto no es una novedad, ahí estaba eso, esa misma tipología de uso. Eso que parecía viable, pues bueno, la realidad del mercado nos ha llevado a que no es posible. El centro comercial clásico, por determinarlo así o denominarlo así, pues no es posible implantarlo en Iyumbe. Esto tiene lógicamente sus ventajas y sus desventajas, como pasa ante cualquier situación y ante cualquier decisión. Y entonces nosotros estamos intentando, como digo, darle una solución legal y razonable al complejo de Iyumbe, y por lo tanto, pues ante las diferentes propuestas que hay de usos matizados al inicialmente previsto, que en ningún caso, vuelvo a repetir, pasarán por llevar a un uso residencial, urbanísticamente residencial, eso hasta ahí no podremos llegar, eso lo tenemos claro.
insisto, vamos a intentarlo. En ese sentido vamos a votar a favor de la primera de la parte de la moción del Partido Popular. La segunda nos parece un poco confusa, excesivamente confusa como para apoyarla, porque, bueno, pues como digo, la línea esa entre lo que es residencial y lo que no es residencial urbanísticamente pues es delgada y esto no nos parece que es la mejor manera de definirlo. No negamos que puedan ser cuestiones similares a las que aquí se proponen u otras, pero bueno, en todo caso es algo que ahora mismo no podemos afirmar y por tanto no podemos apoyar. Y esta es nuestra postura. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrari dagokio. Eskerrik asko, Retejana. Yo me alegro mucho, incluso me alborozo del interés del señor Gasco porque la ciudad tenga nuevos cines, pero no estamos hablando de cines y usted lo sabe. Estamos hablando de superficies comerciales que se vienen a sumar a otras que ya existen y que como efecto colateral están ahogando al comercio tradicional de nuestra ciudad. Y usted sabe por qué la operación de Yumbe no sale adelante, porque se mete por medio la operación de la ampliación de Garbera. Usted lo sabe perfectamente. Y las adjudicatarias que en su día se llevan adelante o están interesadas en construir más grandes superficies, más espacio comercial en Yumbe, cuando ustedes aprueban la ampliación de Garbera, les dicen que ya no, que las marcas posiblemente que se iban a sentar en Yumbe les dice que ahora ya no les interesa, que o se van a Garbera o que no quieren competir con Garbera. Y ustedes mismos se cargan la operación que habían diseñado. Esto es una relación objetiva que ya se sabe desde hace tiempo. Porque la pregunta, señor Domínguez Macaya, es ¿existe algún informe técnico, urbanístico, que niega la posibilidad de que se puedan construir en Yumbe viviendas dotacionales para jóvenes en régimen de alquiler, por ejemplo? ¿Ustedes en este tiempo, en este largo tiempo, han solicitado algún informe urbanístico a los servicios técnicos de esta casa? Porque yo les confieso que no lo hemos encontrado. Y aquí estamos para fijar posición política, no para analizar cuestiones de carácter técnico, hasta que venga un técnico y nos demuestre que no se puede hacer algo que los políticos quieren hacer. Este es el orden. Porque al final de lo que estamos hablando también es que uno de los usos terciarios permitidos en ese ámbito es el del hospedaje. Lo dice expresamente, hospedaje, por no hablar de las viviendas de ámbito dotacional. Nosotros creemos que se va a perder una oportunidad magnífica para que este Pleno marque una posición, fije una posición de voluntad política, señor Domínguez Macaya. Y es que, ¿queremos que haya más grande superficie comercial en Yumbe? Nosotros proponemos que no. Queremos que se explore, al menos que se explore, porque esto es lo que dice, lo que para usted es confuso, yo creo que es suficientemente claro. Queremos que se explore la posibilidad de ampliar el parque tecnológico de Miramón en Yumbe y construir espacios dotacionales, viviendas dotacionales, hospedaje para jóvenes en régimen de alquiler o en compra. En Yumbe, nosotros creemos que sí. Señor Semper. Y merece la pena, termino señor alcalde, merece la pena explorar esta posibilidad. Lo que me llama poderosamente la atención es que cuando a ustedes se les proponen soluciones, solo ven problemas. Y los problemas los han traído ustedes. Los mismos que lo impulsan generan el problema y no están abiertos a buscar soluciones. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, arazorik espadin badago bi puntuak banan-banan, eta ekin egingo diogu beraz. Mozioak aurkezten duen lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, bai, onartzen da, bade. Es que me acaban de recalcular. Eta orain bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarren puntu hau ez da onartzen, boto aldaketa bat dago, eta talde sozialistak boto azalpen txanda eskatzen. Hemos pedido du. explicación de voto porque hemos cambiado el voto en el punto primero, como se ha podido ver, porque con las explicaciones escuchadas solo hay una solución, cambiar el plan general. Y esa es la única realidad. Esto está así porque el plan general es lo que permite. Si se quiere hacer otra cosa totalmente distinta hay que cambiar el plan general. Entendemos que cambiar el plan general son 10 años y tendríamos en Yumbe 10 años en Barbecho, aproximadamente. Por tanto, está muy bien, podemos compartir muchas de las cosas, pero si la solución que se plantea es tener 10 años en baldío aquello, nosotros no lo compartimos. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gara jarraian. Behatzigarren kontrol mozioa. Kontrol mozio bateratua,
EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua. Donostiako etxegintzaren babes publikoko etxe bizitzen alokairua bizikidetza unitateen diru sarreren arabera mugetzeari buruzkoa. Moción de control, presentada de forma conjunta con los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, sobre la limitación de las rentas de las viviendas de protección pública de Donostiako etxegintza en función de los ingresos que perciben las unidades convivenciales. Eta gero, bi itxiera txanda emango ditut, denengo txanda Elkarrekin Podemos taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak ematea Stop Desahuciosi. Muchas gracias por acudir al Pleno. Hoy trasladamos una iniciativa que nos ha planteado Stop Desahucios a todos los grupos. El pasado 21 de junio registraron un escrito dirigido, como he comentado, a todos los grupos municipales al objeto de debatir una propuesta que hoy hemos traído a Pleno. Como saben, el trabajo de la plataforma con aquellos y aquellas que más están sufriendo los efectos de una crisis estafa que inicia en 2018 ha provocado que en los últimos años el tema de la vivienda sea un reto prioritario para todos los grupos municipales. Es preciso dar cumplimiento a la ley aprobada hace ahora 4 años y garantizar el derecho subjetivo que marca la propia ley y sobre la que faltan aún muchos elementos que permitan desarrollarla. Son numerosas las personas que para poder acceder a una vivienda ven que gran parte de los ingresos que perciben son destinados al pago del alquiler, de modo que este hecho afecta y condiciona la situación de esas unidades convivenciales. En este sentido, desde la plataforma Stop Desahucios trasladaron la necesidad de que Donostiako etxegintza se adaptara a la normativa autonómica que rige las viviendas protegidas de alquiler del Gobierno vasco y Alokabide en 2 temas que, según nos trasladaron y compartimos, son de justicia y de vital importancia y que desde que se aprobara vía proposición no de ley en el Parlamento Vasco en abril de 2014 se aplican para dichas viviendas. Estamos hablando del límite del 30% de los ingresos, incluyendo los gastos fijos de comunidad, para calcular la renta que deben satisfacer las familias y que el pago del IBI lo asuma etxegintza, como es lo normal en los alquileres que, como viene aplicándose en Alokabide desde hace varios años. En este sentido, nos sumamos a la valoración que hace Stop Desahucios, que con el nuevo sistema de baremo social, sumado a la limitación de la cuota del alquiler, que incluye los gastos fijos de comunidad al 30% de los ingresos ponderados de la unidad familiar y sin repercutirles el pago del IBI, las viviendas que gestiona etxegintza en la ciudad, que son de alquiler social, cumplirían plenamente su función social, sobre todo para aquellas familias que son actuales inquilinas de tales viviendas, así como para las venideras, que no pueden acceder al alquiler privado por bajos ingresos y sobre todo porque, y tenemos que denunciar esto, los precios especulativos de los alquileres, cuya consecuencia son los desahucios que han aumentado en el último tiempo de forma muy notable, ¿no? En este sentido, planteamos tanto EH Bildu como nuestro grupo, Elkarrekin Donostia, una interpelación cada grupo sobre este asunto en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio del presente mes, y en su respuesta la concejala delegada de Urbanismo Sostenible y a su vez vicepresidenta de Donostiako etxegintza se limitó a derivar cualquier toma de decisión al respecto al Consejo de la entidad de etxegintza. Sin embargo, tanto desde la propia plataforma como los grupos políticos que interpelamos en ese momento y que ahora procedemos a presentar esta moción, consideramos que la citada cuestión debe tratarse en el Pleno, como finalmente hemos hecho, porque es el espacio en el que toda la ciudadanía y ahora mismo la propia plataforma y aquellas que nos están siguiendo en el Pleno van a poder conocer el posicionamiento político de todos los grupos municipales, al contrario de lo que podría ocurrir en etxegintza, donde no es público y también hay que garantizar también la confidencialidad que exige la propia entidad pública, ¿no? Entendiendo que esta iniciativa plantea cumplir criterios que ya se están aplicando desde el propio Gobierno vasco para las viviendas de Alokabide, solicitamos junto a la plataforma que etxegintza adopte estos cambios. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Gu baita ere, hasi baino lehen, eskerra emana diegu Stop Desahucios plataformari ona etortzeko.
Efectivamente, asumimos que estamos actuando, en este caso, como correa de transmisión de una petición que nos ha hecho, nos ha hecho a todos los grupos y que hemos recogido la bandera de la petición de la plataforma Esto de Socios de dos de los grupos municipales, en este caso EH Bildu y el Carrequín Donostia, pero asumimos un compromiso públicamente delante de vosotros y delante de la ciudadanía que trabajaremos sobre una modificación normativa de tal forma que efectivamente puedan venir las iniciativas ciudadanas directamente al Pleno y podáis tener vosotros oportunidad directa de hablar en el Pleno, más allá del complejísimo sistema que hay actualmente previsto en la reforma. Eso va a exigir una reforma, exigirá un trabajo, pero yo creo que efectivamente si estamos todos por la transparencia y por la participación activa de la ciudadanía, pues efectivamente no habrá problema en modificar el reglamento orgánico de Pleno en ese sentido. Desde luego nosotros nos comprometemos públicamente a trabajar en ese sentido para que vosotros podáis ser directamente los que de alguna forma realicéis las peticiones directamente en el Ayuntamiento y en el Pleno del Ayuntamiento. Etxebizitzaren gaia da donostiarrak gehien kezkatzen dituen kontua. Izan ere, ugari dira euren etxebizitza beharrei irtenbidea emateko. Bizikidetza unitateak dituzten diru sarreran zati handi bat horretarako erabiltzera behartuta dauden pertsonak. Gertakizun horrek inolako zalantzarik gabe eragin handia du bizikidetza unitate horietan eta guztiz baldintzatu egiten ditu. Horren harira, Eusko Jaurlaritzak bere onartu du kudeatzen dituen etxebizitzaren errenta modulatzeko irizpideak sartzea. Errenta horiek bizikidetza unitateen sarrera haztatuen 20% baino handiagoak izan ez daitezen. Etxebizitza publikoa eskuratzeko araudiaren arabera kalkulatuak. Y efectivamente lo que la plataforma de desahucio nos propone que traigamos hoy al Pleno para que en principio adoptemos a poder ser entre todas y entre todos es precisamente la adopción de dos criterios que yo creo que en principio no debiera existir excesiva dificultad en aprobarlos. En primer lugar, ese mantra que una y otra vez se repite, que efectivamente pues se tienen que tener en cuenta de alguna forma los ingresos de las unidades convivenciales. Y en este caso es lo que se está proponiendo, que se tengan en cuenta los ingresos de las unidades convivenciales, en este caso que están en una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler gestionada por la entidad pública de vivienda, por Donostiako Etxegintza, para que se supere o que no se ponga un umbral que no se supere de tal forma que no se destine a eso, que no se destine a pagar la vivienda más del 30% de los gastos. Eso sí, entendido el 30% de los gastos, no solo los gastos de la renta, sino los gastos más los, incluido dentro del concepto de la renta, el de ese 30% no solo los gastos de la propia renta, sino también los gastos fijos de la propia comunidad o de mantenimiento de la misma. Y en segundo lugar, que no se gire el impuesto del IBI. La Ley de Arrendamientos Urbanos efectivamente establece la posibilidad de que el IBI se repercuta en los ciudadanos. Bueno, estamos hablando de viviendas sociales y estamos hablando además dentro de viviendas sociales de aquel segmento económico, de aquellas unidades convivenciales o aquellas familias que tienen las rentas más bajas, es decir, que ganan menos de 25.500, es decir, que están en las condiciones establecidas para estar en viviendas sociales. Lo que se está pidiendo es que efectivamente en este caso se haga precisamente se estudie efectivamente la exclusión del IBI precisamente de estas unidades convivenciales, que son las que menos ganan y que son, por tanto, las que mayores dificultades tienen. Ya sé que se puede decir que el IBI es poco o es mucho. Bueno, en familias o unidades convivenciales con pocos recursos, un poco para algunos es un mucho, evidentemente, para ellas. Y, por tanto, efectivamente, creemos necesario que se realice un esfuerzo en ese sentido. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Sí, muchas gracias, alcalde. Nosotros ya adelanto que vamos a votar que sí, por varios motivos. En primer lugar, porque nos parece de justicia que aquellas viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social pues se acojan a los parámetros que ha mencionado y que, por otro lado, también contempla el Gobierno vasco. También vamos a votar que sí, porque estamos seguros de que, como antes ha hecho mi compañero Mikel Lezama, EH Bildu y Podemos van a utilizar el turno de réplica para explicar también cómo se va a financiar todo eso, y también estamos seguros que esta vez sí el equipo de Gobierno va a explicar qué impacto puede tener estas medidas, la aprobación de estas medidas en las arcas municipales. En cualquier caso, reitero que vamos a votar convencidos que sí. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai.
Bueno, kaixo, aurretik jarrita lehenengo puntuari dagokiona bai errentari eta komunitateko gastori baiezko emango diogula, nik nahi ditut gauza batzu reflexio txiki bat egitea, edo luzea, ez dakit. A ver, todos somos conscientes, y este grupo municipal más todavía, de que la vivienda constituye uno de los principales problemas para la ciudadanía donostiarra. Por eso, este ayuntamiento ha sido siempre pionero en cuanto a la vivienda protegida y ha invertido en alquiler protegido más euros por habitante que cualquier otro municipio de Euskadi. Y debemos recordar que Donostia cuenta con un servicio de vivienda protegida prestado en condiciones de igualdad, siguiendo las condiciones establecidas por la normativa del Gobierno vasco para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Siguiendo la normativa, tenemos que los precios de arrendamiento de las VPO de Etxegintza se establecen en función de los ingresos de las unidades convivenciales. Las fórmulas de fijación de precios de alquiler en coordinación con otros departamentos se hacen en base a estudios que determinan la renta a que pueden hacer frente estas unidades. Debe quedar claro este punto de partida. Las rentas se fijan con carácter objetivo e igual para todos los ciudadanos y ciudadanas y responden a criterios de progresividad y capacidad de pago de los usuarios. La mejora de las condiciones es siempre un objetivo para la política de vivienda, pero como en toda actividad prestacional de servicios, una mejora de las condiciones económicas para los usuarios tendrá un correlativo incremento de déficit para las arcas públicas, que debe ser analizado. Así que estos temas, cuando se habla del dinero de nuestros contribuyentes, debe hacerse con precisión y analizando datos concretos y considerando que lo que se bonifique a unos deberá ser soportado por otros, pues el sistema no se puede desequilibrar. La vivienda forma parte del conjunto del Sistema Vasco de Ayudas Sociales, que no olvidemos que es universal. Así, cualquier análisis debe hacerse coordinadamente con el conjunto de ayudas, especialmente la RGI y sus complementos. Y adelanto que si consideramos los ingresos mínimos equivalentes a la RGI, a la que todos tienen derecho, hay pocas unidades convivenciales que paguen por la renta de su vivienda más del 30%. Calculamos que será un 5% de las familias. La presente moción se compone de 2 puntos que deben de tratarse y analizarse por separado. Punto número 1. Propone que se formula una propuesta de fijación de rentas que impida que las unidades convivenciales con menos de 25.500 euros ponderados al año paguen más del 30% de dichos ingresos para los conceptos de renta y gastos de comunidad. En este punto debemos remarcar 2 conceptos diferenciados que se unen como si fueran uno solo y corresponden a causas y factores totalmente diferentes. Las rentas de alquiler ya se calculan en base a la capacidad económica de los usuarios y se plantea ahora su modificación. Y el segundo, los gastos de comunidad. Los gastos de comunidad son la simple repercusión de los gastos efectuados, como pasa en mi comunidad, en la de ustedes y en cualquier otra. Y es que estos conceptos no tienen nada que ver con la carestía de la vivienda. Es el costo del servicio de limpieza, electricidad, escalera, mantenimiento de ascensor, que es igual para cualquier comunidad de vecinos, con independencia de que el piso o la renta que sea cara o barata. Limpiar y encender la luz vale lo mismo en vivienda de lujo o en vivienda social. Respecto a este primer punto de la moción, entiende este grupo que es posible instar al Gobierno municipal para que, previa a cualquier decisión, se realice un análisis detallado de cuál es la situación real, que en todo caso exigirá un análisis personalizado de cada solicitud, considerando su derecho a ayudas sociales y cuál puede ser el costo estimado para la Hacienda municipal de una política diferente de rentas. Estamos a favor de su análisis y debate y por ello votaremos a favor de la misma, a efectos de que se analice y concrete este aspecto a fin de proponer acciones concretas. En cuanto al punto número 2, que propone la eliminación de la repercusión del IBI, este es un tributo local obligado por la normativa y cuya repercusión fue acordada en el seno de Etxegintza y así consta en los contratos actualmente suscritos. En este sentido, al ser viviendas protegidas, el IBI ya viene con una importante bonificación y además el valor de los inmuebles sobre los que se aplica es muy bajo al ser inmuebles protegidos. En Donostia, aproximadamente el 85% de la población reside en inmuebles de su propiedad y pagan este tributo municipal, ya bukatzen. Y los usuarios del servicio de Etxegintza ya se benefician de rentas limitadas respecto a lo que pagan del resto los ciudadanos. Y la exención del IBI pretendida tendría un costo elevado que debería ser soportado a futuro por las finanzas municipales, detrayendo recursos para otras políticas. Entendemos por ello que no es posible su aceptación y votaremos que no. Eskerrik asko, orain izteko txandak, den txanda Elkarrekin Podemos taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, vistas las intervenciones de los grupos, en primer lugar agradecer a aquellos que se han sumado a la propuesta de
estos desahucios y apoyar la presente moción. Escuchando a la concejala delegada de Urbanismo Sostenible, bueno, entendemos que es importante recordar que por mucho que entienda que los gastos de comunidad vienen derivados de los servicios y son iguales para unas viviendas u otras o para unas personas u otras, evidentemente el peso que eso supone para los ingresos de unas familias y otras no será el mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de las familias o unidades familiares o convivenciales más vulnerables, con unos ingresos que ya vienen determinados por los propios baremos que han sido aprobados y que han modificado por fin el sistema que venía siendo absolutamente injusto y arbitrario de establecer un sorteo para poder acceder a una vivienda de Etxegintza y, por tanto, bueno, nosotros entendemos y nosotras que es necesario avanzar, dar pasos que van en la línea de lo que ya ha venido aprobando el propio Parlamento Vasco ya desde 2014. Son 5 años desde que se aprobó que las rentas se limitaran al 30% de los ingresos. Eso supone que, claro, si usted dice, bueno, el porcentaje no es muy elevado el que queda, pero luego hay que sumarle esos gastos de comunidad, que son otro pico. Todos sabemos lo que nos supone para todas pagar todos esos gastos, ¿no? Pues más a las familias que están en situación de vulnerabilidad. Igualmente, bueno, creemos que es importante que se asuma también, tal y como viene haciendo el propio Gobierno vasco en las viviendas de Alokabide, el IBI de esos inmuebles, porque, como decía, tanto gastos de comunidad como el propio IBI suponen unos importantes parte de los ingresos para esas unidades convivenciales que permitan que puedan vivir mínimamente en condiciones. Entonces creemos que es una pena que no se haya apoyado el segundo punto de la moción. En todo caso, desde los grupos, yo al menos desde el Carrequín Donostia, plantearemos también en Etxegintza este asunto para poder dar una solución y garantizar una vida digna, que es lo que dice la ley de vivienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak izteko txanda. Eskerrik asko. Bueno, pues el objeto de esta moción presentada por la plataforma Estado de Desahucios y de la cual hemos hecho nosotros de correa de transmisión es precisamente ver y que nos posicionemos todos los grupos, y por eso era necesario que se trajera hoy esta cuestión aquí para que efectivamente pudieran escuchar de viva voz el parecer de los grupos políticos sobre una cuestión fundamental en este caso, si nos parece o no nos parece que es necesario, conveniente, que efectivamente se limiten las rentas de tal forma que no puedan sobrepasar el 30% de los ingresos de las unidades convivenciales. Y si dentro de ese 30% efectivamente tienen que estar los gastos fijos de comunidad, no los gastos de consumo, sino los gastos fijos de comunidad. Y nosotros a eso decimos que sí, porque efectivamente aquellas unidades convivenciales que destinan a satisfacer la necesidad de vivienda a porcentajes superiores, pues empiezan a ver comprometido su desarrollo, su derecho precisamente para la vida de otro tipo, de satisfacción de otro tipo de necesidades, efectivamente además cuando estamos hablando de unidades convivenciales con recursos económicos más limitados, que evidentemente no es lo mismo. Cuando se habla de gastos de comunidad, hombre, a ver, yo creo que lo que no se puede hacer es jugar, la delegada del Partido Nacionalista Vasco juega con trampas, porque en una comunidad de vecinos cualquiera de los comuneros tiene, entre otras cosas, derecho para votar si quiere la implantación de determinados servicios o no, y con qué intensidad quiere esos servicios. Aquí no, aquí no. Aquí los y las arrendatarios de vivienda son los convidados de piedra que tienen que asumir que la empresa, en este caso, haya decidido si quiere el servicio de limpieza o no, si quiere el servicio de administración o no. Y evidentemente estos son los gastos fijos, esto es lo que engruesa la cuenta de gastos fijos, por lo tanto no podemos hacer un símil con lo que pasa en las comunidades de vecinos de las que hay propietarios que ellos votan y tienen capacidad de votar y de decidir. Aquí no tienen capacidad de decidir. Por tanto, precisamente como no tienen esa capacidad de decidir y como estamos hablando de unidades convivenciales con recursos económicos limitados, precisamente por eso tiene más sentido que se englobe dentro del concepto de renta. Y en cuanto al IBI, simplemente les animo a que recapaciten en estos 5 segundos, porque lo que se está diciendo es a que formule una propuesta, es decir, están diciendo que no incluso a formular una propuesta. Ni siquiera han dado un dato económico, aquí no les parece que les preocupa, ni siquiera han dado un dato económico de qué supone esto, precisamente para decir que no. Simplemente les está pidiendo que formule una propuesta para que efectivamente en este sentido, en el sentido de excluir el IBI a aquellas unidades convivenciales que están en pisos gestionados por Donostiako Etxegintza que tienen ingresos inferiores a 25.500. Y a eso es a lo que van a decir que no. Les animo a que recapaciten este segundo punto porque es lo que les está comprometiendo. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, ulertzen dut ez dagoela eragozpenik puntuz puntuka bozkatzeko, beraz horrela egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, aho batez, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak,
kontrakoak, beraz den puntuarekin onartuak gelditzen da mozioa eta ez dago boto azalpen txandarik, bai, talde sozialistak eskatzen. Bai, egunon. Bueno, nosotros hemos votado a los dos puntos, uno que sí y otro que no, por las siguientes razones. En primer lugar, el primero sí nos parecía importante, fundamentalmente, ese límite del 30%, ¿no? El que cualquier familia o persona individual, a la hora de afrontar el pago de la vivienda, no supere ese pago, ese 30%, que desde luego de alguna manera marca un umbral de lo que puede ser vivir dignamente, sobre todo cuando hay, como es el caso, porque evidentemente cuando se está en una vivienda de protección es porque hay unos ingresos limitados, y nos parecía importante que hubiera ese límite del 30%, incluso incluyendo los gastos de comunidad. Por lo tanto, ahí, señor Burutarán, no hay nada, al menos por nuestra parte, desde luego, no hay ningún problema ni mayor discusión. El problema viene un poco en el segundo punto, en el sentido de que, en la medida en que es una moción de control, no permite haber hecho ninguna enmienda, ningún cambio en la misma, y hay algunas cosas que nos resultan quizá difíciles de analizar de entrada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el límite de los 25.000 euros, claro, no se habla solo de viviendas sociales, se habla de todo tipo de productos o otros productos que tiene la entidad. Por ejemplo, ahí entrarían también los apartamentos para jóvenes. Claro, un apartamento para un joven que gane 25.000 euros, que está pagando 100 y pico euros al mes y que las condiciones que le decimos en cuanto a alivio a otras cuestiones sean las mismas que a lo mejor una familia de más miembros, ya sé que son ponderados, pero de más miembros que están en un piso en Inchaurrondo de VPO, que a lo mejor tiene muchas más dificultades para afrontar el pago de eso, pues realmente ahí nos resultaba un poco complicado, ¿no? Y además creemos también que es importante, quizá habría que plantear esto desde el punto de vista no solo para este tipo de viviendas, sino para todas las personas en la ciudad que se encuentran en esta situación, y a lo mejor tiene que tener un tratamiento más desde el punto de vista de las ordenanzas fiscales, que ahora las vamos a afrontar, que exclusivamente desde el punto de vista de Etxegintza. Eskerrik asko, orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa. Kontrol mozio bateratua EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua. Santa Clara Uharteko itsasargian esku hartzeko proiektuari buruzkoa. Moción de control presentada de forma conjunta por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia, relativa al proyecto de intervención en el faro de la isla Santa Clara. Eskerrik asko. La intervención escultórica que se va a realizar en el interior del edificio del faro de la isla Santa Clara provoca cierta preocupación sobre una parte de la ciudadanía y diferentes colectivos naturalistas, ya que la ejecución de la propia obra, así como la afluencia de visitantes, pueden provocar un grave impacto medioambiental en la isla. Debemos recordar que la intervención va a requerir una dotación presupuestaria de unos 2 millones de euros, una intervención donde no se asegura la accesibilidad universal de la ciudadanía y donde no se ha tenido en cuenta el impacto medioambiental que la propia obra va a provocar. Del mismo modo, cabe esperar que una más que probable afluencia masiva de personas como reclamo turístico pueden provocar consecuencias negativas sobre un espacio que es vulnerable a la intervención humana. La isla Santa Clara, dentro del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral del País Vasco, tiene una categoría de zona de especial protección estricta y como tal constituye un área de máximo valor para la conservación. Queremos recordar que el criterio general de ordenación en esta área ha de ser la conservación del ecosistema limitando la intervención antrópica, promoviendo la conservación estricta de sus características morfodinámicas y la conservación activa de su vegetación, según recoge la propia memoria justificativa del citado Plan Territorial Sectorial. Por este motivo, ya en la pasada legislatura, hace menos de un año, mis compañeras de Irabazti y Donostia presentaron una iniciativa que fue aprobada por unanimidad, ya que se entendía que era necesario un informe de impacto medioambiental. En ese punto, en esa moción, se aprobó, por un lado, realizar las gestiones necesarias para garantizar la protección medioambiental de la isla, acorde a su categoría, y por otro lado, se aprobó, se instaba al Gobierno municipal a elaborar un informe de impacto medioambiental del proyecto que tuviera en cuenta todo el ciclo de vida del proyecto, desde las obras, la instalación, el mantenimiento y la propia afluencia. En la comisión del presente mes, tanto EH Bildu como Elkarrekin Donostia, ante la cercanía del comienzo de la obra y al no haber recibido información sobre el informe que quedó aprobado en pleno de noviembre del pasado año,
presentamos una interpelación al objeto de conocer los procedimientos adoptados. En la citada comisión, el alcalde avanzó que el Plan General de Ordenación Urbana no exigía la elaboración de un informe de impacto medioambiental y, por tanto, con ello el Gobierno no iba a dar cumplimiento al acuerdo plenario del pasado año. Respecto a nuestra inquietud a la hora de garantizar la accesibilidad a la citada intervención, el alcalde en la comisión indicó que el edificio sí sería accesible, no así la llegada hasta él, por las propias características morfológicas del entorno, como es sabido, y desde nuestro grupo entendemos que este asunto provoca que una parte de la ciudadanía vea imposibilitado su acceso a un recurso cultural, hecho que rechazamos frontalmente. No podemos permitir que se fomente la cultura solo para unos pocos. El Ayuntamiento con esta intervención está fomentando la discriminación y, por tanto, teniendo en cuenta este hecho, así como la propia vulnerabilidad del entorno, solicitamos que se garantice la protección medioambiental de la isla y del entorno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda. Vale, eskerrik asko. Esandakoaren gainean 3 azpimarra egitea, batetik bai adieraztea, gure ustez agerikoa dela gai honek donostiarren artean, edo gutxienez gaia lantzerakoan hedabide batzuen artean, eta sortzen duen kezka, edo gutxienez sortzen dituen galderak eta harretak, eta bestetikan, hainbat hiriko hainbat eragile ekologistek ere, beraien galdera edo kezka horiek agerian jarri dituztelako. Bigarrenik, aipatzea guretzat nahiko arrazoi eta soberakoa badela 2018ko azaroko udal batzan hau batez onartutakoa berriro mai gainean jartzea, eta honi lotuta eta hirugarren ideia izango zen, azkenaldi honetan aldaketa klimatikoaren gaia guztion ahotan dagoen honetan, eta honi lotuta guztiok hitz egiten ari geranean biosfera ingurugiroa zaintzeari buruz, naiz eta nahiko arrazoi izan udalbatza honek erabakitako hori errespetatzea, iruditzen zaigu nahiko arrazoi ere badela praktika honen esenplu bat eman alizatea, iruditzen zaigulako precisamente ingurumen inpaktuari buruzko txosten horrek ez duela ezer kentzen, baizik eta gehitu egiten duela, eta esan bezala edo azpimarratu bezala, hori ez, praktika honen esenplu hori emateko aukera interesgarria iruditzen zaigula benetan gai honi uste. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Sí, muy brevemente, desde la tranquilidad que da estar en absoluto convencimiento de que el procedimiento administrativo se está siguiendo con rigor y acorde a las estipulaciones legales, pero sí para compartir con todos ustedes una muy breve reflexión en torno a este proyecto, pero algo más. Yo creo que estamos ante una intervención extraordinaria de una de las principales, en estos momentos, de una de las principales mujeres que en el mundo del arte está innovando y está siendo capaz también de, con su obra, ensanchar determinado lenguaje cultural, lenguaje, en este caso, escultórico. Y por lo tanto yo creo que nosotros defendemos que para la ciudad es una suerte y es un honor poder tener una obra de Cristina Iglesias de esta entidad y además en un lugar tan singular. A mí me gustaría saber también, y esto es casi un desideratum, lo reconozco, me gustaría saber cuántas de las personas que se quejan de la posible afluencia masiva que va a tener la isla después de esta intervención han ido alguna vez en su vida al Faro, o incluso me atrevería a decir, han ido incluso alguna vez en su vida a la propia isla. Pero esto, como les decía, es un desideratum, lo reconozco y lo he empezado a seguir reconociéndole. Y una reflexión que nos debe llevar a todos, yo creo, a dar una pensada a la cosa. Hoy sería imposible instalar el peine del viento en el lugar que está actualmente instalado. Y todos reconocemos que es uno de los símbolos de la ciudad de San Sebastián, incluso me atrevería a decir, y no soy de Bilbao, que es uno de los símbolos universales, también del lenguaje escultórico. Hoy sería imposible construir el náutico de San Sebastián, una de las joyas y de los pioneros también en la arquitectura racionalista. Sería imposible. Incluso sería extraordinariamente complicado construir el Paseo Nuevo, porque también habría voces que alegarían, esto es legítimo, que haya quienes no quieran intervenir en estos espacios. Pero al final de lo que estamos hablando es del choque o de dos puntos de vista diferentes sobre la misma realidad. Insisto, este choque es legítimo y es un debate que no se va a acabar nunca, pero algo deberíamos de plantearnos también en esta ciudad del presente y de cara al futuro de por qué es tan difícil que casi todo salga adelante, que todo lo que suponga innovación, todo lo que suponga
introducir elementos que nos van a dotar de una singularidad mayor, resulta que antes era posible hacerlo, antes se podía hacer con éxito, insisto, el peine del viento es uno de los ejemplos claros, y hoy resulta tan extraordinariamente complicado. Nosotros estamos a favor, por si no ha quedado claro, estamos a favor de esta intervención, estamos a favor de esta obra, ojalá sea un paso más de otras muchas que vendrán en otros puntos de la ciudad, desde el convencimiento y desde la tranquilidad de que el procedimiento administrativo, entre otras cosas, porque si no, nuestros técnicos municipales así lo alertarían, se está siguiendo conforme a lo establecido por la ley. Gracias. El Grupo Socialista, ahí. Sí. Nosotros también vamos a intervenir porque defendemos este proyecto como uno de los proyectos importantes de la ciudad de San Sebastián y que enlaza con lo que la ciudad es, con lo que la ciudad quiere ser y con lo que la ciudad representa. Es cierto que el espacio de la isla, pero como se citaba ahora, el espacio de Urgul o de Igueldo, son espacios singulares, espacios con características especiales y que, por tanto, también hay que cuidarlos y que hay que mimarlos y que hay que buscar el equilibrio. Y nosotros pensamos que la intervención de, en este momento, la artista más relevante internacional, escultórica de todo el país, como es la donostiarra Cristina Iglesias, pues representa un poco ese espíritu de equilibrio, de contacto también con la naturaleza y de poner en valor los principios que ha guiado a otros artistas como Chillida o Teiza, en la medida en que también son parte de nuestro patrimonio cultural y escultórico, haciendo el paseo marítimo de la Concha probablemente o de los paseos marítimos nuestros uno de los lugares de itinerarios escultóricos más relevantes a nivel internacional. Y se hace en el faro de la isla porque así también lo ha pedido la propia autora. Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Esto no es que se le ha dicho a Cristina Iglesias dónde hacer la obra, sino que la ciudad le invitó a Cristina Iglesias a buscar un espacio donde ella entendiera que su obra podía tener una singularidad especial o un cariño especial y que en esa medida ella actuó fijando que este espacio era el que reunía las mejores características o condiciones. Por lo tanto, yo creo que hay que pasar de esos debates del todo o de la nada, del todo sí o todo no, y que ambas cosas son posibles y compatibles. Es posible tener una buena obra que dé sentido o que complemente, mejor dicho, lo ya existente en nuestra ciudad en los espacios públicos, de alta calidad internacional, cultural y escultórica, y a la vez es posible mantener un ecosistema equilibrado y razonable, en este caso en el espacio de la isla Santa Clara de la ciudad de San Sebastián. Siempre se pretenden buscar alarmas, buscar atención y en la medida en que sea buscar la atención buena, la atención, hacer un llamamiento al Gobierno para que actúe correctamente, nos parece bien. En ese sentido, nosotros el punto primero lo vamos a apoyar, nos parece lógico y correcto, pero sí creemos que con este tema o con otros lo que hay que buscar son consensos y acuerdos que hagan que la ciudad de San Sebastián avance y no siempre buscar por dónde podemos parar algunas cuestiones para evitar que San Sebastián pues sea la ciudad que todos queremos hacer. Y lo digo porque creo, señor Semper, que el Paso Nuevo sería imposible, porque la ley de costas no lo permitiría, para empezar. Igual el náutico se salvaría con excepcionalidades, porque la ley de costas hace excepcionalidades, pero paseos como el de el Paso Nuevo hoy en día sería imposible. Y creo que eso los donostiarras lo llevaríamos fatal, probablemente, ¿no? Pero es que por eso digo que el equilibrio es importante. Creo que cuando estamos hablando de una relevancia de una obra de estas características, cualquier otra ciudad estaría encantada de hacerlo bien, evidentemente, de hacerlo correctamente y de hacerlo legal como se está haciendo. Por lo tanto, trabajemos todos juntos para que consigamos el equilibrio indispensable para que esto sea una realidad lo antes posible. Eskerrik asko, bueno, puntu honetan nik hitz egingo dut, nik erantzun nuedako baita ere batzordean. Y empiezo con, bueno, decía yo a usted que no con la cabeza, no porque no esté de acuerdo con esa afirmación que hace usted de lo que cuesta muchas veces en esta ciudad sacar un proyecto adelante, porque siempre hay quien está por el no. Efectivamente, eso sucede, pero también sucedía en el pasado. Le animo a leer sobre la historia de las discusiones que ha habido en esta ciudad en torno a muchos de los proyectos que hoy forman parte de ella, y como siempre ha habido una parte de esta ciudad que no ha puesto más que pegas. Afortunadamente,
Lo que siempre ha sucedido es que aquellos que apostamos por tirar hacia adelante son los que han podido desarrollar los proyectos porque han liderado, en la mayoría de las ocasiones, este ayuntamiento. Bueno, hau esan da, bi puntu daude, guk ere bati baiezkoa emango diogu denengoari, guk ez daukagu inongo eragozpenik eta hau da ikusten dugu, Ugartea bezalako gune batean, zaintza ahalik eta handiena gordetzea, baina ez ezkoa emango diogu bigarrenari egiten dan razonamentuarekin ez gatu dezedako bat. Cuando la legislación pide la elaboración de una declaración de impacto ambiental, no lo hace por capricho, lo hace en un contexto y porque considera, sobre todo cuando se da un cambio en el planeamiento o se aprueba un instrumento de planeamiento, mejor dicho, es necesario en algunos casos hacerlo. Es que en este caso no estamos hablando de nada de esto, solamente estamos hablando de una reforma, de una obra. Pedir una declaración de impacto en este caso pues sería tanto como pedir una declaración de impacto en cualquier otra obra que se realiza, en cualquiera de los edificios de la ciudad. De hecho, el edificio del Faro está en mal estado. Tarde o temprano hubiera pedido una intervención, aunque fuera para mantener el uso, que es ninguno, que tiene en este momento. Y a nadie se le hubiera pensado o se le hubiera pasado por la cabeza exigir una declaración de impacto ambiental para hacer esa obra. ¿Por qué cuando estamos hablando de una obra y de un proyecto artístico sí? Pues por una simple razón. Porque hay una obsesión de asociar absolutamente todos los proyectos que tiene esta ciudad al turismo, que a mí ya llega un momento en el que me ofende. Y lo digo sinceramente. Porque claro, si alguien tiene la preocupación sobre los usos que puede tener la isla, y se lo dije en la contestación en comisión, pues la isla en este momento lo que tiene es un bar y merenderos para ir a pasar el domingo. Bueno, si eso no tiene también riesgo de generar atracción turística muy perjudicial para la isla, pues que venga Dios y que lo vea. O si lo que me quieren hacer creer es que los donostiarras solamente utilizamos la isla para ir a tomar algo en el bar que hay allí y a pasar el domingo en una de las mesas o sillas que existen, que para ponerlas en ningún caso nadie pide una declaración de impacto ambiental, y que a ver una obra de arte solo van a ir los turistas, pues no sé, creo que algunos tienen un concepto de los donostiarras un poquito limitado y que desde luego yo no comparto. Porque si esa obra se hace para Donostia y para los donostiarras, para que forme parte del imaginario de los donostiarras, al igual que forma parte del imaginario de los donostiarras el peine del viento. Y si después alguien, o la construcción vacía de Oteiza, sobre ninguna de las dos hemos discutido mucho. No sé por qué sobre esta tenemos que discutir, lo digo sinceramente, salvo que haya un interés porque no se haga. Que a veces uno la sensación que tiene es esa, que la posición de algunos grupos va buscando siempre que no se hagan las cosas. Y francamente creo que no es una posición nada constructiva. Y luego hay una contradicción en términos entre las cosas que plantea Elkarrekin Podemos, aunque no lo formula en esta moción, pero habla de la accesibilidad. Pues mire, si hay que solucionar la accesibilidad de la isla para poder acceder al Faro, eso, con la protección ambiental de la isla, creo que casa bastante mal. Bueno, puntuz, barkatu itxi izteko txanda daukate bi taldeek, lehenengo Elkarrekin Podemos taldeak. Por empezar por el final, aunque no es objeto de debate en esta moción, pero sí que lo he expuesto, porque ya antes, cuando se llevó se trajo esta moción a pleno el pasado año, ya se trató también el asunto. Una intervención para los y las donostiarras solo para algunos. Y evidentemente cuando mostramos nuestra preocupación porque no es accesible la intervención en la isla es para dejar claro que evidentemente la isla no es un espacio adecuado para una intervención cultural y para hacer una obra que pretenda ser un espacio cultural, porque hay una parte que creo que tenemos que tener en cuenta importante de la ciudadanía que no tiene acceso a ese espacio. Si la cultura es para todo el mundo y debe ser de acceso universal, no se puede hacer una intervención en la isla porque va a ser limitada, va a haber una parte de la ciudadanía que no va a poder disfrutarla. Bueno, dicho esto, y hay varios grupos que han comentado el tema de que, claro, otras intervenciones que son relevantes y históricas y que son referente para la propia ciudad, el Peine del Viento, el Paseo Nuevo,
Pues es que estamos en el siglo XXI y nos hemos dotado afortunadamente y vamos avanzando en materia también de protección del medio ambiente y esa intervención pues puede generar una serie de problemas y eso puede afectar medioambientalmente al espacio, la propia obra. Bueno, lo último que ha salido en medios es que van a ir con helicópteros y probablemente, quién sabe, vayan a colocar la escultura o los medios que hagan falta para ella con helicópteros. Pues bueno, pues puede ser una medida para no tocar el entorno, pero me resulta complicado que todo el material que vaya a realizarse o que vaya a surgir a partir del vaciado del interior del edificio, ¿cómo lo van a mover de ahí? Evidentemente va a tener una afección al medio ambiente del entorno y me parece muy peligroso. Por tanto, yo creo que es preciso que, como se acordó en pleno ya el pasado año aquí, ahora se dé cumplimiento a ese acuerdo plenario, porque ahora ustedes están diciendo que no, que aunque el plan general no lo requiere, pues no lo vamos a hacer. Ya, pero es que hace un año dijeron lo contrario, dijeron que iban a hacer un informe de impacto medioambiental. Por tanto, yo creo que es importante que lo cumplan. Gracias. Bai, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bai, nik harridura adirazi nahiko nuke nire aldetik, iruditzen zaidalako kontrol mozioan inongo momentutan ez dela esku hartze artistikoa ren aurkako jarrerarik egin, baizik eta eskatzen dena da gauzak oso konkretu bat, eta da ingurumen inpaktu txosten bat egitea. Entzun ditudan gauzen gatikan, ematen du ingurumen inpaktu txosten horrek eskatze hutsak, bai, zalantzan jarri zezakela proiektua bera. Ondorioz, harritzen nau izugarri, zegaitikan egiten den lotura hori. Berriro diot, iruditzen zait, alako txosten bat egiteak ez lukela ezerrez kenduko, alderantziz, gehitu egiten duela, lagundu egin dezakela, eta benetan esenplu edo praktika honen esenplu ematen lagundu dezakela udalari, besterik ez. Eskerrik asko, beraz, puntuz-puntuka bozkatzean pentsatzen dut ez dagoela arazorik, eta denengo puntuari ekingo diogu, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, bigarren puntu hau ez da onartzen, eta beraz, puntu bakar batez onartzen da mozioa. Ez dago botu azalpentsanda aukerarik, eta beraz, hurrengo puntura goaz. Hamaikagarren kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiako hondartzetako zaintza, salbamendu eta lagundutako bainu zerbitzuari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al servicio de vigilancia, salvamento y asistencia en playas e isla, así como de baño asistido en la playa de la Concha. Podemos taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Gracias a las usuarias del servicio de baño asistido, porque estos días han sido intensos, pero bueno, veremos a ver si el Gobierno entra en razón y da cumplimiento del contrato que tiene asignado y del servicio en condiciones. Bueno, el pasado 8 de mayo se adjudicaba el servicio de vigilancia, salvamento y asistencia en playas e islas, así como de baño asistido en la playa de la Concha, tras licitarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Bueno, hemos tenido conocimiento a través de los medios que bueno, el pasado 28 de junio faltaba una embarcación porque bueno, que era necesaria para el ejercicio del servicio de salvamento. Entonces, ante los problemas para poder contar con todo el material para el comienzo de la temporada de playas, interpelamos a la concejala delegada, la señora Garmendia, con el objetivo de plantear la falta de material en el servicio y nuestra preocupación por el personal que desarrolla la vigilancia de playas. La concejala delegada en comisión insistió en que el servicio contaba con el mismo personal y los mismos medios técnicos que había la pasada temporada de playas, y en ese punto, y habida cuenta de la información con la que contábamos desde el Grupo Municipal por las quejas que se habían trasladado a la propia concejala delegada de usuarios del servicio de baño asistido, asegurando que faltaban sillas para el baño y que el servicio claramente había empeorado respecto al ofrecido hasta el pasado verano, pues trasladamos esta cuestión, ¿no? De las 4 sillas anfibias que tenía Cruz Roja el pasado verano, se había pasado al comienzo de esta temporada a una sola silla, y solamente con la llegada de las quejas al departamento correspondiente se incorporó una segunda silla anfibia que no había podido usarse, y tengo que señalar que porque nos lo han trasladado las propias usuarias, porque estaba sucia, y hecho que además lo habían señalado los propios socorristas y a los usuarios del servicio. Además de las sillas anfibias, el servicio contaba el pasado año con una silla de paseo
Y este año, pues al comienzo de la temporada, pues esa silla de paseo no estaba, y solo cuando los usuarios se han quejado, pues, y se ha tratado el tema en comisión, y además los medios los medios de comunicación han sacado el tema, estamos hablando ya de la semana pasada, se ha puesto en primer lugar una silla de ruedas normal, algo que resulta del todo llamativo teniendo en cuenta que era imposible moverla en la arena. A los 2 días ya han adaptado las ruedas, pero solo las traseras. Y los trabajadores del servicio, a los que debemos de agradecer que a pesar de los medios que contaban han hecho su labor pues todo lo mejor que han podido, pues se han quejado porque, claro, tenían que llevar la silla del revés. Por tanto, algo que resultaba del todo incómodo, ¿no? Entonces, finalmente, esta misma semana se ha confirmado a los usuarios que van a incorporar más medios para que el servicio cuente con el mismo material que el pasado año. Además de la silla, los usuarios han reclamado que se incorporen tumbonas y sombrillas, porque eso iba a facilitar que pueda realizarse el baño asistido en condiciones. Pero debemos de decir que esos materiales, estos últimos, tumbonas, sombrillas, son materiales que deberían de haber sido aportados por el ayuntamiento, porque está en el contrato. Y ahí revisen si quieren el pliego del contrato, ¿eh? Pero esos recursos no estaban. Son elementos que son sencillos, pero que suponen una ayuda indispensable para que los usuarios del servicio puedan disfrutar del baño en condiciones. Y finalmente, señora Garmendia, ha necesitado 2 cartas, varias quejas al departamento, una interpelación y en tiempo de descuento en vísperas de pleno ha decidido atender a los usuarios. Tras el encuentro que se ha producido, ha confirmado que esta misma semana habría 4 sillas anfibias. Bueno, he de decir que 2, que son las que estaban en marcha después de la queja de que solo había una, están, pero la tercera está guardada y se ha sacado ahora la de los niños. Y que va a dar orden de instalar sombrillas y tumbonas. Discúlpeme, pero me parece todo un despropósito haber perdido 1 mes y medio de verano y no se hayan garantizado los recursos necesarios para dar el servicio en condiciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak dauka hitza. Bueno, un poco por poner sobre la mesa, bueno, primero decir que vamos a votar a favor de vuestra propuesta, sobre todo porque me parece un poco dejadez lo que ha pasado, ¿no? Ahora mismo ya como ciudadano, que usuario de la playa, es que no entiendo absolutamente nada. Estamos vendiendo por un lado la foto, el Donosti, la Concha, la Bahía, jo, qué bien que vengan todos aquí, sin embargo ponemos en entredicho luego los servicios y la seguridad de la misma. Voy a ir punto por punto un poco con las cosas que me chirrían. El año pasado había 2 personas encargadas de los baños asistidos. Si no se necesitaban dichos baños asistidos, estas personas hacían labores de socorristas. Claro, este año, luego explicaré también por qué, pero este año, si no hay demanda, estas personas no hacen esa labor porque así se ahorran el coste de estar pagando a estas 2 personas. Precisamente por eso, que es una de las reivindicaciones también del Carrequín Donostia, hay que ir hay que pedir hora. Cuando el año pasado ibas y no había nadie, te daban el servicio. Otro punto. Hubo huelga el año pasado, creo que todos sabemos, por las condiciones de los trabajadores. El concejal que había el año pasado, que disculparme pero no recuerdo quién era ahora mismo, firmó unas mejoras de cara al año siguiente, siempre y cuando saliera la Cruz Roja. Esto a mí me chirría y muchísimo, sobre todo viendo que ahora no ha salido la Cruz Roja. Es decir, me suena, me lavo las manos, me quito este marrón de encima y el año que viene ya veremos a ver qué es lo que pasa. Luego, otra de las reivindicaciones, todo Guipúzcoa ha firmado que haya subrogación, excepto Donosti, otra cosa que tampoco entiendo. Cuando encima es una de las cosas que se había hablado cuando el concejal el año pasado firmó esta declaración o estas mejoras. Ha habido una subida de sueldo considerable, bajo mi punto de vista, incluso excesivo o desproporcionado, mejor dicho. El año pasado es verdad que se ha ido subiendo, pero el año pasado estaban cobrando 1.300 euros al mes, el que más, y este año están cobrando 2.400 euros al mes por un curso de 108 horas. Esto lo único que, bajo mi punto de vista, ha solucionado es que la gente que el año pasado se quejaba y salía con pancartas, con el bolsillo lleno, no le apetezca hacerlo porque ya ve que por lo menos su bolsillo está lleno, sabiendo encima que el servicio no está al completo. En el pliego de condiciones, bueno, al parecer es un copy-paste desde hace 20 años, se ha copiado y pegado durante los últimos 20 años, lo único que ha cambiado es la dotación, efectivamente, como decía ahora, la dotación económica este año.
como se presentaba esta dotación económica que había que aumentar, obviamente la Cruz Roja, intentando respetar el pliego de condiciones y los servicios que se estaban dando hasta ahora, aumentaba mucho dentro del concurso aumentaba mucho su precio, por lo tanto el ayuntamiento directamente lo excluyó porque el dinero, o sea, porque se disparaban los precios. Lógicamente, ¿qué ha pasado? Que bajando también, o sea, si se les obliga a subir el sueldo a los trabajadores, pero luego se les dice, o sea, y queremos mantener el coste de playas, lógicamente el servicio va a ser mucho peor. De 50 días, el barco ha estado parado 17 días. El barco pertenece al ayuntamiento, o sea, sí ha habido barco, lo que pasa que no estaba en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no tenía los papeles al día, papeles que ponía al día la Cruz Roja. Claro, ahora el ayuntamiento se ha encontrado que la Cruz Roja no está y dicen, ostras, ¿qué papeles? ¿Cómo se pone esto al día? El barco, además, ahora que ya está con los papeles al día, el barco que ya está con los papeles al día no está en funcionamiento hasta las 10:30, porque los socorristas te tienen que cambiar en los relojes e ir andando hasta el puerto, cosa que es media hora, cuando el año pasado estaba a las 10, como muy tarde, 10:05, en funcionamiento. Y por último, los socorristas han tenido que ir, y desconozco si siguen teniendo que ir, en el barco turístico a la isla para hacer sus funciones de socorristas, habiendo que, sobre todo, cuando antes no iban, porque iban en la Zodiac de los socorristas, y este año se han encontrado con el incidente de que sacaron, desconozco el día, pero que sacaron a una persona semi-inconsciente y la tuvieron que enviar en el barco de vuelta porque no tenían barco y decirle, allí tiene usted la ambulancia esperando. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, mila esker, alkate jauna. Y bienvenidas, que me imagino que alguna de las personas con las que hablé estará ahí, no lo sé, por teléfono. Lo que sí quisiera, lo voy a intentar al menos y espero conseguirlo, es en el tiempo que tengo transmitir toda la información, buena parte la aporté en la comisión y otra no, y diferenciar dos aspectos. Por una parte, el servicio de salvamento y socorrismo del baño asistido, que no formó parte de la interpelación realizada por Elkarrekin Podemos. La señora representante del Elkarrekin Podemos está empeñada en ir a Marte y plantar un árbol. Y ir a Marte y plantar un árbol es imposible. Y abordar este tema cuando hay alguien o alguienes empeñados en sembrar constantemente dudas, pues es complicado. Pero el ayuntamiento no ha hecho nada diferente al año pasado. La subrogación, empezando por lo imposible de ir a Marte y plantar un árbol, la subrogación ha sido imposible. Fue un punto que desde Intervención y Secretaría no se dejó lugar a dudas de que no se podía realizar. Y en esos mismos términos se expresó el órgano administrativo de recursos contractuales en su resolución EB 2019-051, desestimando el recurso interpuesto por ELA. O sea que a Marte y plantar un pino no se puede, no se puede. Eso de entrada. Los pliegos técnicos que regulan el servicio son los mismos que el año anterior, la temporada anterior, no cortapega de hace 20, en la temporada anterior. Y los recursos humanos y materiales del servicio de salvamento y vigilancia son los mismos. Son las mismas personas las que han sido contratadas ahora por la empresa adjudicataria, las mismas contratadas por la Cruz Roja el año pasado, con una diferencia, con muchas mejores condiciones laborables que, al parecer, al Partido Popular no le parece adecuadas. Pero es así, fruto de una negociación y de un acuerdo que hubo, no de ir a Marte y plantar un árbol, porque eso es imposible. Pero son las mismas personas, los mismos y las mismas socorristas
con los mismos medios. Y eso lo aclaré así, pero no parece que ha surtido efecto. Ahora pasemos al baño asistido. Los pliegos de condiciones, como son los mismos, y parece que alguno se lo ha leído, pero no bien, o alguna, establecían como condición y requisito 2 sillas anfibias. ¿Qué pasaba el año pasado? Pues que Cruz Roja, a través de Kutxa Fundazioa, tenía otras 2 sillas que no formaban parte del servicio obligatorio establecido en los pliegos de condiciones del ayuntamiento. Con lo cual, la situación cambia porque Cruz Roja ya no está y el pliego de condiciones establecía 2. A raíz de las quejas de algunos ciudadanos que no tenían por qué saber esta historia, el ayuntamiento ha comprado una silla anfibio para niños que antes no existía y tiene una silla de paseo también en condiciones desde esta semana. Y el servicio, tal y como se lo expliqué a una ciudadana ayer, se ha ampliado, cosa que antes no había, 3 fines de semana de septiembre también. Garmendia Andrea. Bai, baino, eske behar dut denbora pixkatxo bat, esplikatzeko ondo. Denbora da ezarrita daukaguna. Vale, hori da. Tenemos las mismas personas, las mismas condiciones y a partir de esta semana 4 sillas, anfibios y hay parasoles y hay tumbonas igual que había el año pasado, igual. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, señora Garmendia, igual ha pasado demasiado tiempo en Marte y se olvida de que si hay familias aquí que están denunciando que no se está dando el mismo servicio que otros años, será real, ¿no? Digo yo que una familia no viene aquí al pleno porque no tiene otra cosa que hacer a trasladar esta necesidad y encima le ha sido trasladada en más ocasiones. Entonces le pediría, por favor, que por respeto a estas familias se atiendan estas peticiones de otra manera y dejemos que si Marte para arriba, Marte para abajo y nos centremos en el tema real, que es cómo se va a garantizar un baño asistido, cómo se va a garantizar con los mismos medios que en la anterior legislatura, que en la anterior y que en la anterior, porque es un servicio que viene dándose desde hace muchísimo tiempo. En relación al punto 5 y al 6 de la moción, en el que se habla de la subrogación y de las condiciones dignas de trabajo, la subrogación no estaba incluida. De hecho, los sindicatos lo que denunciaban a lo largo de este verano, que estuvieron a punto de hacer una huelga como la del año pasado, era que Donostia es el único municipio costero en el que no se ha incluido el tema de la subrogación. Entonces, no sé, igual tenemos pliegos diferentes, cada partido político de los presentes en el pleno y hemos hecho una lectura distinta por lo que veo. Iruditzen zaigu udal gobernu honi asko kostatzen zaiola baldintza duinak bermatzea langilei, bai udaletxean, ikusi dugun bezala lehengo agintaldian administrariekin, etxez-etxeko zerbitzuko langileekin, ubikeko langileekin, eraikin publikoen garbitzaileekin, eta honen atzetik gertatzen da, baldintza duinak bermatzen ez diren bitartean, zerbitzuak ere ez direla izan behar diren bezalakoak. Orduan, gure baiezkoa emango diogu kontrol mozioari, 6 puntuei, oso eskaera logikoak iruditzen zaizkigu, y por supuesto no compartimos para nada la lectura que ha hecho el señor Lezama de que parece que los socorristas se enriquecen realizando su trabajo. Creo que expresiones como las que se han trasladado de que se llenan los bolsillos y dejan sus quehaceres nos parecen fuera de lugar totalmente y para nada compartimos esa perspectiva. Talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, eta beraz, izteko txanda Podemos taldeari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, no voy a entrar en valoraciones, señora Garmendia, de si estoy en Marte o no. Creo que aquí lo importante es que hay una serie de familias, usuarios del servicio de baño asistido, que ha trasladado unas quejas, que están hoy aquí presentes y ha dejado 30 segundos para poder intervenir sobre este asunto. Creo que es importante que se les atienda. Desde nuestro grupo solo queremos que el verano que viene no pase lo que ha pasado este verano. O sea, que es que hay una serie de medios técnicos que debían de estar y no han estado. Y solo mediante quejas, presiones, llamadas, traer una interpelación,
a duras penas se está tratando de resolver el asunto o de dar respuesta cuando tenía que ser desde el primer día. Es que hay personas que todavía no han podido disfrutar del baño asistido este verano porque estamos a 24 de julio y el servicio es incompleto, es escaso, que es que las personas han tenido que plantearse alternativas en otros pueblos porque el servicio en Donostia es malo y no tiene ningún sentido que estemos en pleno siglo XXI diciendo que, bueno, vamos a poner unas sombrillas o unas tumonas cuando estaban puestos ya en el pliego y eso lo tenía que haber aportado el ayuntamiento. Por tanto, lo que no tiene sentido es que diga que tiene los mismos medios técnicos porque usted misma en medios de comunicación ha dicho que había 4 sillas anfibias el pasado verano, independientemente del contrato como fuere. Es que los usuarios del servicio el año pasado veían 4 sillas y ahora cuando han ido a utilizarlo, el primer día había una y después de presiones ha llegado la segunda. Y entonces la silla de paseo que tampoco estaba, finalmente han puesto una silla de ruedas. ¿Usted se imagina que los trabajadores del servicio, en mitad de la arena, con una silla de ruedas normal, tratar de mover a alguien que va a utilizar el baño asistido? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, finalmente, a duras penas están tratando de modificarlo. Bueno, pues lo único que le pedimos es que cumplan con los servicios públicos, que hagan seguimiento de los servicios que subcontratan, porque si ustedes hubiesen estado encima de ese contrato, de esa empresa, y hubiesen visto las condiciones en las que está el servicio, hubiesen visto que no estaba en condiciones. Y atiendan a la ciudadanía, por favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, talde guztiek, talde jeltzaleak ez du boto azalpenik eskatuko, beraz, hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako amai. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, altzan bizi eta gizarte zerbitzuen erabiltzaile zen pertsona baten heriotzari eta gorpu aurkitzari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia en relación a la muerte y posterior descubrimiento del cadáver de una usuaria de servicios sociales vecina de Altza. Cadáver de una usuaria de servicios sociales vecina de Altza. Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Bai, justifikazioan agertzen den bezala, albisteetan agertu zen pertsona honen heriotza eta beranduago bere gorpua etxean bakarrik zegoela bilatu zela, ez? Teniendo en cuenta la interpelación que presentamos en la comisión, nos comentaba la concejala delegada que se trataba de un caso que tenía una serie de problemáticas y que además el funcionamiento de ayuda prestada por los servicios sociales se activa cuando la persona lo pide y requiere de esa asistencia. Guk atzo bertan izan genuen bilera eta eskertzen dugu gainera. Asistentzia eramaten duen gizarte zerbitzuetako pertsona batekin, arduradun batekin, eta kasuari buruz hainbat informazio eman zizkigun, eta bere, asko eskertzen dugu, ez? Oso ondo azaldu zizkigun zein diren, adibidez, bakartasun egoeran eta nagusiak diren pertsonen kasuan erabili daitezken eta aktibatzen diren errekurtsoak. Egia da, kasu honetan, pertsona hori etzela adindua, eta ez dugu, konfidentzialtasunari dagokionez ez dugu informazio gehiago emango, baina badago kasuistika bat, eramaten gaituena pentsatzera, kasu hau gehiagotan errepikatu daitekela, eta gainera hala adiraziztugun arduradun horrek hau da, naiz eta prentxan agertu ez, eta prentxan agertzen den guztiak eta eriotzekin zer ikusi daukanak larritasuna sortzen du, baina gertatzen direla prentxan agertu ez, baina etxean bakarrik hiltzen diren pertsona gehiagoren kasua. Eta gainera horrek ere kasu askotan emakumearen irudia du. Eta zentzu horretan horregatik mozio hau mantentzea pentsatu dugu. Izan ere, argi geratzen zaigu, hau gertatzen den bitartean beharrezkoa izango dela bakarrik dauden, eta baita ere, naiz eta adinduak ez izan, gizarte zerbitzuen interbentzio hori errefusatzen duten kasuetan,
gizarte zerbitzuen, osasun zerbitzuen eta baita ere, kasuan kasu, judikaturaren arteko koordinazio egoki bat izatea. Eta zentzu horretan bai nahi dugu argitu. Ez dela karga guztia edo erantzunkizun guztiak gizarte zerbitzuetan jarri behar. Baina baita ere pentsatzen dugu, hau gertatzen ari balima da, naiz eta prentsan ez agertu, jarraitezkela, ekiditeko edo behintzat egoera hauek bakartasunean bizi diren pertsonen, emakumeen, heriotzak saihesteko agian metodologia edo programa gehiago txertatu genitzazkela. Eta zentzu horretan dijoa mozioaren zentzua. Eta orduan, guk azkenean eskatzen duguna da, bi programa aipatzen ditut, bat Gipuzkoako Aldundian adibide bezala jarrita dagoen eta Madrilgo hirian erabiltzen den, baina jatorri frantsesa duen programa bat, zeinak adierazten duen, pertsona horiei, irakurriko da zuzenean, intercambiar apoyos en momentos puntuales y pretende involucrar a la ciudadanía en el cuidado de las personas mayores, fomentando las relaciones y los intercambios generacionales. Baita ere, nagusilanen hilo de plata daukagu, badakigu nagusilan eta aintzeko ekimenak diruz sustatzen direla, baina iruditzen zaigu pertsonen bizitzarekin jokuan gauden honetan agian interesgarria izango litzatekeela eta zentzu horretan mozioa hortik dijoa udalak bertan azalpena programa horrelako antzeko bi eredu horietakoren bat udalak berak txertatzea. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez? EH Bildu taldeak bai? Bai, kasu honetan ezezko bozka emango diogu proposamen honi eta azaldu nahi dugu zergatik. Alde batetik ez dugu konpartitzen justifikazioan azaltzen dena eta iruditzen zaigu ere kasu hain pertsonalak izen abizenekin ekartzea gure aldetik soberan dagoela. Dagoeneko existitzen dira programa batzuk egoera larrian dauden pertsonak atenditzeko eta egia da hobetu daitezkela, noski, badago zuk aipatu duzun nagusilaneko programa hori, etxez etxeko bizitak egiten dituztenak, Donostia Lagunkoiak ere jasotzen ditu beste neurri batzuk, urgentzia sozialeko zerbitzua ere badaukagu udaletxean, baina egia da kasu batzuk oso zailak direla eta hortik kanpo gelditzen direla. Baina hori kontuan hartuta, mozioan eskatzen dezutena da, pedimos al gobierno municipal a que aplique una solución como por ejemplo un programa del tipo Grandes Vecinos para que el seguimiento de personas identificadas en los servicios sociales que rechazan la intervención de estos tengan un seguimiento a fin de evitar desenlaces como el del presente caso. La verdad que no pensamos que casos tan complicados donde se pueden dar realidades como enfermedades mentales, consumo, situaciones de desestructuración familiar muy cronificadas en el tiempo, no se solucionan con voluntarios y con voluntarias por muy buena voluntad que tengan. Nos guste o no, en servicios sociales a veces no se puede intervenir como a los profesionales les gustaría, ni tan rápido como a los profesionales les gusta, para empezar porque hay un principio que hay que respetar, que es el respeto de la autodeterminación de la persona, del derecho que tiene la persona a recibir una intervención o no, a no ser que haya una orden judicial que sí que permita a los profesionales de servicios sociales intervenir quiera la persona o no. En este caso nos consta que se han realizado más de 100 intervenciones. Pensamos que se trata de casos, como decía, muy complicados y que personas voluntarias sin una profesión y sin una formación actúen en estos casos, pues creemos que más allá de ser positivo puede complicar todavía más esta realidad. Entonces sí estamos de acuerdo con la teoría de que se pueda analizar qué más se puede hacer ante situaciones de soledad y de exclusión, pero no compartimos que un programa de voluntariado pueda hacer frente a este tipo de casos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalea orain. Mila esker berriro presidente jauna. Nik
funtsean Duarte Andereak esandakoa errepikatuko dut. Guk ere ezezko botoa emango diogu proposamen honi, eskatzen dena bezalako iniziatibak dagoeneko bultzatzeaz aparte, bakarrik bizi diren adineko pertsonak gizarte zerbitzuetara gerturatzeko berariazko programak ere baditugulako martxan. En efecto, desde el Departamento de Servicios Sociales no solo apoyamos e impulsamos proyectos como los que usted cita, que Grandes Vecinos está implantado en Alza y subvencionamos a través de Cruz Roja, sino también otros como Mirada Activa, Un Hogar que Cuida o L. Caleac y algún otro más. Aparte de todo esto, hace mucho tiempo que se puso en marcha un programa propio y específico consistente en contactar con personas mayores que viven solas o acompañadas de otra persona mayor de las que no tengamos noticia ninguna. Ese programa y la coordinación cada vez más estrecha, que siempre es mejorable, pero la coordinación cada vez más estrecha con los y las médicas de atención primaria permite que nos acerquemos a un grupo de personas frágiles y ofrecerles nuestros servicios y recursos, lo que para nosotros le aseguro, señora Araneta, que es una prioridad. Porque no es cierto, como usted afirma en su moción, que las ayudas solo se activan cuando las personas las piden. No, no, se activan también cuando terceros nos ponen sobre aviso a las trabajadoras sociales. Sin embargo, una cosa es contactar con personas en situación de vulnerabilidad o fragilidad y otra que todas esas personas acepten ser atendidas. Afortunadamente, la mayoría de personas en esta situación, así contactadas, consienten ser ayudadas, pero hay quien no. Y uno de esos casos, señora Araneta, ha sido el que usted ha utilizado para proponer que hagamos algo que ya hacemos y para cuestionar la ingente y complicada labor de las trabajadoras sociales que han intervenido en este caso. Sí, me refiero al contenido de su interpelación y que lo hacen además en otros similares. Ha sido usted muy injusta en sus apreciaciones sobre el trato dispensado en este caso. Le aseguro además que en los casos más recalcitrantes, las trabajadoras sociales echan mano de cualquier persona o asociación que pueda hacer de puente entre los servicios y quien se resiste a ser ayudado o ayudada. No obstante, como usted debería saber, no se puede obligar, ya ha mencionado la señora también Duarte, no se puede obligar a ninguna persona mayor de 18 años a ser atendida sin su consentimiento, no sin antes incapacitarla, y que únicamente un juez o una jueza puede incapacitar a la gente. En el caso que usted se ha empeñado en utilizar para poner en duda el buen hacer de los servicios sociales de base, se llevaron a cabo más de 100 actuaciones realizadas además por distintos profesionales a lo largo de muchísimo tiempo. Y esa persona se negó sistemáticamente a recibir ayuda. Me gustaría poder pensar que sus manifestaciones sobre el trabajo del departamento se han debido al desconocimiento y que esta no se va a volver a repetir. Vuelvo a reiterar que mi puerta siempre va a estar abierta, como lo estuvo ayer y en cualquier otro momento, para informar no solamente de aquellos aspectos y puntos sobre los que no podemos hablar públicamente, porque no podemos, sino también sobre cualquier otra cuestión referente al trabajo de las trabajadoras sociales, que son auténticas bomberos, como me decía en alguna ocasión mi compañera o la compañera Olaya Duarte, y también magas sin magia. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Podemos taldeari dagokio. Bai, interpelazioan aurreko astean gertatu zen bezala, badirudi interpretatzen dela gizarte langileekin sartzen ari naizela edo beraien lana kuestionatzen ari naizela. Ez, hemen gertatzen dena da, eta hainbat aldiz aipatu da, adineko pertsonak bai, baina pertsona hau eta pertsona honen egoera antzekoan egon daitezkenak badira adinduak ez direnak. Eta orduan, horren inguruan interpretatzea nik gizarte langileei eraso bat ari naizela egiten, ez da, dela. Beste datu bat, interpelazio hau eta gero, bilera jarri izan mozioak itxi eta gero hurrengo astelenean. Eta azkenean, atzo egin genuen bilera hori eta han jaso genuen informazio hori. Mozio hau mantentzea erabaki dugu, ze asko aipatzen zitzaigun dauden errekurtsoak, eta egia da, baina justo kasuistika honetan gertatzen dena da pertsona hau eta antzeko egoeretan daudenak ez direla adinduak, eta zentzu horretan zerbait iruditzen zaigu egin beharko dela. Ez dakit
programa hauek aplikatu edo beste erantzunen bat, baina gai honek horrela jarraituko baldin badu eta honen interpretazioa baldin bada hau erabiltzen ari naizela gizarte langileak atakatzeko, bueno, desde luego oso begirada maltzurra iruditzen zait, eta bai, orain bilduko gara urrengo legegintzaldi honetan, baina nik ere espero dut, aipatzen zenun bezala horrelako ez errepikatzea, nik ere espero dut horrelako interpretazio maltzurrak ez errepikatzea. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Ez dakit botu azalpen txandarik nahi den, bai talde popularrak nahi du. Por explicar un poco nuestro no, volviendo a lo que ya habéis dicho desde H. Bildu y desde PNV, el lunes, ayer también en la reunión, nos lo dejaron bien claro y que los servicios sociales hacen una labor brillante, sobre todo con los recursos. Se puede entrar en un debate a lo mejor de si los recursos son suficientes o no, evidentemente, pero me parece que todo lo que se pedía aquí lo hacen y con creces. Por lo tanto, no le veía demasiado sentido, por lo menos presentado de esta manera. Por lo tanto, ahí está la explicación de nuestro no. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua etxe bizitza turistikoak merkaturatzeko nazioarteko plataformei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a plataformas comercializadas internacionales de pisos turísticos. Internacionales de pisos turísticos. Hau, zuzenean taldeak irakurri eta gero bozkatu egingo dugu. Donostiako udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari bete ditzala 2018ko ekaineko eta 2019ko apirileko osoko bilkuraren erabakiak eta eman diezaiela udal taldei 3 hilabeteko epearen barruan etxebizitza turistikoak merkaturatzeko nazioarteko plataformekin izandako bileren berri eta eska diezaiela plataforma horiei hirian merkaturatzen dituzten etxebizitza turistikoen zerrenda. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura goaz. 14. kontrol mozioa. 14. kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Mendiolako sarbidei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a los accesos a Mendiola. Municipal Elkarrekin Donostia relativa a los accesos a Mendiola. Bai, Elkarrekin taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Como bien saben, en el Paseo de Ulía, en Donostia, a unos 170 metros de distancia de la Ikastola Herria Mecha, se encuentra el acceso al caserío Mendiola. Desde este punto arranca un camino forestal que permite acceder hasta el Fuerte Zarra, ubicado en lo alto del monte. En 2016, en esta zona se llevaron a cabo trabajos para acondicionar el tramo entre el citado caserío y el Fuerte Zarra, con el fin de facilitar el paso de camiones del servicio de bomberos para mejorar las condiciones de estos en caso de incendio forestal. Desde que se procedió a acondicionar la citada zona con el objetivo de poder facilitar el acceso en caso de emergencia, la cantidad de vehículos aparcados al borde de la pista asfaltada ha incrementado. En la comisión del presente mes trasladábamos la preocupación de quienes frecuentan la zona por los problemas que pudiera provocar la imposibilidad de poder utilizar la pista para el fin con el que se acondicionó, esto es, un posible incendio que pudiera producirse plantearía serias dificultades a los vehículos de emergencia y extinción de incendios porque limitaría el acceso de los mismos, y teniendo en cuenta que pudiera darse el caso de que se pudiera producir algún tipo de emergencia y con el objetivo de poder garantizar un uso adecuado del lugar, entendemos desde nuestro grupo que es imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para limitar el acceso a los vehículos privados. El concejal delegado en la comisión correspondiente apuntó que la zona ha sido tradicionalmente lugar de aparcamiento y que este hecho no imposibilitaría en ningún caso poder actuar porque se procedería a retirar los vehículos. Igualmente, el concejal delegado negó que se hubiera dado ningún simulacro en la zona y en todo caso apuntó la posibilidad de que algún vehículo ligero de bomberos en alguna visita rutinaria pudiera haber visto cómo estaba la zona. En todo caso indicó que no había ningún informe al respecto. Desde el Elkarrekin Donostia consideramos que es preciso actuar
en el sentido de limitar el acceso de los vehículos privados, del mismo modo que en su momento se actuó en la zona de la explanada donde está el aparcamiento que lleva a la zona del merendero o tiro al plato en su momento de Basoyúa, ¿no? Y como seguro que muchos de ustedes recordarán, en su momento se llenaba de vehículos que buscaban aparcar cerca de las mesas del entorno. Sin embargo, hoy no es posible subir y los coches se dejan en el aparcamiento de la explanada. En este sentido, proponemos que esos vehículos indebidamente estacionados en la recta que lleva a la Ikastola de Riamecha para hacer el camino, por ejemplo, del Faro de la Plata, si aparcaran en el aparcamiento habilitado en la explanada de Ulia, la distancia a cubrir desde un punto y otro no les llevaría más de 5 o a lo máximo 10 minutos. Desde el Elkarrekin Donostia queremos señalar que a pesar de que la zona sobre la que estamos tratando sea un lugar de aparcamiento habitual, aunque no acondicionado como tal, es preciso dar pasos firmes en favor de la conservación del Monte Ulia, para lo cual es preciso aprobar con la mayor urgencia posible el plan de compatibilización del parque de Ulia, ¿no? De igual modo debemos recordar que en el entorno donde se están aparcando los citados vehículos está la charca que la Fundación Cristina Enea está tratando de recuperar y que quisiéramos recordar que ha sufrido y sufre de forma frecuente numerosos vertidos, tal y como lo denunció el grupo Irabazi Donostia la pasada legislatura, ¿no? Con el objetivo de proteger la zona del acceso de tantos vehículos privados y las afecciones que eso provoca sobre el entorno, hemos planteado la citada moción, ¿no? Entendemos que es necesario establecer algún tipo de barrera que limite el acceso de los vehículos privados a la zona de Mendiola y, en segundo lugar, entendemos necesario mejorar la protección del entorno de la charca, que, como bien decía, pues está tratando de recuperar la Fundación Cristina Enea en el entorno de Mendiola. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko. Simplemente me gustaría preguntar al delegado del ayuntamiento si se ha solicitado en algún caso un informe preceptivo a los servicios, a los bomberos, para ver si efectivamente pudiera haber un riesgo para la seguridad ciudadana en caso de que se bloqueara el acceso al Monte Ulia. Gracias. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Egunon berriro. Bueno, yo, por mi parte, nos vamos a repartir, entre comillas, la respuesta o la fijación de posición del grupo del Gobierno, el compañero Martín Ibabe y yo. Yo voy a hacer más hincapié en el segundo punto. Esta charca a la que hacemos referencia, que fue una charca creada por el Departamento de Medio Ambiente, no exactamente desde la Fundación Cristina Enea, que lo que ha hecho de alguna manera ha sido seguimiento y visitas y demás, pero la charca se creó por el Departamento de Medio Ambiente y que es una charca artificial, también creo que es conveniente recordarlo, se hizo fundamentalmente como un elemento para recuperar y conservar la fauna de anfibios y reptiles en la zona, en este caso de Mendiola, Ulia, etcétera. Lo cierto es verdad que la falta de civismo de algunas personas hizo que cuando se hizo la primera visita por parte, en este caso sí, de la Fundación Cristina Enea, de la Fundación Cristina Enea, pues se viera que, en fin, se habían hecho vertidos y había incluso televisiones, ¿no? Una cosa bastante desagradable, ¿no? Y muy poco cívica, desde luego, ¿no? Se volvió a poner y se había retirado el vallado, etcétera. Se puso un vallado de nuevo, se puso unos carteles de advertencia y demás, y después se comprobó cuando se volvió otra vez de nuevo a hacer el seguimiento que de nuevo se habían quitado y también se habían vuelto a lanzar alguien tiene alguna fijación con las televisiones porque había vuelto a lanzar ahí la televisión y bueno, había que reforzar esa seguridad y por lo tanto vamos a votar que sí a este segundo punto porque efectivamente, ya que es algo que además el propio ayuntamiento ha generado y ha creado, pues vamos a intentar que se mantenga a pesar de que evidentemente una vez más pues la falta de civismo es la causante de estas cuestiones como ocurre con otras cosas del mobiliario urbano, las pintadas, etcétera. Eskerrik asko, talde jeltzalearen, Bildu taldearen txanda. Bueno, gure aldetik mozioa babestuko dugula, baiezko emango dizkigula 2 puntuei. Alde batetik Donostiako natura ondareak eta berdeguneak babestu behar direlako, eta uste dugu keinu bat izan daitekela hori egiteko, eta Uliatik hasita keinu bat izan daiteke bestelako natura ondareak babesteko. Orduan, baiezko emango digula 2 mozioi. Eskerrik asko, orain bai talde jeltzalea. Bueno, pues me voy a centrar en el primer punto, el segundo punto ya lo ha explicado mi compañero el señor Ramos. Agradezco en su exposición que haya mencionado
la cuestión del simulacro, no baladí, y en el que yo negué la existencia de un simulacro, pero es que ese es un detalle muy importante porque esta moción nace de una interpelación en la que se me pedía explicaciones por la existencia de un simulacro, que no ha existido, hasta donde yo he podido preguntar no ha existido, lo cual pues yo creo que es una cuestión muy relevante. Los simulacros en el Departamento de Protección Civil no son cuestiones menores y entonces todo esto nace de la existencia de un simulacro que no ha existido, que los servicios de extinción de incendios de esta ciudad no han tenido conocimiento. Y voy a utilizar también esta cuestión para responder a mi compañero del Partido Popular. Sí hay un informe de bomberos, efectivamente los bomberos en ese lugar y el Servicio de Protección Civil no detectan ningún problema. Dicho esto, y centrándome en lo que se pide, en el tema de la barrera en esa situación, en ese espacio. Efectivamente, tal y como señala la señora Garay, en la anterior legislatura se hace una intervención de una pista que en aquel momento era de tierra para asfaltarla, para poder llegar hasta el Fuerte Sarra en caso de necesidad. ¿Cómo se encuentra ese espacio? Porque creo que es importante. Se encuentra cerrado con unos pivotes de manera permanente, con lo cual un vehículo de 4 ruedas no puede acceder por ahí. ¿Cómo se encuentra todo el entorno? Al lado de la ikastola Herri Ametsa, desde mucho antes de hacer esta pista, existe una señalización vertical homologada que impide el acceso de los vehículos. Y aquí arriba, en donde están los pivotes que acabo de mencionar, no se puede acceder con los vehículos. Entonces, aquí hay dos opciones de accionar los vehículos. A lo largo de la fuerte pendiente que tiene la ikastola Herri Ametsa en su parte trasera, que no es viable simplemente porque no entran, o si no, como ha señalado la señora Garay, en la zona inferior, en la explanada, más accesible, que se encuentra antes de la señalización vertical. Ahí se han estacionado vehículos, y ahí lo comparto, de una manera habitual durante muchos años. Es un lugar de acceso de los vecinos de Alto Miracruz, Inchaurrondo, al entorno de Ulia. Y me dice, entiendo que está señalando, impida el acceso de esos vehículos al estacionamiento ahí, porque pudieran causar esa problemática que usted señala. Con lo cual, por derivada, tendríamos que cortar el camino de Mendiola con una barrera física antes de ese estacionamiento. Y hay dos opciones. O lo cerramos, y entiendo que no compartirá conmigo, a la altura, al inicio del camino Mendiola, porque los vecinos tendrán que subir por algún lado, por lo menos hasta el caserío Las Beas, o lo cerramos del caserío Las Beas para arriba. Si lo cerramos del caserío Las Beas para arriba, tenemos un problema. El mismo que usted denuncia en la moción que hemos tratado de la isla. Cómo garantizar la accesibilidad de aquellas personas que no pueden acudir a ese lugar de esparcimiento. Estamos hablando también de un parque periurbano en este caso. Si ponemos una barrera, 10 minutos andando, efectivamente no son más de 10 minutos, lo que se nos olvida decir es que es una fuerte pendiente, habría muchas personas que no pudieran acceder. Segunda alternativa que tenemos, cerrar también desde el merendero de Ulia el acceso que tiene por todo el collado del monte Ulia. Si cerramos ese acceso desde el parking hacia el Monte Redondo y hacia el Castellón Mendiola, conllevaría que una gran parte de la ciudadanía que no tiene una movilidad apta para poder subir por el camino Mendiola, no podría llegar a ese entorno. Y todo esto, argumentación en el debate político y por ende, una cuestión técnica. Y voy a cerrar así mi intervención. Ni Guardia Municipal, ni los servicios de extinción de incendios de esta ciudad, ni Protección Civil detectan un problema en ese ámbito, con lo cual entendemos que no ha lugar esta solicitud y vamos a votar que no. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak dauka txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, agradecer a los grupos que van a apoyar la propia moción y, bueno, en relación a las dos respuestas recibidas por parte del Gobierno, decir, por un lado, que, bueno, que reconocen los problemas que se han producido sobre la charca, en las que han aparecido hasta televisiones en contadas ocasiones. Y, claro, la valla actual, pues si los coches, entiendo que de forma indebida, además, aparcan justo delante, pues los anfibios y la fauna que se quiere recuperar difícilmente va a sobrevivir si los coches están pegados a las propias vallas. Dicho esto, yo creo que es importante que se haga la intervención necesaria en relación a lo que ha comentado el señor Ibabe. Actualmente, para poder subir a Basoyúa también hay una barrera, y esa barrera, en función de la necesidad de problemas que tienen problemas de movilidad y para garantizar la accesibilidad, esa barrera se puede mover y se puede utilizar en un momento determinado. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre la necesidad de poner un poco de coto a que los coches vayan a llegar hasta el mismo punto en el que luego la gente quiere. Entiendo que si aparcan ahí porque no hay nada en el entorno para poder disfrutar, es decir, no hay unas mesas, no hay un parque, no hay nada para poder disfrutar, es gente que va a hacer el camino del Faro de la Plata.
Y para poder hacerlo y en las condiciones que está el propio camino, difícilmente alguien que tiene problemas de movilidad va a realizar ese camino. En todo caso, yo creo que entre las alternativas que ha planteado, si se cerrara el paso o se pusiera una barrera que pudiera ser que se pudiera mover del mismo modo que hay en la explanada de Ulia, pues se podría garantizar al menos que esa barrera física impidiera que la gente llegue hasta el punto exacto en el que quiere salir en su disfrute del propio entorno y espacio. Yo creo que hay medidas para poder actuar, que puedan ser intermediarias, para que al menos garanticemos que ese parque, que tiene el carácter de periurbano, pueda ser disfrutado de forma pacífica por parte de la ciudadanía. Eskerrik asko. Bai, zuri, Barkatu, puntuz, alcalde. puntuka... Por puntos, ¿no? Por puntos, bai. Se ha pedido por puntos, no hay problema, ¿no? Entiendo. Entonces votaremos por puntos. Mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, puntu bakar batez onartuak gelditzen da mozio hau, ez daukagu boto azalpen txandarik, ez da aukerarik ere, eta beraz, hurrengo puntura goaz. Hamabosgarren kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, udaltzaingoko bitarteko langilei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al personal interino de Guardia Municipal. Al personal interino en Guardia Municipal. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 14 de junio de 2019 rechaza los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Santurtzi y Gobierno Vasco contra la sentencia del 15 de diciembre de 2016 dictada por el Superior de Justicia del País Vasco, que consideró ilegal la contratación de 4 agentes interinos realizada por el Consistorio vizcaíno. Es decir, el Tribunal Supremo ha fallado que no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de policía local en régimen de interinidad para la cobertura de plazas vacantes. La resolución del Supremo cita una sentencia del Constitucional que recalcaba que la policía local no solo tiene naturaleza de fuerza y cuerpo de seguridad integrada por funcionarios al servicio de la administración local, sino también funciones públicas que implican el ejercicio de autoridad, razón por la cual su desempeño se reserva exclusivamente a personal funcionarial. Según indica la sentencia del Supremo, ninguna duda había respecto a que existía ya una reserva legal respecto a los puestos de policía local que debían ser cubiertos por funcionarios, por lo que la inclusión en el 2013 en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de término de carrera da a entender una mayor restricción al concepto. Ante la citada sentencia, se han de poner en marcha medidas que permitan realizar, por un lado, procesos de consolidación y estabilización ayuntamiento por ayuntamiento de la Guardia Municipal. Debemos recordar que la reciente modificación de la Ley de Policía del País Vasco permite llevar a cabo estos citados procesos por una única vez por cada ayuntamiento. Y en este sentido, y recordando que la OPE unificada en marcha no va a resolver a corto plazo el problema que se presenta con la sentencia, entendemos que es necesario realizar cuanto antes ese proceso de consolidación y estabilización en Donostia. Por un lado, con la estabilización, dar un mayor número de puntos en méritos a trabajos realizados en la institución en concreto, esto es, que quien se presenta al Ayuntamiento de Donostia y ha trabajado ya en él sume más puntos que sus trabajos en otros pueblos e instituciones. Y por otro lado, planteamos procesos también de consolidación, tal y como permite la Ley de Policía Vasca, establecer que personas que lleven más de 8 años en plantilla, siempre y cuando se supere en plantilla que el 40% del total sean interinos, se reserven ese número de plazas para que en caso de aprobar se garantice que sean funcionarios de carrera. De igual modo, entendemos que se han de llevar a cabo que permitan ampliar plantillas. Para ello es necesario llevar a cabo un estudio de las necesidades de personal, calcular las comisiones de servicio y así completar la plantilla con un personal estable. De la misma manera que se hace en otras comunidades autónomas y que incluso hasta hace poco tiempo hacía el propio Ayuntamiento de Bilbao. Por ejemplo, el caso de la Ertzaintza, que tampoco tiene interinos. Es necesario, por tanto, llevar a cabo un estudio de las necesidades de personal. Y entendemos también, y es algo que recogemos de la propia representación de los trabajadores, una denuncia de que esta situación pues, se veía venir. Hay que recordar que desde hace al menos 2 años, con el recorrido que ha tenido
el asunto en los diferentes juzgados podían haber reaccionado con tiempo, no lo han hecho y a pesar de haber sido advertidos por la propia representación de los trabajadores y a pesar de que la propia ley es muy clara, ¿no? Por ello entendemos que es necesario dar una respuesta urgente para garantizar unas condiciones dignas para los trabajadores. No olvidemos que el número de personas afectadas por esta situación no es nada desdeñable, desde los que están supliendo vacantes y comisiones de servicio, así como el personal que se incorpora en vacaciones y los agentes de movilidad que también se verían afectados por esta situación. Por tanto, en cuanto a la posible valoración que se está llevando a cabo entre Gobierno vasco y ayuntamientos a través de Eudel, con el objetivo de solventar la situación generada creando la figura de auxiliar de policía, debemos de señalar que esta figura está basada en la precariedad, en reducciones de salario y en menor número de competencias. Por tanto, entendemos que no sería admisible que se utilice esta vía para poder solventar el problema actual y por este motivo hemos planteado la moción de control. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, bai, hitza. Gracias, alcalde. Pues nosotros vamos a votar que no por los siguientes motivos. El punto primero de la moción de control propone una consolidación de la plantilla al objeto de resolver el problema derivado, y el segundo, estudiar esa consolidación, estudiar las necesidades del personal al objeto de consolidar esa plantilla. Consideramos que primero se tendría que hacer un estudio y, en su caso, consolidar esa plantilla si fuera necesario. El tercer punto ya lo que hace es dimensionar la plantilla de la Guardia Municipal a los picos de máxima demanda, pues que son la época estival, considerando, y me corregirá el señor Gasco si estoy equivocado, que Donosti recibe unos 250.000 visitantes durante los meses de verano. Esto pues, supone unos 32.000 habitantes cada semana, por lo que se podría deducir que cada semana hay un incremento de en torno al 17% de la población. Si pretendemos dimensionar la Policía Municipal a este incremento poblacional solo durante los meses de verano, resultará en una sobredimensión durante los otros 10 meses. Por lo tanto, consideramos que no tiene mucho sentido y vamos a votar en contra. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bueno, nosotros en un principio vamos a votar que sí a la propuesta que hacen desde el Carrequín Donostia, pero bueno, pues entendemos que bueno, puede ser que a raíz de las situaciones nuevas que se están dando, tal y como ha explicado la compañera de Irabazi, entendemos que puede ser una patata caliente, otra patata caliente para este ayuntamiento, tal y como han sido las trabajadoras de la administración o las del SAT, cuando estamos hablando de la reclamación y de la dignificación de los puestos de trabajo, ¿no? Entendemos que y daremos que sí al primer punto en el que se insta al Gobierno a llevar un proceso de estabilización y consolidación de una plantilla de la Policía Municipal, que todos sabemos además que es la policía, digamos, de proximidad, la que más cerca está de los ciudadanos y las ciudadanas y con todo lo que eso supone, ¿no? Entendemos que bueno, todo lo que sea la estabilidad y la continuidad en el trabajo de estas personas, de estos hombres y mujeres con respecto al conocimiento que tienen de la ciudad, pues es, si cabe, más importante que en relación a otro tipo de policías. Para ello, indudablemente, habrá que hacer un estudio, tal y como me instan en el punto 2, de cuáles son las necesidades de la plantilla y realmente cuáles son las actuaciones que tiene que hacer este ayuntamiento para poder consolidar esa situación. Y, por supuesto, el último punto, entendemos que la figura de auxiliares de policía efectivamente no cumple o puede llevar a situaciones de precariedad laboral y personal por parte de esos trabajadores que se puedan contratar, ¿no? Entendemos que un ayuntamiento tiene que garantizar las condiciones laborales, personales y las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores y todas sus trabajadoras y, como no, de la plantilla de la Policía Municipal. Por lo tanto, nos parece que la estabilidad y las condiciones dignas de trabajo es necesario garantizarlas. Bai, talde
Jeltzaleak. Bueno, pues si se veía venir la situación, lo que sorprende es que haya un montón de, no somos los únicos, un montón de ayuntamientos afectados, y si mira la anterior legislatura, muchos de ellos incluso gobernados por Podemos. Con lo cual, si se veía venir para todos. Pero bueno, me voy a centrar en las tres cuestiones que se piden aquí. La primera le vamos a votar que sí. Le vamos a votar que sí, y le vamos a votar que sí porque compartimos esa opinión. De hecho, es lo que estamos haciendo. En la anterior legislatura, y le voy a poner dos ejemplos. En la anterior legislatura, la plantilla de bomberos tenía aproximadamente la mitad, después de algún discurso que acabo de escuchar, después de que gobernara Bildu, EH Bildu, tenía la mitad de sus miembros eran interinos. Este gobierno municipal ha terminado con eso. Hoy en día no está eso. Es decir, los hechos marcan un poco cuál es la política que se ha llevado desde contratación. Esta semana se está produciendo una oferta pública de empleo en deportes, probablemente la más importante en cuanto a número de los últimos muchos años. En cuanto a Guardia Municipal, que es sobre lo que versa el tema, a lo largo de estos últimos 4 años han salido unas cuantas ofertas públicas de empleo, de agentes primeros, de subcomisario, de oficiales. Y es verdad que nos hemos encontrado con una serie de problemáticas, entre ellos algunas cuestiones que se han mencionado aquí, el tema del coeficiente de la edad de jubilación, cuestiones que se veían venir, pero pues nos han cogido con el pie cambiado probablemente a todos, porque afectan a todos los ayuntamientos, no solamente a este, y seguimos en esa tendencia clara y con ese objetivo. Por lo tanto, al primer punto le voy a votar que sí, compartimos esa cuestión al margen del discurso que cada uno haya empleado. Y al segundo punto también le vamos a votar que sí, porque también compartimos ese estudio es un estudio permanente, porque la policía tiene que ser adaptable a las nuevas necesidades, a las nuevas circunstancias que surgen, a las nuevas tendencias delictivas, a todas estas cuestiones. Y eso es evidentemente lo que hacemos. Lo que le vamos a votar que no es al tercer punto hoy, se lo voy a tratar de explicar. Ha comentado efectivamente cómo la nueva ley recoge esa figura, pero lo que se pide aquí, señora Garay, es concretamente instarnos al Gobierno municipal a renunciar al nombramiento de funcionarios interinos como auxiliares de policía. Eso es lo que se pide. Funcionarios interinos y auxiliares de policía en la nueva ley son dos conceptos diferentes. No son lo mismo. No son lo mismo. Entiendo que lo que quiere preguntar es que renunciemos a la figura de auxiliares de policía, porque funcionarios interinos va a haber. Funcionarios interinos, a la medida que haya que ir cubriendo vacantes de plantilla, diferentes cuestiones, necesidades sindicales, excedencias, mientras vayas elaborando las siguientes OPEAs, tienes que ir dando cobertura a las necesidades que te van surgiendo diariamente, jubilaciones. Entonces entiendo que se centra en la figura de auxiliares de policía. A día de hoy, se lo comenté en la comisión, no sabemos cuáles van a ser las competencias que van a tener. No lo sabemos. No sabemos tampoco esa figura en qué condiciones se va a hacer. No lo sabemos. Entonces, no puedo decir ni sí, ni no, ni no, ni sí. Habrá que aclarar, habrá que saber lo que es. Lo que seguro que no vamos a... habrá que saber lo que es. Lo que seguro que no vamos a tener, porque la ley no lo recoge así, es una figura única de funcionarios interinos como auxiliares de policía, que es lo que se pide aquí. Eso no lo recoge la ley, por lo tanto, a eso le vamos a votar que no. Eskerrik asko, izteko txanda, Podemos Donostiak. Elkarrekin Donostia a favores, que es que yo entiendo que pueda resultar un lío, pero al final yo tengo que asumir responsabilidades de Podemos gobernando no sé qué y pues entiendan que esto es... Somos 3 organizaciones diferentes y no puedo asumir yo lo que otros puedan hacer. En todo caso, con el asunto que nos trae a colación en relación a la situación de los interinos, sí que creo que es importante señalar, por un lado agradecer los apoyos que se vayan a dar a la moción presentada y luego señalar, y yo creo que todavía me gustaría que aclaráramos el asunto, pero bueno, tendremos tiempo para ello. El concejal delegado ha señalado que va a seguir habiendo interinos. Y es cierto que la propia ley de policía vasca, modificada recientemente, ha contravenido la sentencia del Supremo. Entonces, no sé cuándo terminará aclarándose, porque realmente haber dado pie a aprobar una ley vasca de modificación de la policía, sabiendo que la sentencia del Supremo ya imposibilita de facto tener personal interino ejerciendo como guardia de policía local, pues me parece que no tiene mucho sentido, pero estamos en la circunstancia en la que estamos. Digo porque otra vez no nos vaya a pillar el toro, que pudiendo facilitar ahora la ley de policía vasca poder tener interinos, otra vez
con la sentencia sobre la mano sepamos que no se puede hacer. En todo caso, decía que han salido unas cuantas OPEs al respecto y bueno, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que hay municipios, como por ejemplo Bilbao, que va a proceder a la sustitución de todos los interinos el próximo mes, en agosto, ya no va a tener personal interino. Por tanto, creo que sería el momento también de adaptarnos rápidamente a la sentencia del Supremo y no sigamos dilatando esta situación eternamente porque es un problema que afecta a las personas que están desarrollando este servicio y que viven de ello. Eskerrik asko. Bai, zuri 3 puntu dira, ez dago eragozpenik beraz banan bozkatzeko. Eta horretara goaz, den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez. Eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ez da onartzen, beraz, denengo 2 puntuekin onartuak gelditzen da. Mozioa, ez dut uste boto azalpen txandarik dagoenik, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Donostiako udalak udan kontratatuko dituen 95 udaltzain. 16. kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako udalak udan kontratatuko dituen 95 udaltzain eta mugikortasuneko agenten hizkuntza gaitasuna dela eta. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa a la capacitación lingüística de los 95 guardias municipales y agentes de movilidad que el Ayuntamiento de San Sebastián va a contratar en verano. Tasa turistikoaren gaineko kontrol mozioa. Moción en relación con la tasa turística. Hemen taldeak irakurri eta zuzenean bozkatu egingo genuke. Bai, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, udalbatzak 2019ko apirilera 11ko osoko bilkuran onartutako erabakia betetzea, horrela Eusko Jaurlaritzari eskatu behar dio arinago kudeatzeko urtea amaitu baino lehen turismo egonaldien ondorioz udal diru kutxetan sarrerak lortu ahal izateko beharrezkoa araudia onartu eta ezar dadin. Aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Adi egon botatzea goazenean mesedez. Ez da zuegatik, Zigoretza burua Urbizuk EH Bildu daltaldeko zinegotziak eginiko kontrol mozioa Donostiako udalak udan kontratatuko dituen 95 udaltzain eta mugikortasuneko agenteen hizkuntza gaitasuna dela eta. Moción de control presentada por Sigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la capacitación lingüística de los 95 agentes de la Policía Local y agentes de movilidad que el Ayuntamiento de San Sebastián contratará en verano. Hau ere irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu, beraz EH Bildu daukaitza. Eskerrik asko. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari, udalbatzak dituen arauen arabera jokatzea eta prozedura eta epe guztiak beteta egin zaizkion galdera guztiak zehatz erantzutea, orokorkeriatan erori gabe eta beraz, mugikortasuneko 25 agenteen hizkuntza gaitasunaren datua eta haien egoera argitu dezala. Bigarren puntua, Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari aurkeztea prozedura bat argi eta garbi zehaztuko dituena salbuespenen baldintzak, euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzaldiak, lanpoltsetarako ezarri dituen irizpideak betetzeko garaian arbitrariotasunik berriz ez gertatzeko. Eta 3. puntua, Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari men egitea euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzaldiak 6.3.2.2 atalean proposatzen duenari eta zehaztea nola bermatuko duen aski hizkuntza gaitasunik ez duten agenteek herritarren hizkuntza eskubideak urra ez ditzaten zerbitzu publikoa eskaintzeko unean. Eskerrik asko, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Bost gai falta zaizkigu, con el caducudo que yo hago, estamos en disposición, si no se alarga mucho alguna intervención, de terminar el pleno antes de las 3 del mediodía.
Propongo tirar para adelante, bale? Bueno, urrengo puntura pasatzen gera. Zurriolako bidegorri. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Zurriolako bidegorriari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el bidegorri de Zurriola. Carril bici de la Zurriola. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, argi dago Zurriolako bidegorriak iritzi asko sortarazi ditula azken egunetan. Eta badakigu Bulebar Zurriola aurraren zati bat baino ez dela, eta bere osotasunean baliteke bidegorria ezin baino egokiagoa izatea, baina ere uste dugu momentuan egin den Zurriolako bidegorri berri honek ez dirula txirrindularentzako segurtasuna bermatzen. Gero eta familia gehiago ikusi daitezke gure hiriko bidegorrietan, eta segurtasuna bermatzeak lehentasunezkoa beharrezkoa da olako zerbait egiten dugunean. Alde batetik, hasiera batean, bidegorri zerretik berrira egindako traspaso txarrak, txirrindulariak nahastea bultzatu zituen, txirrindulariak eta oinezkoak. Garai batean ikusi ahal izan ditugulako bi bidegorri zonalde hortan, bat zarretik, espaloitik eta bestea berritik. Horan nik uste horrek ere nahasmenduak sortu ditula. Eta ni neu istripu txikiren bat ikusi ahal izan dut eta eztabaida sakonak oinezko eta txirrindularien artean. Hori horrela, bidegorri hau jarri denetik, hainbat izan dira erabiltzaileek publiko egin dituzten salaketak edo arriskuak. Bat, Ramon Maria Lelitik hiribidera sartzen diren autoek bidegorria inbadituko dute. Erradioa ez da nahikoa eta autoek eskuinera jotzeko bidegorria inbaditzen dute. Puntu honetan ikusgarritasuna ez da oso ona ez autogidarientzat, ez txirrindularientzat. 300 metroko zati batean txirrindulariek 6 semaforo eta beste horren beste zebrabide aurkituko dituzte. Autoak Miguel Imazetik hiribidera sartzean ere, txirrindularekin topo egiteko arriskua dago. Ramon y Cajal kalearen izkinan, oinezko ugari dagoen gunea da eta autobus markesina bat dago. Zubiaren ertzean, Zurriola hiribidea eta Jesus Mari Leizaola ibilbideak bat egiten duten izkinan, oinezkoek eta txirrindulariek bat egiten jarraitzen dute. Maiz gatazkagune bihurtzen den gune bat. Bidegorri berrian jarri dituzten bereizgailuak ere ez dugu uste nahikoa direnik, segurtasuna bermatzen dutenik, esan bezala, udan familiak eta hainbat aurrek bidegorri erabiltzen dutenean. Beste neurri batzu jartzea, kontenplatu beharko litzatekela iruditzen zaigu. Eta gainera, autobus gidariek jakinarazi digutenez, Miguel Imaz eta Zurriola arteko bidegurutzea arriskutsutzat jotzen dute. Autobusek bidegorria zapaltzen dute eta bertako semaforoa ez omen da nahikoa segurtasuna bermatzeko. Bueno, zubien egingo diren lanekin ikusi beharko dugu, baina kontuan hartu beharko da, oraingoz egin dena ez duela segurtasuna bermatzen. Uste dugu Zurriolaren bidegorriarena udal gobernu honek bizikletekin duen politikaren adibide bat baino ez dela. Bizikleten sustapenaz hitz egiten diguzue, baina gero ez da beharraina inbertitzen. Bizikletaren erabilgarritasuna bermatu nahi baduzue, inbertitu egin behar da. Eta bidegorri berriak egin eta ezarretan inbertitu eta ondo jarri. Eta batez ere, lehen osan bezala, orain udagarraian, hainbeste bizikleta erabiltzen den momentuan. Orduan, eskatzen duguna da, mesedez, Zurriola paseldekua ireki berri den bidegorriak txirrindularientzako segurtasuna bermatzen duela aztertzea, eta segurtasuna bermatuko ez balu eta bermatu behar den lekuetan behar diren neurriak hartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldeak. Eskerrik asko. Nosotros desde el Grupo Municipal Elkarrekin Donostia vamos a votar a favor de los 2 puntos de la moción de Bildu. Y bueno, yo comento que los ciclistas realmente advierten de bastantes riesgos y la eliminación del bidegorri que discurre por la acera del Cursal para crear un nuevo itinerario ciclista en la calzada de la avenida de la Zurriola, pues crea graves problemas. Hay 6 semáforos y otros tantos pasos de cebra. La incorporación de los vehículos desde Miguel Imaz a la Zurriola puede generar peligro de arrollamiento. El punto de Ramón María Lili también es peligroso. Los vehículos invaden el carril bici al girar y es imprescindible reducir este espacio para los coches. Eso estamos totalmente de acuerdo. Nos parece positivo que los carriles bicis se vayan, bueno, que la limitación de los coches es un tema fundamental en esta ciudad, pero tenemos que saber cómo hacerlo para que los usuarios de las bicicletas tengan una seguridad. Por eso consideramos que desde el Grupo Municipal pues, nos parece importante pues, que el carril bici tenga una seguridad y el segundo punto también que instemos a que adopte las medidas de seguridad necesarias para poder circular con tranquilidad en bicicleta por dicho carril. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Bueno, nosotros también vamos a apoyarlo, vamos a votar que sí, por un motivo muy sencillo, que es por motivos de seguridad.
se busca la seguridad del ciclista y del donostiarra en general. Ya el lunes nos advertían desde de bus que los mismos choferes están quejándose porque invaden inevitablemente el Bidegorri completamente, ya no solo los autobuses, sino furgonetas, incluso de las pequeñas, tienen por obligación tienen que meterse al Bidegorri porque si no, no les da para girar. Se ha colocado, es verdad, un semáforo, pero a modo de parche, es decir, hemos generado un problema y vamos a poner un parche aquí que se llama semáforo para intentar evitar este problema. Luego, por el otro lado, si cruzamos el puente del Cursal, de la Zurriola, perdón, dirección Cursal, los ciclistas se rigen por los semáforos de los coches y vamos pegados a la acera. Claro, luego, como hemos desviado el carril bici al centro de la carretera, frenamos cuando el semáforo está en rojo, igual que los coches, pero tenemos que cruzar con los peatones. Por lo tanto, ahí se genera también un choque entre peatones y ciclistas, porque tenemos que cruzar cuando se pone verde a los peatones para poder ir por el centro de la calzada después. Ahí yo creo que generaliza además una preocupación, sobre todo por padres, cuando van con sus hijos en el puente Santa Catalina, por ejemplo, cuando se va por el Bidegorri, por el carril bici, que va por el centro del puente. Es un niño, es verdad, y eso es inevitable, que no tiene la misma psicomotricidad que un adulto, por lo tanto, generalmente zigzaguean, teniendo tráfico en ambos sentidos, por lo tanto, no es una zona muy segura. Y desde el Ayuntamiento, una de las medidas que se quiere poner para quitar este problema que os mencionaba del paso de cebra, es precisamente en el puente también de la Zurriola. Una de las medidas sería poner el Bidegorri también por el carril bici por mitad del puente, es decir, generar otra vez problemas de inseguridad. Poco más que añadir, simplemente me da la sensación de que ustedes mismos han generado un problema de la nada y ahora están sucesivamente poniendo parches para intentar subsanar estos problemas que ponen, pero quiero recordar que los parches no solucionan nada, simplemente ocultan los problemas. Gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai. Quiero señalar lo primero, antes de explicar el tramo que se ha ejecutado de Bidegorri, que ese primer punto creo que incluso lo deberían de retirar, en el que se alude a ver si cumple un tramo que está ejecutado, que está hecho, un proyecto que está hecho por los técnicos de la casa, por funcionarios municipales. Nos preguntan a ver si han mirado la seguridad. Es que me parece insultante, de verdad, ¿eh? Si hay algo que creo que todos los departamentos municipales, pero desde luego en el tema de Bidegorri, si hay algo, lo primero en lo que se fijan, lo primero, mucho antes que otras características, lo primero que se fijan los técnicos de la casa es en la seguridad. Tengo la absoluta seguridad, y tengan la absoluta seguridad, que si no hubiera pasado el filtro de la seguridad, lo primero, este Bidegorri no estaría ejecutado. Me parece bastante, no sé, para los propios funcionarios, porque les digo además, es así, lo primero que miran es la seguridad. Por tanto, ese tramo lo damos por seguro. El tramo ejecutado, efectivamente estamos hablando de un tramo no ejecutado, que se ejecutará posteriormente, no con la solución que aquí ha mencionado el señor Lezama, pero sí es verdad que el tramo que hoy discurre por el puente del Cursal no es de los más seguros de la ciudad, por decirlo suavemente, pero en ese tramo no hemos ejecutado todavía. Permítame que desconfíe un poco de todos esos problemas de seguridad que aluden, así en general, luego voy a mencionar algunos, porque realmente se empezaron a oír y se empezaron a decir antes de acabar la obra. Por tanto, pues eso, desconfío un poco. Por ir a algún punto en concreto, es un itinerario ciclista que se ha aprobado durante muchos años en el Cinemaldi, no ha habido nunca ningún problema. Ahora incorpora más medidas de seguridad, más señalización y más medidas de seguridad que cuando se hacía temporalmente en el Cinemaldi. Por tanto, entiendo que ahora es más seguro que antes. Me dicen, sí, efectivamente, ahora hay 6 semáforos para los ciclistas. Es verdad, para los ciclistas era mucho más rápido coger por la acera del Cursal y seguir todos derechos por ese tramo, por la acera, sin ningún semáforo. Mucho más seguro. Ahora hay más semáforos y para los ciclistas es más lento. Esa es la verdad. Para los ciclistas es más lento, no es más inseguro, es más lento. Pero nos estamos olvidando de la mejora enorme
que esta ejecución del tramo de Bidegorri en Calzada ha supuesto para los peatones, para todos los que van por la acera del Cursal, para todos los que se bajan del autobús en la marquesina que está ahí a la par que el aparcamiento del Cursal, de la que se paran Donostibuses y Lurraldebuses, y que las personas que bajaban de esos autobuses, si conoces la ubicación, bien, pero si no conoces la ubicación y bajas derecho perpendicular a la salida del autobús, que es como normalmente bajamos, te encuentras en la mitad del Bidegorri. Eso sí que también es peligroso. Y por último, quería señalar otro punto antes de acabar. No se invade el Bidegorri en ningún momento. El Bidegorri está retranqueado para que no se invada el Bidegorri. Exactamente igual que en el giro de los autobuses en el puente María Cristina, la parada de los autobuses está retranqueada para que no invadan. Aquí el Bidegorri está retranqueado. Y por último, y para acabar, que creo que se imaginan que vamos a votar que no a la moción, ¿no? Cuando me hablan de que van familias por ahí, afortunadamente en nuestros Bidegorris van familias, pero supongo que no querrán decir que las familias se pueden saltar los semáforos en rojo. En ese tramo, si las personas respetan los semáforos, no hay ningún peligro. El único peligro sale en el cruce con Ramón y Cajal, porque se pasan el semáforo en rojo, los ciclistas, y paso por ahí bastante y lo veo. Es verdad que todavía se lo pasan en rojo. Yo creo que cuando conozcamos todos el tramo, esa situación se regularizará. Eskerrik asko, izteko txanda orain, EH Bildu taldearentzat. Egia da, Bidegorria egiten denean, segurtasun azterketa bat egiten dela eta tekniko batek hori begiratzen duela. Baina beti, tekniko eta paper batean gainean egiten ditugun segurtasen txostenak ez dira errealitatera egokitzen. Gauza bat da, txosten batean jartzen duguna eta orduan gauzatzen dugula obra, baina gero ikusi behar dugu errealitatean horrek bermatzen duen. Nik uste dut, segurtasuna aztertu egin dela, paper baten gaina, baina orain errealitatean, eta ikusita, eta eskerrik asko beste alderdiei emandako baiztapenengatik, hainbeste jendek olako eskaera bat egiten duenean, berriro diot, segurtasuna ez dela bermatzen. Eta leno, bai, espaloitik zijoan, baina espaloi hori nahiko zabala da gaur egun ere, metroak kendu eta Bidegorri zati bat hartzeko. Ez dut uste, asko irabazi dugu nikor, irabazi dugu egia da, baina zabala da espaloi hori. Eta espaloi zabal horretan, oinezkoek ez dut uste enbesteko alderik nabarmenduko dutenik. Bestalde hitz egiten duzue askotan Bidegorriei buruz, bizikleta politikei buruz, eta oso ondo iruditzen zait. Baina gero, inbertitu egin behar da. Eta inbertitu egin behar da, eta ondo egin behar dira gauzak. Hau da, badakigu zati txiki bat. Baina zati txikia ezin da petatxo bat izan. Zati txikia da obra handi baten zati bat. Eta obra handi hori begiratu behar da ondo egokitua dagoen edo ez. Eta zati hori egiten dugunean zatia bermatu behar dugu ondo dagoela. Eta ez dut uste, semaforoek, egia da semaforoa daudela, oinez txirrindak polikiago doazela, baina ere uste dut, ardura dela, udal gobernu honena, hainbeste herritarrek dauzkagun segurtasun ardurak kontuan hartzeko. Eta ez dit balio esateak, segurtasuna bermatuta dagoela. Esaten ari gena da berriro berrikusteko. Ez Bidegorriak entzeko. Ez dugu esaten Bidegorria gaizki dagoenik. Ados gaude Bidegorriak espaloitik erreiaretara eramatearekin. Horrela, bermatuko dugula, Bidegorriak eta bizikletak hartzea errepidea eta ez autoek. Horrekin, ados gaude. Esaten duguna bakarri da, segurtasuna berriro mesedez gainbegiratzeko eta beharrezko neurriak hartzeko. Eskerrik asko. Bai, zuri bozkatu egingo dugu jarraian mozioa, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez da boto azalpen txandarik eskatzen, eta beraz hurrengo puntura joango gera. Gai zerrendako 18. 18. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, krisi klimatikoari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la crisis climática. Huarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la crisis climática. Bai, orain bai. Eskerrik asko. Actuar contra el cambio climático y la crisis ecológica es tremendamente urgente. La dinámica automática e impersonal que emerge de la búsqueda alocada del beneficio y que nos condena a quemar combustibles fósiles para seguir creciendo, o lo que es más conocido como el capitalismo, está en el fondo de la cuestión. Vivimos en un sistema profundamente desigual sometido a la sorda compulsión económica que marca la búsqueda del beneficio para una minoría
Quienes sufrirán globalmente más del 50% de los efectos del calentamiento global apenas son responsables del 10% de las emisiones. Se trata de construir sociedades más justas, más igualitarias, más centradas en cuidar y cooperar con el otro que en competir. Afortunadamente, lo importante ahora mismo es que los informes científicos dicen que la década de 2020-2030 será decisiva. Las decisiones y medidas van a determinar cómo será la evolución climática del planeta durante mucho tiempo. La lucha contra el cambio climático nos va a acompañar durante las próximas décadas. Estamos en el tiempo de descuento. Por ejemplo, una de las principales consecuencias del cambio climático es que los veranos son más largos. Estamos viéndolo ayer mismo, que hay temperaturas, ha habido temperaturas máximas. Aumenta las olas de calor, también la subida al nivel del mar. Hay muchas consecuencias del cambio climático. Yo lo que quería un poquito es, puedo seguir comentando muchas consecuencias del cambio climático y de cómo no se puede hacer bien las cosas, pero principalmente quería decir que es un problema político. Podemos hablar de que los informes científicos dicen que la década del 2030 es decisiva, pero lo importante es que todas las pautas de concienciación y sensibilización ciudadana en la que se ha centrado la acción política en los últimos decenios, desde la Conferencia de Río del 92, son necesarias por conciencia y ética, pero insuficientes para afrontar el reto climático. La crisis ecológica no es solo una cuestión medioambiental, sino es un problema político y nos interpela como especie. Se trata de construir sociedades más justas. La economía global implementada por nuestro sistema capitalista es un acelerador que nos lleva al colapso ecológico. Y el seguir alimentando un modelo de crecimiento económico infinito basado en la quema de los combustibles fósiles causantes del calentamiento global en un planeta de recursos finitos es un sinsentido. Es preciso iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la actual crisis ecológica. 2050 es un año importante, pero en la legislatura pasada, a pesar de que se ha llevado a cabo la Estrategia del Clima 2050, no observamos cambios profundos en la manera de administrar la ciudad y la actividad municipal. Echamos en falta la transversalidad de la problemática de la lucha y de la adaptación al cambio climático. En estos momentos se está gestando el anteproyecto de ley del cambio climático del País Vasco y, tal como comentó el Gobierno en comisión, se está analizando dicha ley. Además, que se va a realizar una certificación de emisiones municipales, un plan interno de cambio climático, además de una integración de planes para alinearlos con los ODS de la ONU. Se necesitan acciones concretas. Es una oportunidad para que Donostia se convierta en una referencia a la lucha contra el cambio climático. Se necesita una hoja de ruta potente y que plantee reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y que se haga ya, porque el planeta no espera. Desde el Elkarrekin Podemos, desde el Elkarrekin Donostia, entendemos que es de vital importancia declarar la emergencia climática en la ciudad para así poder hacer frente a esta crisis, protegiendo el futuro del municipio, buscando el consenso lo más amplio posible de la corporación. Países como el Reino Unido se han convertido en el primer gobierno nacional en declarar una emergencia climática. Y le han seguido otra serie de países y también gobiernos locales de Alemania, Suiza y Francia. Declarar la emergencia climática implica establecer un nuevo orden de prioridades donde las acciones de adaptación y mitigación de la alteración climática son prioritarios. También implica destinar financiación a las medidas concretas que se lleven a cabo. Supone iniciar un proceso de educación en toda la población. Medidas concretas que se tomarán para afrontar la crisis climática en esta legislatura hay muchas, pero nosotros pedimos que se lleve a cabo una serie de análisis cualitativos y cuantitativos para que en cada departamento y servicio se vea la responsabilidad del ayuntamiento a la hora de hacer posibles estos cambios realmente imprescindibles. También hablamos de que tiene que haber medidas concretas, urgentes. Andrea, es que ha excedido ya en 50 segundos su tiempo. ¿Puedo seguir un poquito? Sí. Bueno, realmente queremos medidas concretas urgentes y dedicarles financiación extraordinaria. Convocar urgentemente al Consejo Asesor de Medio Ambiente para diseñar la declaración de emergencia climática, desarrollar procesos participativos para implicar a la ciudadanía en el proceso de descarbonización. Es que yo dejo por cortesía para rematar, pero no para terminar, porque es que se ha excedido en el tiempo más de un 25% Vale. del tiempo. Sí. Perdón, Barca tú. Vale, gracias. Vale.
Sí, tiene un segundo turno para cerrar, o sea que les pido que lo administren adecuadamente. Bueno, talde popularrak dauka hitza. Muchas gracias, alcalde. Bueno, antes de empezar me gustaría subrayar el compromiso del Grupo Popular con cualquier medida efectiva, con cualquier medida efectiva que ayude en la lucha contra el cambio climático, que en efecto es una realidad que se observa en nuestros montes, una realidad que se observa también en los cambios de temperatura, pero bueno, en cualquier caso, que el 24 de julio haga calor es algo que entra dentro de la normalidad. Ya, igual tanto no. Sí me gustaría poner el acento en la posibilidad de que la exageración, la hipérbole, pues un alarmismo desmesurado sea contraproducente, ¿no? Que aleje a los ciudadanos del compromiso necesario que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros con la lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, declarar San Sebastián una ciudad en estado de emergencia climática me parece hiperbólico. Entonces, por lo tanto, solicito la votación por puntos. Si a la proponente no le supone ningún problema. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai? Bueno, bagu Bildu noski, Elkarrekin Podemosen mozioa babestuko dugu. Klima aldaketaren kontra eta ingurumenaren alde konpromiso sendo eta koherentea dugulako. Eta bai gobernutik eta bai oposiziotik, arazo larri honi aurre egiteko neurri eraginkorrak bultzatu eta babestu ditugulako beti. Gai honetan eta garbi hitz egingo dugu, Bilduk koherentzia eskatu nahi du. Sentsibilizazio kanpainak egitea oso ondo dago, eta baita ere udal taldeen artean adostasunak bilatu eta adierazpen instituzionalak egitea, kongresoak antolatzea, eta ekologiako eta osasun publikoko zinegotzi ordezkariak adierazi zuen bezala, klimaren kontrako mahai politiko bat osatzea. Baina hemen eta orain, politika eraginkor eta koherenteak behar ditugu. Mundu osoan ematen ari den erronka bat dugu eskuartean, zibilizazio oso baten erronka. Gure etorkizuna dugu jokoan. Eta horregatik ez du balio nork bere burua zuritzeko ekimen eta adierazpen ponposoak egitea. Baina bitartean, errealitatean eta praktikan, klima aldaketaren kontra borrokatzeko ezer egiteak edo are okerrago, udal gobernu honek duen dinamikaren arira klima aldaketa hori laguntzen duten politikak aurrera eramateak. Klima aldaketaren kontra borroka daiteke birziklapenaren ordez errausketa sustatuta. Datuak begiratuz, aurreko agintaldian, Eneko Goiaren alkatetzapean, birziklapen indizea etzen ezer ere igo. 4 urtetan 0 aurrerapen. Klima aldaketaren kontra borroka daiteke merkataritza gune handiak sustatuta, Garbera, Ilunbe, Belartza. Klimaren kontra borroka daiteke bizikletentzat ia bidegorririk edo aparkalekurik egin gabe. Eta are gehiago bizikleta erabiltzaileak jazarrita joan den astean ikusi genuen bezala Kontxako barandan. Se puede combatir el cambio climático fomentando una turistificación sin límite, tal y como hace Eneko Goia, que considera que un crecimiento anual del turismo del 10% es sostenible, aplaudiendo que lleguen cruceros a Donostia y siguen llegando. Se puede combatir el cambio climático promoviendo talas masivas, tal y como se hizo en la anterior legislatura, o promoviendo una pasarela en un entorno protegido como el de Ulia. Se puede combatir el cambio climático sin tomar ninguna medida para la reducción del tráfico o diciendo que lo que hay que hacer es meterlo debajo de la concha para que así no lo veamos. Si realmente este ayuntamiento va a hacer alguna aportación a la lucha contra el cambio climático, se debe dar un giro de 180 grados a las políticas que promovieron PNV y PSOE en la anterior legislatura. Beraz, Bildutik hori sustatuko dugu. Politika eraginkorrak alor guztietan eta modu transversalean. Modu eraikitzailean egingo dugu guk hori. Proposamenak eginez eta akordioak lortu nahian. Baina berriro diot, arduraz jokatzeko eta neurri koherenteak hartzeko garaia dela eta ez inork bere burua zuritzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraian talde jeltzalearen txanda, ez dugu hitzik hartuko eta beraz ixteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Sí, comentar. En principio, yo lo que quisiera saber es si hay un compromiso real a la hora de llegar a realmente a hacer algo con respecto al cambio climático, porque muchas veces
hemos visto como en los gobiernos, con los ayuntamientos, realmente no se comprometen. Y yo hemos venido desde el grupo Elkarrekin Donostia, hemos venido a poner por encima de la mesa, ¿no?, los compromisos que realmente hace falta, ¿no? Entonces yo estaba antes comentando un poco, que no me ha dado mucho tiempo, a comentar que realmente es importante que bueno, la formación, el proceso participativo de la ciudadanía es un paso importantísimo, pero si realmente desde el Ayuntamiento de Donostia no somos capaces de poder ser una ciudad referente con respecto al cambio climático y poder llevar a cabo una serie de importantes determinaciones con respecto, pues, por ejemplo, el tema de que por departamento de servicio se tome unas medidas concretas, que se considere su impacto climático, medidas urgentes en el que, pues, aparte de la ciudadanía, por ejemplo, comentaba lo de nuevos expedientes, incorporar a los nuevos expedientes, por lo menos los urbanísticos municipales, un informe de impacto climático con el objetivo de analizar la incidencia de dicha obra o servicio y las emisiones de gases de efecto invernadero y demás variables climáticas. Yo creo que ahí realmente estamos considerando importante y prioritario todo ese desafío que tenemos por delante, porque, insisto, lo que no hagamos nosotros, las generaciones posteriores lo van a sufrir. Y esta lucha tiene que ser, desde luego, creo que intergeneracional y desde un punto de vista feminista de cooperación. Eskerrik asko. Se ha solicitado la votación por puntos. Imagino que no hay ningún inconveniente. Son 8. Entonces, bueno, vamos 1 a 1. Lehen puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Laugarrenari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Bosgarrenari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Seigarrenari aldeko botuak. Kontrakoak. Los claves estas que uséis en el Parlamento yo no las conozco. Vale. Zazpigarren puntuari aldeko, bueno, ez da onartzen, zazpigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, zortzigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen. Eta boto azalpen txandan, talde sozialistak dauka hitza. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, nosotros, como ya expliqué en la comisión, hemos votado que no, porque primero tenemos un plan que no tienen otras ciudades, que hemos sido pionera. Sí que Donostia San Sebastián ha sido pionera con el Plan Clima 2050, un plan que además fue un plan de consenso entre los grupos municipales, un plan de acuerdo entre los grupos municipales, muy participativo y que además nos estableció la hoja de ruta. Y claro, no es un plan que se haya aprobado hace 5 años, es que es un plan que se aprobó hace un año escaso o menos. Por lo tanto, creemos que primero tenemos que atender a ese plan. Creemos, como dije también en la comisión, que la declaración de emergencia climática es una cosa seria, es una cosa que si de verdad nos la creemos y queremos tomárnosla en serio, tiene que conllevar una serie de medidas y que esas medidas, por lo tanto, tienen que estar, creemos nosotros y nosotras, consensuadas con otros grupos políticos, pero también consensuadas y dadas a conocer a la ciudadanía. Nosotros hablamos en su momento de que también estamos con el Gobierno vasco trabajando o viendo la nueva ley de cambio climático, que nos va a obligar también y vamos a tener que implicarnos en ella para ver qué avances y qué actuaciones vamos a tener que realizar. Hablamos también en su momento de un plan interno de cambio climático, en fin, hablamos de cuestiones transversales, por lo tanto, sí creemos que se puede avanzar muchísimo en medidas concretas y que vamos a hacerlo atendiendo a ese plan Clima 2050 y que, por lo tanto, ahora en este mismo momento la declaración de emergencia climática quizá para nuestra ciudad, en la situación en la que está, pues es un poco precipitada y que primero llevemos a cabo esas actuaciones y luego veremos si damos el paso, que como digo es un paso importante. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko ginateke.
19. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, kanpoko zuzendaria kontratatzea dela eta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia en relación a la contratación de directores externos para impulsar la gestión. De directores externos para impulsar la gestión. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai. Jakin izan genuen kanpoko arlo zuzendariak kontratatzeko asmoa zegoela, eta lehengo astean interpelazio bat planteatu genuen. Eta, interpelazioaren erantzunean, zinegotzi delegatuak komentatu zegun, eta hala da, araudiak aukera ematen duela horrelako kontratazioak egiteko, baina era berean ez dela zerbait Donostiako udalean ohikoa den zerbait. Beste udaletan, beste udal batzuetan, hasiak dira ere horrelako kontratazioak egiten, eta, iruditzen zaigu kontratazio horiek eztabaida eta HKBA sor ditzaketela bai funtzionarien artean, eta bai gizartean, arriskua dagoelako gardentasun faltaz aritzeko. Zentzu horretan, mozio honetan planteatzen ditugu, edo azkeneko parrafoan gehitu genuen hainbat lege, eta lege horiek jakin izan dugu jada kadukatuta daudela, eta berez ez dio eragiten kontrol mozioaren zentzuari, baina bai justifikazio horretan agertzen diren lege horiek, hau da, 1994ko abuztuaren 2ko legea, funtzio publikoaren erreformatzeko neurri ingurukoa, eta 1989ko uztailaren 6ko legeak Euskal Funtzio Publikoa arautzen duena, erreferentzia horiek ez dira kasu honetan, garai hauetan egokiak, baina ez diete kontrol mozioari eragiten, eta kontrol mozioan planteatzen dizueguna da Donostiako udalak ertxiki eskatzea udal gobernuari argitara ditzala kanpoko alor zuzendari horiek aukeratzeko erabiliko diren irizpideak. Gardentasunari eta baita ere gizartean eta funtzionen artean eragin dezakeen ezinegon horri erantzun egoki bat emateko. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularrak, bai? Eskerrik asko. Nosotros estamos absolutamente a favor de que el ayuntamiento sea capaz de captar a los mejores gestores para determinadas áreas. Ahí no vamos a poner ningún impedimento, lógicamente. Y también estamos absolutamente convencidos de que, como no podría ser de otra manera, que el equipo de gobierno va a encarar estas contrataciones con la máxima transparencia, como no podría ser, repito, de otra manera. Por lo tanto, vamos a votar sí a la moción de Elkarrekin Podemos. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ere ez, talde jeltzaleak bai. Bueno, la verdad es que la mejor manera de aclarar los debates es también aclarar las dudas. Y yo lo voy a intentar hacer, al menos lo voy a hacer al Elkarrekin Donostia, no sé a qué parte, si a Podemos, a Izquierda Unida, a ECUO o a las tres, pero voy a intentar aclarar. Porque creo que hay un debate interesado. De alguna manera se está vinculando la selección de una serie de órganos que recoge el reglamento con una falta de transparencia, frente a otros que también recoge el reglamento, que sin embargo sí parece ser más transparentes. Voy a poner un ejemplo. Al iniciar esta sesión, entre todos, hemos aprobado el nombramiento del portavoz o de la portavoz del grupo que presenta esta moción, el Elkarrekin Donostia. No sabemos los criterios de su selección, no sabemos por qué, ni simplemente el reglamento lo permite y ustedes, utilizando esa competencia que el reglamento les permite, lo hacen. Y es lógico y normal, y no estamos pensando más allá de que haya falta de transparencia o mala intención. Los órganos directivos pueden ser funcionarios o no funcionarios. En ambos casos, la convocatoria tiene que ser pública. Por lo tanto, ya hay una transparencia clara. Y en esa convocatoria pública hay que decir primero qué tareas va a realizarse,
qué requisitos necesitan, qué retribución van a tener, etc. El concejal delegado, luego, posteriormente, tendrá que justificar en una resolución que elevará a la Junta de Gobierno local las razones por las cuales opta por esa persona, por las cuales cree que esa persona es la más idónea. De cara a ser transparente y también aclarar debates, voy a también a eliminar algunas dudas, ¿no? Es decir, ¿es la primera vez que se hace en el Ayuntamiento de San Sebastián algo parecido y por lo tanto tengamos que tener un procedimiento distinto que quizás no cumplamos o sí? Como ponía en duda, o parece poner en duda la propia interpelación. Pues no es la primera vez. El alcalde, señor Juan Carlos Izaguirre, en el 2013, a mitad de su legislatura, optó por hacer un decreto de organización en el que determinó que 2 direcciones tenían que ser exceptuadas de la condición de ser funcionario, su director. Luego, no es la primera vez. ¿Somos los primeros? Hombre, pues no lo sé, así, al tuntún, al azar, por ejemplo, en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau tiene en el articulado 10, párrafo D, de la Ley de Modificación de la Carta Municipal de Barcelona, recogido la misma posibilidad. Hace lo mismo, puede decidir cuáles son funcionarios y cuáles no. Y supongo que nosotros seremos tan transparentes como ellos. ¿Qué duración tiene? ¿Esto es perpetuo? ¿Es para sine die? No. Cada 4 años, se lo expliqué en comisión, se pueden renovar y vuelven otra vez. Es decir, no solo los funcionarios y los no funcionarios, ambos, los órganos directivos, pueden ser renovados o no. Tácitamente si no se dice nada y expresamente si se dice lo contrario. ¿Esta va a ser o se pretende que sea una línea general de actuación del Gobierno municipal? No, tan es así que esta misma semana, el martes, hemos aprobado la creación de 2 nuevos órganos directivos, la Dirección de Gestión Económica y la de Coordinador de Servicios Transversales, que no están exceptuado la situación de no ser no funcionario. Luego, no es la dinámica general. ¿Se van a conocer los criterios de selección? Sí. Porque, como he dicho antes, cuando se eleva a Junta de Gobierno local, se dice cuáles son las razones por las cuales se cree que esa persona es la más idónea. Ojo, ese es el matiz. Se busca a la más idónea. Otra cosa es que luego se pueda estar de acuerdo o no con ello. Luego, reculando un poco para atrás, de cara a los debates que, como nos decían desde el Carrequín, atoran a la sociedad en este tema, es transparente, se conocen los porqués, se conoce quién es la persona y es un proceso que se ha hecho en este ayuntamiento, se hace en el resto de los ayuntamientos de nuestro entorno y de no nuestro entorno, y lo atípico es no haberlo realizado con más asiduidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, posten gara. Kriterio hauek publikatu eta eskuragarri izango ditugulako. Baina badirudi udal gobernuari galdetzeak molestatu egiten duela. Aipatu duzu gizartea atoratzen dagula, ez, hau ja gizartean dagoen komentario bat jasotzen eta ona ekartzen ari gea. Ez da gu inventatzen ari gean zerbait. Eta konparatzea gure taldeak egiten duen asesore baten kontratazioa edo zerbitzu publiko bateko zuzendari baten kontratazioa, nahiko konparazio ausarta eta arriskatua iruditzen zait. Ez dakit zertara erantzuten dion konparaketa horrek, baina bai esan dezaketela da, gure kasuan, prozesu horiek, bai asesorenak ere bai, era publikoan, irekian, karnetik gabe, eta merituen inguruan, hau da, zuek esan dezuten bezala egingo dezutela egiten ditugula. Orduan, atoramendu hori ez dakiz herri erantzuten dion, baina badirudi molestatu egiten duela hau galdetzeak, eta ez dakiz zerbaitegatik izango da. Baina hala ere, publikatzen dituztuenean irizpide horiek, irakurriko ditugu interes handiz, eta noski irizpide horiekin ados edo ez ados egon gaitezke, baina eskertuko dugu publikatzen dituzuenean eta interes handiz irakurriko ditugu. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, abstentzion, bai. Boto azalpen txanda ez da talde sozialistak nahi duen, ez? Eta
beste inorrak ez du, EH Bilduk ez dakit nahi duen, ez? Orduan hurrengo puntura pasatzen gera. Hogeigarren kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Haurtxoko eta Gaztelekuei eta Kontadores Gazte Zentroari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia sobre Haurtxokos y Gaztelecus y del Centro Joven de Contadores. Donostiaren txanda. Bai, urte batzuetatik ona ohikoa izan da udaran Haurtxoko eta Gaztelekuen zerbitzuen kontratazioa etetea eta iraietik ekainera luzatzea kontratu horiek. Aurreko astean aurkeztu genuen interpelazioan zinegotzi ordezkariak komentatu zigun hau gertatzen dela bi irizpideren inguruan. Batetik, Haurtxoko eta Gaztelekuen demanda hori udaran jaitsi egiten dela, eta gainera aurrek eta nerabek beste hainbat eskaintzen zaizkie da udararen aldetik eta hainbat eskaintza garatzen direla. Hori hala izan da, egia da, edonola ere, familia askok eta askok gertukoak ez diren zerbitzuetara eraman behar dituztela beren haur eta nerabeak, beren seme-alabak. Eta horrek eguneroko martxan eragiten duen kalteekin. Izan ere, desplazamendu horiek egin behar dituzte beren aurrekin familia hauek. Zentzu horretan, gogorarazi nahi dugu, 2017-2020 garren urte bitarteko Donostiako Udalaren Gaztelia Sailaren plan estrategikoak hainbat ekintza planteatzen dituela aurren, nerabeen eta gazteen sailak indartzeko markatutako erronka nagusien artean. Eta guztia ere haur eta nerabeen partaidetza sustatzeko Haurtxoko eta Gaztelekuetan. Eta alde horretatik oporraldietako eskaintza garatzea aurreikusten du hobekuntza eta sustapen hori lortzeko. Eta baita ere gogorarazi nahi dut 2019 garren urteko udal aurrekontuetarako ekintzen partaidetza prozesuan izan zela herritarren proposamen bat eskatzen zuena Haurtxokoak eta Gaztelekuak urte osoan irekita egotea eta eskolako oporraldietan ere barne hartuta. Nolaren nahi ere esandako proposamen horri, garai hartan uko egin zitzaion, hasierako beketa bertan, eta gainera ageriko arrazoirik gabe. Eta hori dela eta berriro dakarkigu mozio hau, herritarrek ezin izan baitzuten beren iritzia eman, ez da ekimen hau babestu ere. Eta horregatik planteatzen dugu, haur eta gazten txoko hauek udaran irekita mantentzea, izan ere ez baitute ordezkatzen, udaran beste hainbat ekimen egiten direnean beraientzako, baina ez direnak gertukotasun printzipiotik oinarrituak. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai? Bai, besterik gabe, gure taldeak baiezkoa emango diola adieraztea, bat egiten dugulako justifikazioan eta ointxe bertan planteatu diren arrazoiekin, eta bereziki bere biziko garrantzitsua iruditzen zaigulako uda sasoian Donostian gelditzea erabaki duten edo Donostian gelditu behar duten haur eta gazteik horrelako zerbitzuak eduki ahal izateko. Bai, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Ez dakit zeri erantzungo dio da, baina bai, eskerrak mozioa babestuko dezuten taldei, bai iruditzen zaigu, lehenago esan dudan bezala, hor ere badagoela haurren eskubideen aitorpena, eta aitorpen horien bigarren eta zazpigarren printzipioetan jasotzen dena da, batetik aurrak babes berezia izango duela eta eskura izango dituela aukera eta zerbitzuak guztiak ere legez eta bestelako bitarteko zemanak. Hala nola, garapen fisikoa, mentala, morala, espirituala eta soziala bermatuko zaizkiola, modu osasungarrian eta normalean eta askatasun eta duintasun baldintzetan
eta helburu hori duten legeak ematen jarraituko den funtsezko kontsiderazioa haurraren interes gorenean izango dela. Eta bigarrenez, azpigarren printzipio horretan aipatzen dela, haurrak erabat gozatu behar duela jolasez eta isiaz, eta hezkuntzak xede dituen helburuetara bideratuak izan behar dutela horiek guztiak. Gizarteari eta agintari politikoak saiatuko direnean eskubide horiek egikaritzea sustatzea. Eta orduan zentzu horretan ulertzen dugu haur eta gaztelekuak, haurtxokoak eta gaztelekuak ekintza hori eta printzipioiek bermatzen dituztela, eta zentzu horretan beste ekintza batzuen komplementarioak direla, baina ez ordezgarriak. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan talde popularrak ez du nahi, talde sozialistak bai. Eguerdion berriz eta, txanda hau aukeratu dut esplikazioak emateko, eta esateko, nik esplikazio guztiak batzordean eman nituela. Simplemente quería recordar por qué se cierra y cuándo se cierra este servicio, que es en el año 2012, cuando gobernaba Juan Carlos Eizaguirre, precisamente porque había que practicar recortes por motivos económicos. Y fue una de las posibles alternativas de recorte por el que el departamento optó precisamente porque era el menos perjudicado. Entonces se suprime el mes de julio. Nunca ha habido estos servicios en el mes de agosto, y ahora yo lo único que quiero recordar es que hay otras alternativas. Desde otros departamentos se han viabilizado otras posibilidades, tanto desde deportes como desde juventud. Hablamos de proximidad, pero también de diversidad y también, por supuesto, de género. Entonces, el ocio que tenemos que dar a nuestros menores y a nuestras menores en verano tiene que ser diferente al que se les da en la época de invierno y cuando están realizando el curso escolar, porque también necesitan salir de las aulas y que tengan relación con otro tipo de eventos y otro tipo de realidades. Y entonces hemos votado que no, precisamente porque, a pesar de que podremos analizar la viabilidad de alguna alternativa más, en estos momentos no nos encontramos en una situación que permita generar expectativas a las que no podemos dar una respuesta concreta, y es por ello que no hemos apoyado la moción presentada. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txandarik, eta beraz hurrengo moziora goaz. Aitzolaren eta Zinkunegi Elkarrekin. 21. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Ernest Kulturetxean erabilgarri dauden liburuen kopurua murrizteari eta anoetako berritze lanei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la reducción de libros disponibles de la Casa de Cultura Ernest Lluch y la reforma de Anoeta. Y la reforma Anoeta. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, aurreko astean egin genuen interpelazioan, planteatzen genuen, ezinegona zegoela hainbat eta hainbat liburu, zirudienez edo tomo gutxiago zeudela, edo liburu gutxiago zeudela, eta interpelazio horren erantzunetan, zinegotzi ordezkariak komentatu zuen hainbat liburu horietako fondoetan gordeta zeudela, eskatzeko aukera zegoela, eta baita ere momentu hori aprobetxatu zela liburu horien espurgoa edo egiteko. Mozioa aurkeztu dugu, iritsi zaigulako liburu horietako desente topatu dituzela zakarretan. Orduan, ez dakit hori hala dan, baina hala izango balitz, planteatzen duguna da, liburu horiek, dirudienez bizilagunek bilatu dituzte, zakarretara bota baino lehenago, emateko egoera egokian dauden heinean, hori, ertxiki eskatzen diogula, kendu behar dituzten liburu horiek bizilagunei eskaintzeko zakarretara bota aurretik. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez dakit txanda nahi duen, ez? Talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak ere ez, talde jeltzaleak beraz. Bai, eguerdion guztioi, mozio xinplea dau, begi bistazala dirudi baino egia da.
atzealdetik ezagutzen ezen prozesu luze eta konplexu bat ere badaukala. Batzordan aipatu nuen liburutegiek daukaten ohiko jarduretako bat izaten dela funtsak berritzea, eta horri espurgoa deitzen diogula, ze funtsak eguneratu behar ditugu, kalitatea mantendu eta egoera honean ere mantendu, ezta. Eta espurgo hori gauzatzeko erabiltzen diren irizpideak edo prozedura guzti hau oso definitua dagoela alde batetik Jaurlaritzak jartzen dituen irizpideengatik, baina baita ere nazioarteko liburutegien elkarteak jartzen dituen irizpideen aldetik ere. Eta espurgoa egiteko arrazoia izaten dela gehien bat liburuak zarkituta egoten direlako, eduki zientifikoa desfasatua dagoelako bestak beste edo liburuak puskatuak ere daudelako, ezta? Eta aparte behin, erabakitzen den espurgo hori gauzatzea, liburuek ibilbide luzeare izaten dute. Zelenik eta behin, liburu hauek Konstituzio plazako depositora bidaltzen dira aztertuak izan daitezen, Jaurlaritzako depositora ere bidaltzen da beraiek liburu hauetako aleren bat ez baldin badute, beraiek ere gordetzeko beraien depositoetan, Euskadiko liburutegi sareko liburutegietara ere eskaintzen dira gure udalerriek ere beraien liburutegi sarea osatzeko edo liburu funtsa, eta hortik ja inork ez zuenean erantzuten estatu mailako liburutegietara ere eskaintzen da, haiek ere beraien funtsak bete ditzaten. Beraz, liburua edo espurgoa egiten denetik bukara arte, prozesu luzea izaten da liburu batek jarraitzen duena. Eta normalean liburua suntsitzea izaten da azken erabakia. Eta suntsitzen da bestak beste, liburuak zikin baldin badaude, puskatuak baldin badaude, edo informazioa desfasatua dagoelako. Eta bestalde, esaten dut mozioak gauza sinplea eskatzen duela, alde batetik eskatzen duelako, orokorren eskatzen duelako, suntsitu behar diren horiek ematea, ezta? Suntsitu baino lehen, baina adierazi dut ere zergatik suntsitzen diren, baina kontuan ere hartu behar dugu liburu horiek Donostia kultura den zigilua eramaten dutela. Eta horrek, zigilu horrek jabetza bat ematen die liburu horiei. Eta liburu horiek guk ezin ditugu nola nahi, banatu, mai batean jarrita eta jendeak hartzeko, ze gure jabetzakoak dira. Eta noizbehinka, liburutegi zerbitzuetako langilek ikusi izan dituzte gure liburutegi zerbitzuetako liburuak dendetan salgai. Eta hori ez da guk behintzat ikusi nahi dugun egoera. Bestalde baita ere, kontuan hartu behar da, zenbaten du euskeria dela, baino ez, liburu dute baten atzean, badagoela egile bat, badagoela idazle bat, argitaletxe bat, eta hori guztiak ere behar dutela nolabaiteko rekonozimendua eta liburuak horrela banatzeare, uste dut hauen onunarako ere ez dela. Eta bestalde, erakunde publikoa garen heinean uste dut gure lana dela kalitatezko zerbitzu bat ematea, eta ez dut uste Donostia kulturaren zeregin artean dagoela puskatuak, euneko informazioa ez daukaten liburuak, edo informazio desfasatuak daukaten liburuak banatzea. Nik uste Donostia kulturak badituela bere helburuak, irakurzaletasuna sustatzearena, liburutegietara sarbide unibertsala bermatzearena baita ere, hori egiten dugu gure ekipamenduen bitartez eta baita ere egiten dugu mailegoaren bitartez, hori izaten da gure egiteko modua, eta horretan jarraituko dugu, ezta? Eta nik uste, arrazoi guzti hauek gerian uzten dute, gu behintzat ez dugula mozio hau babestuko. Eskerrik asko. Zuri, eta izteko txanda, Elkarrekin Donostiak dauka. Bai. Egia esan, azalpenarekin, hau da, komisioan egindako azalpenarekin, ados egun den, gustora geratu ginen, baina eske justo helarazi digute liburuak bilatu dituztela, espurgoaren prozesu horretan ez dakit gero liburu horiek nola botatzen diran edo nola desegiten diran, baina adierazi digute amaran topatu dituztela Donostia kulturako zigilua zeukaten hainbat liburu bere horretan zakarretan, orduan. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau ikusteko ea liburu horiek kendu. Ez dakit hitza den suntsitzea, baina kendu behar, ze agian suntsitzen dira oso egoera txarrean daudelako, baina kendu behar diren liburu horiek, ez dakit, alternatiba bat ematearren, eta batez ere bizilagunek, bizilagun batzuek adierazi digutelako, ez dakitela nolatan aurkitu dituzten liburu horiek zakarretan. Eta alternatiba bat bilatzearren aurkezten genuen mozio hori. Prozedimenduak ez baldin badu hori horrela esaten, nire ustez garrantzitsua izango litzateke jakitea nola bukatu duten liburu horiek zakarretan, gainera edonork hartzeko eran zeudela. Eskerrik asko.
Zuri, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, ez dakit talde popularrak nahi duen, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bueno, besterik gabe, prozedura ematen du egoki jarraitzen dela, baina kasu honetan ematen du zerbait arraroa gertatu dela, eta bestetik jakin badakigu Intxaurrondon auzo elkarteari edo elkarteren bati lehenago ere helarazi izan zaizkiola olako espurgoetatik iritsitako liburuak. Beraz, ez dugu ikusten egin ez den gauza batez ari garela, eta beraz horregatik aldeko botua. Eskerrik asko, honekin amaitu ditugu kontrol mozioak, eta beraz plenoa ere bai. Felicidades a quien hoy todavía tiene la oportunidad de disfrutar durante la otra mitad del día por su cumpleaños, y a quienes tengan la suerte también de disfrutar de unos días de vacaciones, pues buen verano. Eskerrik asko.